El fútbol por la 101.7 Radio Sur. Muy buenas tardes a la audiencia deportiva de Radio Sur FM, Deportes Sur Guarambaré, ya desde el estadio Fundadores del 51 para vivir el partido extra entre el Teniente Nicasio Insaurralde y el Rincón Guaraní en ambas categorías. Primeramente en la categoría juvenil, ya en minutos arranca el partido, y posteriormente a las 15 la categoría primera, ya la terna arbitral acercándose al portón principal, a la entrada principal, para lo que va a ser este atractivo encuentro, partido extra, cuartos de final. Miguel Ángel Aquino, buenas tardes, éxitos en tu trabajo. ¿Cómo estás, licenciado? Un placer saludarte a vos, a la gran audiencia. Aquí estamos en la cancha Fundadores del 51, el club Atlético Independiente. Una tarde maravillosa, un sol radiante, un tiempo maravilloso para que la gente pueda venir a disfrutar de un lindo espectáculo que se prepara y se espera para la tarde de hoy. Como siempre, presentados por Ingenio Azucarero La Felsina, exportando azúcar orgánica de calidad desde Guarambaré para todo el mundo. Y por supuesto, licenciado, ya vamos a las alineaciones como siempre. La información es presentada por Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Convivares, sacó Convivares Yupu, presenta la alineación del equipo local. El Teniente Nicasio Insaurralde así entrará en el campo de juego. Jesús. Bueno, el teniente Nicasio Insaurralde jugará con Sebastián Sanabria en el arco, casaca número 1. Alexis Machuca, casaca número 2, capitán de equipo. Enrique Cáceres con la número 3. Jonathan Lafarga con la número 4. Giovanni Núñez con la número 5. Eduardo Machuca con la número 6. Mauricio Pineda con la número 7. Tobías Riveros con la número 8. Nelson Tintel con la número 9. Gabriel Rodríguez con la número 19. Y David Pineda con la número 11. Este es el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde. Sí, señor, el Teniente Nicasio Insaurralde ya preparado para disputar este partido atractivo en la categoría juvenil. Ya también el Rincón Guaraní en campo de juego, Miguel Ángel. Sí, señor, presentado como siempre por Convivares, sacó Convivares Yupe. El Rincón Guaraní entrará en la cancha con Roger Núñez en el arco, casaca número 12. Alan Tintel Ortiz con la casaca número 2. Aquiles Rolón, casaca número 3. La 14 para Nelson Sosa. La 5 para Hugo Mancuello. La 6 para Gabriel Gómez. La 7 para Alex Gómez. La 8 para Oscar Villamayor. La 9 para Fabricio Olmedo. La 10 para José Duarte, la 11 para Matías Pineda. Este es el equipo del Rincón Guaraní, que también ya está dentro del campo de juego, licenciado. Sí, señor, el primero en presentarse en el campo de juego fue el Club Rincón Guaraní. Ahora ya el Teniente Nicasio Insaurralde. El Nicasio ya también está en el campo de juego, teniendo en cuenta que esto enseguida va a estar comenzando, y para detallar todo lo que se está viviendo, se va a estar viviendo, ya el micrófono para JB Rojas. Buenas tardes, Jota. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un saludo para Miguel, para todos los compañeros. Aquí estamos en el Estadio Fundadores 51 para lo que va a ser este gran encuentro. Qué lindo recibimiento también por la parte del Teniente Nicasio Insaurralde, Miguel. Sí, señor, y aquí estamos gracias al apoyo siempre de Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Contamos con las mejores marcas, el mejor precio, garantía y servicio postventa.
Center Radio te espera en el centro mismo de la ciudad de Guarambaré. Lomisur, el verdadero lomito árabe, venía a disfrutarlo. Estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Teniente Leandro Pineda. Para tus pedidos, llámanos al 0992-206-116. Porque el trono nos hereda, se vende. Temple Sport, atuendos deportivos, uniformes empresariales en general. Temple Sport, el corte del temperamento. Gracias, querido Miguel. Bueno, ya ultimando los detalles para lo que va a ser este gran partido. Vamos a conocer, sí señor, un equipo va a pasar a la siguiente fase. ¿Te gusta la camiseta del equipo del Teniente Nicasio Insaurralde? Sí señor, muy llamativo, querido Rojas. ¿Y la camiseta de Rincón? Excelente, como siempre, excelente. El de Rincón, el de Rincón es llamativo. Llamativo, ¿no? Un equipo naranjado, parece la selección paraguaya. Sí, totalmente. Bueno, ahí también vemos a la compañera Ángeles también trabajando. Ahí está también el compañero Alexander Rubio. Y ya van a posar los capitanes. Ya se va a hacer también el sorteo de vallas. Está a punto de comenzar, Miguel. Sí, señor. Comercial Central, todo lo que necesitas en un solo lugar. Útiles escolares, prenda de vestir, calzados y accesorios para toda la familia. Pasar regalos, visita el local, perfumería, juguetería, Cotillón, Comercial Central. Tu multitienda te espera en Ruta General Génicas y San Juan. Porque el trono nos hereda, se vende. Temple Sport, atuendos deportivos, uniformes empresariales en general. Temple Sport, el corte del temperamento. Bueno, ahí lo veo justamente a Machuca, el capitán por parte del equipo de Insaurralde, y Rolón también, el capitán en el equipo de Rincón Guaraní. A ver, ¿se esperaba más afluencia de público, Miguel, o por ser la juvenil está bien? ¿Qué te parece, Miguel? No, la verdad que yo ya esperaba a esta hora un estadio lleno, querido Rojas, porque va a ser un partido muy lindo, un partido muy disputado, dos equipos que llegan a un tercer partido. ¿Y por qué uno llega a un tercer partido? Porque miden fuerzas y son iguales, querido Rojas, entonces se supone que va a ser un gran partido también en División Juvenil. Ya posa el equipo de Rincón Guaraní, ya también está el equipo de Teniente Nicasio Insaurralde. Estamos viviendo lo que va a ser el pase a la siguiente fase, sí señor, a la semifinal, ¿no? A la semifinal. Bueno, tercer partido, como lo decía Miguel, vamos a ver el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde aquí en el estadio fundador del 51. La cancha hermosa que tiene el equipo, el Club Atlético Independiente. Vamos a ver el Teniente, ahí está. Vamos a ver. A ver, aquí lo tengo, bien, muchas gracias. Vamos a ver la pelota, ahí lo veo justamente al futbolista Olmedo. Va a autorizar el árbitro, ahora sí, cronómetro en 0. Va a autorizar el árbitro, ya se juega. Teniente Nicasio Insaurralde, Rincón Guaraní. 7. La pelota por bajo, intenta la salida ahora el equipo de Rincón Guaraní, pero marca bien arriba en la zona alta el equipo de Teniente Nicasio Insaurralde. La pelota en costado, lateral para el equipo de Rincón Guaraní. Farmacia San Marcos, tu farmacia de descuento las 24 horas. Medicamentos, cosméticas, regalos, servicios de Aquipago. Farmacia San Marcos, 1, 2 y 3. Estamos frente al monumento en la esquina de IPS y en la galería del Teniente Fariña. Arriba, cuidado, ataca el equipo de Rincón Guaraní. Vamos, del equipo de Insaurralde, digo bien, vamos a ver qué consigue. Viene Olmedo, levanta la cabeza, mete el centro. Hay un desvío, vamos a ver qué dice el árbitro. Sí, señor. A ver, tiro libre de esquina para el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde. El profe Pat, minutas atuadoras, jugos naturales, helados. Acá ahí hay variedad de otros sabores, bocaditos dulces y salados. Pedilos al 0981-541-216. Estamos en Mariscal Estigarribia, casi Teniente Nicasio Insaurralde. Tiro libre para el equipo del Insaurralde. Vamos a ver qué consigue con esto. Ahí está el futbolista Pineda, le va a pegar a ese tiro libre de esquina, viene el centro arriba, primer palo, el cabezazo. No es bueno, intenta de vuelta el equipo del Insaurralde, rebote viene, termina la jugada. ¿Cómo puede el futbolista Pineda? También era David Pineda. La pelota en salida para el equipo de Rincón que juega rápido arriba, cuidado del peligro. Vamos a ver qué consigue con esto el equipo que hoy está pintado en naranja. La pelota a las manos del portero, salida para el Teniente. Centro Farma, medicamentos cosméticos, perfumería, juguetería. Toma de presión, aplicación de inyecciones y control de azúcar. Servicio de cobranza de todas las redes. Centro Farma, tu farmacia del centro. Aquí tiene la pelota el arquero Domínguez. Lentamente va a ser una salida para el equipo de Rincón Guaraní que está de naranja hoy. Arriba ese pelotazo. Cerca del medio de la cancha. Pelea de buena manera también por ahí. Lo ve el futbolista Rodríguez. La pelota queda en medio. Intenta el Insaurralde, pero recupera bien Rincón aunque la pierde. Y aquí se puede armar la contra de peligro. Pero que bien la recuperó aquí en la zona medular. El equipo de Rincón. La pelota va a un costado ahora. Ataca Rincón Guaraní. Aparece también por esa zona. Intentaba era el
futbolista amarilla, la pelota en costado. Aquí tiene de vuelta Rincón, la pelota al medio. Intenta pase filtrado, la saca como puede la zona defensiva de Insaurralde. Logística Aduanera Sociedad Anónima. Servicios logísticos, aduaneros, importación y exportación, fletes internacionales, transporte y servicios conexos. Logística Aduanera Sociedad Anónima te espera en Jacarandaca, Siñán de Paz San Lorenzo. Para tus contactos, llámanos al 0981 73 99 96. Buena pelota para el equipo del teniente Nicasio Insaurralde. Ahí está justamente el futbolista. Vamos a ver qué consigue con esto el Insaurralde. Está por ahí, lo veo a Mauricio Pineda, el encargado por el momento de la pelota parada cerca del círculo central, o en el círculo central en realidad. Empatan 0-0 por el momento el teniente Nicasio Insaurralde. Rincón, Guaraní, Pineda levanta la cabeza. Vamos a ver qué consigue con esto el teniente. Busca el primero. La pelota ahora sí autoriza el árbitro. Viene el centro de Pineda de manera frontal. La saca la zona defensiva de Rincón, Guaraní. La cocina Tío Johnny, servicio de catering para todo tipo de eventos. Pedidos al 0982-657-741. Ahora Tío Johnny trae los más ricos asaditos, chorizos para la cena, para el almuerzo, la parrilla dominguera, con variados cortes de carne, ensaladas y sopa paraguaya. Te espera sobre General Genes, casi frente a la cooperativa Carúpora. La pelota ahora de vuelta para el equipo de Rincón, Guaraní en terreno enemigo. Vamos a ver si aprovecha también ahora el equipo que está vestido hoy de naranja. Va a autorizar el árbitro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres ahora. Carga el equipo del Rincón, Guaraní León. Así, ahora sí va a autorizar el árbitro. Vamos a ver qué consigue con esto. Viene el centro arriba, segundo palo y peligro. El cabezazo se pierde afuera, Miguel. Sabrosísimo, Lomitería apoya este encuentro deportivo y te espera en Teniente Nicasio Insaurralde, esquina Mariscal Estigarribia. Muchas gracias, Miguel. Aquí va a ser salida de vuelta para el equipo del teniente Nicasio Insaurralde por debajo. Sale también ahora rápidamente el arquero Sanabria, la pelota en costado. Ahí está Machuca que levanta, la pelota va al medio, recupera de vuelta el Rincón y peligro. Aquí tiene cerca de 3/4 de cancha. Pivot también de buena manera, también por ahora parece era el futbolista Aguayo, me parece. Aquí la pelota en costado se pierde. Va a ser pelota para quién, para el equipo del Insaurralde. El concejal municipal, don Hernán Cabañas Fernández, acompaña el campeonato 2025 de la Liga Central de Deportes, diciendo no a las drogas, libres de violencia. La pelota en costado, lateral ahora. Gana bien de buena manera. La pelota se vuelve a perder un costado por el momento. No tenemos un equipo que domine en estos primeros minutos de juego, Miguel. Autorepuestos El Cacique, repuestos y accesorios para todas las marcas. Partes eléctricas en general, filtros y lubricantes El Cacique. Líder en autorepuestos. Estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, esquina Trin Terrero. La pelota de vuelta a un costado. Ahí va Machuca para cumplir justamente lateral. Ahí está Alexis, el capitán de equipo. 3/4 de cancha, la pelota arriba. Ataca el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde. Punta derecha, mete el centro. Pero por el momento lo tiene el sector Pineda, intenta pivotar, no lo consigue. Recupera bien aquí el equipo de Rincón, Guaraní. Ahí va el futbolista Almedo. Vamos a ver que consigue la pelota en costado. Ataca Rincón, Guaraní con peligro, me parece bien el centro. No, señor, no fue bueno. La pelota se pierde afuera, saque de arco para el teniente Nicasio Insaurralde. ¿Necesitas asesoría contable y tributaria? MJ Contabilidad, soluciones contables del licenciado Edgar Orteñado. MJ Contabilidad te espera en Domingo Martínez de Irala, casi Teniente Nicasio Insaurralde, con teléfono 0981-818-658. Marcamos el tiempo de juego. Sí, señor. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 5 minutos de esta primera etapa y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos, tu farmacia a las 24 horas y ya te lo cuenta J. Roja. Déjame contar, señor, señoras y señor, por un pase a la semifinal de la Liga Central de Deportes. Están empatando 0-0, Teniente Nicasio Insaurralde, Rincón, Guaraní. Radio Sur 101.7. Pelota ahora en territorio enemigo. Vamos a ver qué hace con esto el futbolista Sosa. Nelson Francisco, ahí está. 1, 2, 3, 4. Carga de vuelta con muchos hombres el equipo de Rincón, Guaraní. Vamos a ver si aprovecha la pelota parada. Ahí está el futbolista Sosa. Está dando muchas indicaciones el árbitro. Ahora sí autoriza. Le pega Sosa arriba. Ese pelotazo con peligro. Barrolón. La saca la zona defensiva de Rincón. Continúa el peligro. Todavía por la banda izquierda. Ahora aparece también por ahí. Lo veo. El futbolista está Villamayor. Pero cubre bien la pelota. Se le fue el balón. Sí, señor. Pelota en salida para el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde. La pasión del fútbol nos une. Disfrutamos en familia sin miedo ni violencias dentro y fuera de las canchas. Es un mensaje de la concejal licenciada Cecilia Vallejos Cano.
Pelota en salida para el equipo. Ahí está Del Insaurralde de Machuca, el capitán de vuelta por el costado derecho. La pelota va arriba en busca de Riveros. Tintel también aparece, pero peina de muy buena manera también por ahora en el futbolista de Riveros. La pelota arriba, saca la zona defensiva de Rincón para medias. Recupera de vuelta en el medio toda la cancha. Aparece también por ahora Machuca. Machuca juega, pero pierde balón. Cuidado, hay peligro. Sosa tiene y hay peligro. Sosa intenta. Hay falta, sí señor. Hay falta, no es mano al final. Mano cobró el árbitro. Mano del delantero del futbolista Olmedo. Pelota para el Insaurralde. HC Home, para tu hogar, muebles electrodomésticos y tapicería, colchones y somier, super espuma, equipos electrónicos de la línea Megastar. HC Home te espera en Mariscal Estigarribia, casi Teniente Nicasio, Insaurralde. Sale por lo bajo Cáceres, la pelota para la Machuca, aparece también Rivero por ahora, toca la pelota y filtra de buena manera el peligro. Aquí viene el centro, vamos a ver qué bien marcó en la zona defensiva del Rincón Guaraní. Aparecía Aquiles Rolón, me parece, la pelota sale afuera y va a ser pelota, sí señor, para el equipo del Insaurralde. Príncipe Medellín, entrenamiento funcional con equipos de primer nivel, personal trainer, ambiente moderno y confortable. Estamos de lunes a viernes de 06:30 a 21:30 horas. Te esperamos en Bartolomé López Casi, 8 de septiembre. Pelota viene el centro, arriba la saca a la zona defensiva de Rincón. Vamos a ver si consiguen recuperar el balón la gente del Insaurralde. La pelota se pega en costado, de vuelta pelota para el equipo del Insaurralde, Miguel. Estación de servicios El Santo Domingo, calidad y litro justo en combustibles, gas para vehículos y de uso doméstico. Y en el Minimarket, bebidas, golosinas, regalos, servicio de minicarga. Estamos en General Genes y San Miguel, Barrio Alegre. Machuca tiene, mete la pelota al medio, intenta Tintel, no lo consigue, la pelota favorece a Pineda, pero estaba todo en posición prohibida. Aquí va a ser salida de vuelta para el equipo de Rincón Guaraní por bajo. Ahí está justamente el futbolista Aquiles Rolón, va a ser salida limpia para el equipo del León, que intenta también ahora levantar un poco, intenta también adelantar las líneas el equipo de Rincón Guaraní, saca, aquí le rola la pelota arriba, marca bien Insaurralde en la zona medular, recupera de vuelta Pineda, hay peligro, se quiere conectar con Riveros, pero marca bien Sosa, la pelota de medio centro de la cancha, recupera bien aquí Rincón, vamos a ver qué consigue, la pelota en costado, lateral en zona defensiva para Rincón Guaraní. Un ambiente seguro para deportistas aficionados en las canchas, está en nuestras manos. La concejal licenciada Leticia Cáceres se une a la lucha contra la violencia en el deporte. La pelota aquí la tiene Rincón, reclaman que ya se fue, pero no dice el árbitro. Vamos a ver qué consigue con esto el equipo de Rincón Guaraní. Avanza por la parte derecha, recupera bien Machuca. La pelota ahora para Riveros. Aquí Riveros intenta el pase, marcó de vuelta bien Sosa. Está corriendo mucho Sosa en la zona de medio. Juega rápido, la pelota va por la línea de peligro. Ataca el Insaurralde, mete la pelota en medio. Para mí en posición prohibida y falta. Sí señor, ya les decía, posición prohibida. Salida ahora para el equipo de Rincón Guaraní. El mejor lugar para pasar con amigos, con Vivar, especialista en picadas, tragos y cócteles. Disfruta del mejor ambiente con Vivar. Estamos en Mariscal Estigarribia, casi Checros. Con Vivar a saco, con Vivar, chupe. La pelota la tiene Tintel. Intentaba conectarse también por esta zona con Mancuello, pero la pelota pega en el futbolista del Insaurralde. Pelota en costado, lateral para el equipo del Rincón Guaraní de naranja el día de hoy. Ahí está el futbolista Tintel Ortiz. La pelota arriba. Vamos a ver si se conecta de una manera con Pineda. No lo consigue. La pelota me parece que se pierde afuera, pero la saca en la zona defensiva del Insaurralde. Nosotros miramos el crono y marcamos el tiempo. Temple Sport, el corte del temperamento indica que estamos a 10 minutos de esta primera etapa. El marcador del encuentro presentado por Farmacia San Marcos, ya te lo cuenta J. Roja. Déjeme contarle, señora, empatan 0-0 el teniente Nicasio Insaurralde del Rincón Guaraní aquí en el estadio Fundador de 51. La pelota de vuelta en costado, vamos a ver qué hace por aquí, intenta Olmedo y la individual, la pelota al medio, aparece también Mancuello le pega al arquero, qué bien el actuar del arquero Sanabria, qué bien le pegó Miguel, el futbolista Mancuello de Rincón Guaraní, Miguel. Sí señor, y es la primera sensación de gol que tuvimos en el partido, J, cuando ya transcurren 11 minutos de esta primera etapa. Qué linda llegada, qué lindo remate de Rincón Guaraní. Sí señor, bien por Mancuello que se animó, recibió el balón, le pegó el latigazo, pero Sanabria estuvo atento. Aquí hay un futbolista caído, fútbol interrumpido, Miguel. Vamos equipo, con fe, pasión y corazón, contigo en cada paso. Ulrico Zanotti Cavazoni, presidente del Club Teniente Nicasio Insaurralde, apoya este encuentro deportivo. Lentamente ya se repone el futbolista, a ver,
Es por esa zona el futbolista, ahí era, a ver, Gómez me parece, la pelota en costado. Aquí intenta la pelota al medio, recupera de vuelta el equipo de Rincón, cargan arriba, no lo consigue. Recupera de vuelta Mancuello. Mancuello quiere conectarse con Sosa, pero aquí también aparece por aquí Gómez. Intenta la pelota, ataca el Rincón, pero marca bien la zona defensiva del Insaurralde, que recién se acaba de salvar. Pineda contragolpea al equipo del Teniente. Va Pineda al remate. No, señor, no fue bueno, pero se animó Pineda. La pelota se pierde afuera. Salida para el Rincón Guaraní. Ledesma trae importación y exportación del Raúl Ledesma. Pinta de camiones y maquinarias. Estamos en ruta PI1, acceso sur, desvío y Panepilieta. Ledesma trae importación y exportación. Alienta el gallo del barrio Alegre. Salida para Rincón, aparece también por ahí Tintel, carga arriba, marca bien de buena manera también la zona defensiva de Insaurralde. Aquí saca de vuelta Cáceres, la pelota en costado, vamos a ver qué consigue con esto. El Teniente juega también de muy buena manera Rivero, la pelota va de vuelta para Pineda. Aquí aparece David Pineda, levanta la cabeza, vamos del centro, pasado. Intenta recuperar también ahora Mauricio Pineda, la pelota se pierde afuera. Salida de vuelta para el equipo de Naranja. San Jorge, ferretería y depósito de materiales de primera para la construcción puesta en obras. Ferretería, plomería, electricidad, alquiler de retropala, servicio de transporte y excavaciones. Te esperamos en 8 de septiembre, casi Corumbate, Barrio Colón. Salida para Rincón. Bueno, hasta el momento lo más claro, Miguel, el disparo de Mancuello, después prácticamente nada, Miguel. Sí, señor, y estoy observando Pinedita, un jugador de selección. Son 2 ocasiones que tuvo para abrir un centro, pero en las 2 ocasiones no le salió, tiró muy lejos. Y la primera juega en cualquier parte. Sí, señor, aquí aparece de vuelta Pineda, pero marca bien en zona defensiva Rincón. Vamos a ver qué consiguen con esto. Intentan pivotar, pero que bien marcó también por esta zona el futbolista. Era Eduardo Machuca para el Insaurralde. Cáceres saca ahora, carga arriba. No va a llegar, me parece, el delantero. Sale el arquero de Rincón Guaraní, que tuvo la más clara hasta el momento, ya lo decía también Miguel, en los pies de Machuca. Qué bien reaccionó Sanabria, ese gran disparo. Salida, saca alta arriba, Cáceres intenta cubrir, vamos a ver si lo consigue Cáceres, pone el físico y la experiencia Cáceres, pelota fuera, salida para el equipo del Teniente. El apoyo y aliento de la familia herrerista es fundamental para el equipo. Juntos en la conquista de una nueva estrella para el grande de Guarambaré. Es un mensaje del licenciado Víctor Mora, tesorero del albiceleste. Salida para el arquero Sanabria, salida para el equipo del Teniente. Ya también baja las indicaciones por parte de la hinchada. Aquí salida, Sanabria saca alto arriba. Vamos a ver si gana Pineda. Arriba también lo veo por ahí, pero gana Aquiles Rolón. La pelota al medio. Maneja bien aquí el equipo del Insaurralde. Hasta aquí va bien y aquí pierde Riveros. No se conecta bien con Pineda. Y hay un reclamo correspondiente de Pineda para Riveros. Pelota en costado, lateral de vuelta para el equipo de Rincón. Sin agua no hay vida, no la desperdicies. El agua es de todos. Cuidémosla. Es un mensaje de la Junta de Saneamiento de Guarambaré. Aquí de vuelta lateral en zona defensiva. Cuando ya también aparece la batucada aquí a favor del equipo de El Insaurralde, la pelota arriba, Machuca la baja, recupera de vuelta el equipo del Rincón Guaraní. Cuidado, la pierde y mano. No dice el árbitro. Aquí sale de vuelta el Insaurralde. Para mí la mano, aquí le recupera de vuelta el equipo del Teniente. Ya enseguida marcamos el tiempo. Déjenme un momento, por favor, porque ataca de vuelta el Rincón y hay peligro. 3/4 de cancha, zona medular. Cuando aquí corrige bien, nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 15 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro en una presentación de Farmacia San Marcos, ya te lo cuenta J. Roja. Ataca el equipo del Insaurralde, qué buena pelota de vuelta para Mauricio Pineda, hay peligro. Va Pineda solo, solitario por la punta izquierda, va a buscar la individual, el centro, segundo palo, el cabezazo, fuera. Afuera el cabezazo, el centro de Mauricio Pineda para David Pineda. El cabezazo del chiquitín no tuvo buena dirección, Miguel. Sí, señor. Esta vez sí apareció el Pinedita de selección. Una buena jugada, levantó la cabeza y buscó al compañero mejor ubicado. Un centro perfecto que lastimosamente salió sobre el travesaño J. Aquí salida de vuelta para Rincón, empatan 0-0 el Insaurralde del Teniente. El Rincón Guaraní, la pelota de vuelta en costado. Aparece también por esa zona amarilla. Amarilla busca la individual, intenta hacer rebotar el balón. No, señor, no lo consigue. La pelota de vuelta en salida para el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde Miguel. El licenciado Luis Alcaraz, expresidente de la gloriosa Liga Central de Deportes, se une a esta fiesta deportiva y acompaña a los clubes
del campeonato de la Liga Central Deportes. Es al final entonces, tiro libre de esquina. Perfecto, le va a pegar esa pelota Matías a Rubén Pineda. Ataca el equipo de Rincón. Suenan las alarmas en el arco de Sanabria. Puede haber peligro. El árbitro contundente. Hablando con los jugadores también habla. A ver, hay un balón muy cerca, me parece, sí. El arco que cubre, que custodia Sanabria. Reitero, tiro libre de esquina. Hay peligro. Quiere el primero el Rincón Guaraní. Autoriza el árbitro. Ahora viene el centro rival. Cabezazo en zona defensiva. Tiro libre de esquina. De vuelta para el Rincón, Miguel. Pero qué centro peligroso, Jota. Me encantó este centro. Por suerte tuvieron atento los centrales del Rincón, del Teniente Nicasio Insaurralde. Sí, señor, en el primer palo. A media altura, con mucho peligro, le pegó Pineda. De vuelta, tiro libre de esquina para el Rincón. Vamos a ver si consigue el primero. Ataca el León, quiere el primero. Se defiende como puede el Teniente. Viene el centro ahora al segundo palo. El cabezazo de Cáceres. Y de vuelta otro tiro libre de esquina, Miguel. Comercial Rodríguez, productos básicos para el consumo, bebidas, jugos, snacks, venta de pollos, pechugón, enteros y por presa. Precios especiales para parrilleros. Comercial Rodríguez te espera en Teniente Nicasio Insaurralde, esquina Mariscal Estigarribia. Autoriza el silbato principal, viene Pineda de vuelta al centro. Ahora al centro, el cabezazo de Machuca. Cuidado, de peligro, el rebate. ¡Gol! ¡Gol del Rincón Guaraní! ¡Sí, Rincón! Aparece el delantero Fabricio Ezequiel Olmedo. Agarra el balón, cuán suertudo el delantero, que se busca el espacio, saca un latigazo, nada que hacer para Sanabria. Atención, señor y señora. Rincón Guaraní 1, Teniente Nicasio Insaurralde 0. El Rincón Guaraní, baluarte del deporte. En la cancha, en la liga, eres brillante vencedor. Radio Sur 101.7. El primero del partido. Y aquí comenta Pina Miguel. Hay una música paraguaya que dice 3 veces a la vencida. Fue el tercer córner. De distintas formas lo pateó. La primera lo buscó en el primero, la segunda en el segundo palo y esta vez un centro perfecto del rebote. Recogió el jugador de Rincón y con un disparo a ras del piso vence al portero del Teniente Nicasio Insaurralde. De esta manera se pone Rincón Guaraní 1, Teniente Nicasio Insaurralde 0. El gol se produjo, Miguel. A los 18 minutos de esta primera etapa. Radio Sur 101.7. Bueno, a ver, Miguel, no te quiero comprometer. ¿Se hace justicia? No, ¿qué te parece, Miguel? Era un lindo partido, no había muchas actuaciones importantes de los arqueros, pero en la segunda de importancia ya no pudo Sanabria, Miguel. Bueno, era un partido parejo hasta este momento, ambos equipos buscando llegar hasta el arco rival, pero convengamos de que es el Rincón Guaraní el que produjo aquella jugada peligrosa, un tiro de media distancia que ya sorprendió, que ya asustó, y esta vez 3 centros seguidos, 3 corners seguidos, que ya no pudo sacar, que ya no pudieron sacar los defensores del Teniente Nicasio Insaurralde. Está sentido Giovanni Núñez. Ahí está la fisio. Le dice también la parte de salud. Aguanta un poquito, le dice a Núñez. La pelota arriba, de vuelta pelea Riveros. Marca la zona defensiva. Rincón, la pelota queda de vuelta al medio. Vamos a ver qué hace por aquí Machuca. Machuca intenta. La pelota de vuelta va arriba, pero Tintel se equivoca y no le gusta para nada a la parcialidad del Insaurralde. Aquí el otro Machuca. El defensor saca la pelota al medio. Aparece de vuelta Riveros. Aquí intenta. Aquiles Rolón comanda bien la zona defensiva de Rincón. Pues sabe que Miguel no es la primera vez que lo veo a Aquiles Rolón. Me parece un joven con mucha sobriedad en zona defensiva, Miguel. Sí, señor, tiene una capacidad extraordinaria, buena visión y sabe en qué momento sale jugando y en qué momento dice, no, aquí no, señor, aquí estoy yo, y lo hace volar, Jota.
Aquí intenta el equipo de Rincón, la pelota va para el goleador Olmedo. Olmedo pivota bien, Olmedo, interesante el juego de Olmedo. Aparece también por esa zona, vamos a ver qué hace Villamayor, pero pierde la pelota con Machuca. Intenta colocar el físico Machuca, lo consigue, la pelota se pierde afuera, de vuelta. Aquí va a ser salida para el equipo de Sanabria, salida para el equipo del Teniente. Estación de servicio Copelas Rosas, combustible de la más alta calidad al mejor precio. Carga combustible en Copelas Rosas y llegarás mucho más lejos. Estación de servicio Copelas Rosas te espera en Teniente Nicasio Insaurralde de esquina Bartolomé López. Sale el arquero de Rincón cuando Rivero saltó muy alto, y me parece que se golpea, se lastima al caer el futbolista del Insaurralde, pero no hubo falta. Salida para el equipo de Rincón Guaraní que gana 1-0. Un verdadero golazo de Olmedo, saca el arquero arriba. Vamos a ver, justamente aparece Olmedo, pero marca Cáceres también en zona defensiva. Olmedo pone bien el físico, Aquí recupera bien del Insaurralde. Aparece también Giovanni Núñez por esta zona. Vamos a ver qué consigue. La pelota se pierde afuera. ¿Y qué dice el árbitro? Va a ser pelota para el Insaurralde, Miguel. Temple por Juntos para hacer historia. El concejal Luis Alberto Ruiz Díaz acompaña al club desde sus amores. El campeón Luis Alberto de Herrera y te invita a disfrutar del fútbol libre de violencia. Aparece también ahora el arquero Núñez en salida para el equipo de Rincón, que hace tiempo también aprovechan los segundos para quemar un poco los segundos. Está ganando el equipo del León Rincón Arriba. Se flota de vuelta en busca de Olmedo. Intenta Núñez, salta en la zona defensiva, la recupera de vuelta el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde. Arriba se balón para Pinedista. Vamos a ver quién gana. Gana la zona defensiva de Rincón, pero queda la pelota al medio. Aparece de muy buena manera también ahora Núñez, pero pierde el balón. Saca la zona defensiva de Rincón. Casa Amarillo, pionero en venta de muebles electrodomésticos en general. Las más conocidas marcas de electrodomésticos, Omiar, muebles de madera y Ratán. Casa Amarillo, 47 años equipando tu hogar. Te espera en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Mariscal Estigarribia. En la pelota en costado, lateral ahora de vuelta para el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde. Busca Rivero, pero va ganando bien la zona defensiva. También aquí la zona medular, digo bien de Rincón. La pelota arriba en busca de quien de Pineda. Pineda intenta colocarse, pero marca bien aquí el equipo de Rincón. Núñez salta. El famoso caballito aquí en contra de Núñez. Pelota a favor del equipo de Rincón. Intenta jugar rápido, pero no. No, señor, dice el árbitro. Pelota para el equipo del Teniente. Extinfuego, venta y recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores y mangueras hidráulicas, sistemas de alarma y detectores de incendio. Estamos en San Juan, esquina Héctor Oro, Barrio Alegre. Extinfuego, comprometidos con tu seguridad. Aparece por esa zona también ahora. Vamos a ver qué hace Gaby. Ahí está Rodríguez. Se aleja también ahora Riveros. Pelota en salida para el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde, que está golpeado. Déjeme contarle, por el momento pasa a la semifinal el equipo del Rincón Guaraní. Autoriza el árbitro ahora. Rodríguez carga arriba. Saca Aquiles Rolón, el comandante en la zona baja del equipo del Rincón Guaraní. Continúa el peligro para el Insaurralde. La meten al medio. La sacan a medias. Cuando colabora también aquí por esta zona. Y hay mano, es lo que dice el árbitro, mano de Rivero, salida para el equipo de Rincón. Acompaña a tu equipo en cada desafío y juntos hagamos que el fútbol sea un espectáculo para disfrutar. Es un mensaje del abogado Julio Ortiz, presidente del club de Luis Alberto de Herrera. Salida para Rincón, autoriza ahora el árbitro. Cargan arriba, vamos a ver qué consigue con esto. Pelea por esa zona Matías Pineda, la pelota queda al medio, aparece también ahora por esta zona Sosa, pero se equivoca. Se arma la contra, va Pineda, 3/4 de cancha Pineda y la individual, falta. Ley de ventaja, viene el remate afuera. Afuera el remate. Increíble lo que se acaba de perder Nelson Tintel. Cuando sale una amarilla, Miguel. Que viene el árbitro, dejando seguir la jugada. Y qué mal el jugador del Teniente Nicasio Insaurralde, qué mal la manera de definir. Tenía muchas opciones, Jota. Podía jugar al arco, tiro cruzado, podía hacer un pase en el punto penal para que sus compañeros puedan llegar y definir, pero lastimosamente eligió lo peor. Si no, Tintel, por eso desaprovecha una jugada clara. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 25 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos. Te lo cuenta J. Roja. Déjeme contarle, señor, señora. Está ganando Rinconcillo, Rincón Guaraní 1. Teniente Nicasio Insaurralde 0. Radio Sur 101.7. Salida para el arquero Núñez, lo hace todo lento el equipo de Rincón Guaraní y está bien que lo haga así para su parcialidad. Lentamente lo hace el arquero Núñez, saca ahora arriba, aparece también por ahí por esa zona Gómez.
pero recupera Núñez. Núñez por el físico, Sanabria también colabora. Aquí Núñez juega de buena manera. Rivero recupera bien, mete el pase. Estaba en posición prohibida, me parece. El arquero Núñez sale, pero ya estaba todo anulado, Miguel. Bueno, y dejaron correr la pelota, un susto para mucha gente porque evidente posición adelantada Jota, pero por unos segundos el árbitro dejó que continúe el curso del balón. Sí, exactamente, por la regla, ¿no? Esperó que el arquero domine y ahí cobró la posición prohibida. Salida ahora por Aquiles Rolón, carga arriba, Aquiles. Salta Gómez, la peina, pero no puede controlar tampoco Matías Rubén Pineda. La pelota afuera, salida para el equipo del teniente Nicasio Insaurralde, que pierde 1-0. Itiri Confecciones, atuendos deportivos en general, uniformes empresariales e institucionales, camisas, remeras tipo polo, pantalones, conjunto de buzos, rompevientos y camperas. Itiri Confecciones. Para tus pedidos, llámanos al 0982-7569-140. Salta Pineda, recuperada Giovanni Núñez. La pelota bola de vuelta para Rodríguez. Rodríguez tiene, pero pierde Rodríguez. Aquí recupera de vuelta Rincón. Se puede armar la contra. Vamos a ver qué consigue con este el equipo de León. La pelota va en zona de ataque ahora por el costado derecho. Qué bien marcó Enrique Cáceres. La pelota se pierde afuera. Lateral en zona de ataque para el equipo de Rincón Guaraní. El más delicioso y auténtico lomito árabe es de Lomisur. Disfrútalo en su local ubicado en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Teniente Leandro Pineda. Para tus pedidos, llámanos al 0982-206-116. Aquí ataca Rincón, intenta sacar la farja, colabora también Cáceres, la pelota le queda a Pinedita, pero ahora recupera de vuelta el equipo de Rincón Guaraní. El pase, cuidado, hay peligro, costado derecho, vamos a ver qué consigue con este, intenta el equipo de Rincón, viene a centrar las manos, viene las manos del arquero Sanabria, Miguel. Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima, mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte, mecánica ligera, venta de baterías, repuestos y accesorios. Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima te espera en General Genes, casi Acceso Sur, Guarambaré. Bueno, cuando el árbitro en estos momentos da el minuto de tregua para que los jugadores se hidraten, es que hace calor, Miguel. Este veranillo vino bastante fuerte, Miguel, ¿eh? Sí, bastante atrasadito, pero se vino con todo el famoso veranillo de San Juan, querido Jota. Bueno, cuando va, está muy bien creciendo aquí la afluencia de público en el estadio Fundadores de 51, el Club Atlético Independiente. El reclamo va también para el asistente, aquí la parte de la parcialidad del Insaurralde, entiendo. El nerviosismo seguramente, Miguel, pero hasta el momento, ¿cómo estás viendo el arbitraje y los asistentes en esta jornada, Miguel? Lo que pasa, Jota, que muchas veces uno estando como una hinchada, tiene otra forma de ver los partidos. A veces incluso nos damos cuenta y sabemos que el árbitro tiene la razón, que estuvo mal posicionado nuestro jugador, que la falta fue de nuestro jugador, pero ese sentimiento que llevamos en el corazón a veces nos traiciona, querido Rojas, y para mí el árbitro, buenísimo trabajo del árbitro hasta este momento. Sí, coincido, no ha influido, está llevando bien el partido, el silbato principal, cuando aprovecha también aquí el arquero Núñez va y le da una botella de agua al silbato principal, aquí cerca de 30, está ganando Rincón Guaraní 1-0, el medio del autor del gol, gana el equipo de Rincón Guaraní, sí señor, lentamente van ingresando ahora de vuelta los protagonistas a la cancha, ya el equipo de Rincón todavía dando muchas indicaciones del profe Juan Díaz a sus dirigidos. Nosotros ahora, si te parece, querido Miguel, aprovechamos, marcamos el tiempo. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 30 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro, en una presentación de Farmacia San Marcos, tu farmacia a las 24 horas, ya te lo dice, ya te lo cuenta y lo escuchás en la voz de J. Rojas. Gracias, querido Miguel. Déjeme contarle, señora, por un pase a la semifinal de la Liga Central de Deportes en categoría juvenil. Está ganando Rincón Guaraní 1, Teniente Nicasio Insaurralde 0. Radio Sur 101.7. Bueno,
Tardó mucho el Insaurralde de Miguel, seguramente Juan Díaz aprovechando lo más que puede para dar indicaciones para tratar de revertir este resultado, Miguel. Sí, señor, la concejal Princesa de Uruguay apoya el campeonato de la Liga Central de Deportes por una juventud con mente y cuerpo sano, libre de drogas y sin violencias en las canchas. Machuca, aparece Rodríguez, Rodríguez juega, hay peligro, cuidado, Rivero se destapa de buena manera por el costado derecho, vamos a ver qué hace con esto, Rivero mete el centro, Pineda, remata Aquiles y la saca Rolón, pide en mano, reclama mano la parcialidad del Insaurralde, pero me parece que fue en la zona de la cintura de Aquiles Rolón. Aquí avisó el Insaurralde, Miguel. Comercial Miguel Antonio, de la familia Vallejo Sanabria, ramos generales, todo para el consumo y el hogar, productos cárnicos, embutidos, frutas y verduras frescas, bebidas, artículos de bazar. Estamos en General Genes, a metros del cruce Acceso Sur. Viene el centro de Pineda, al medio, el cabezazo, arriba y afuera. Arriba y afuera apareció Machuca, el capitán de equipo, con una palomita, pero el cabezazo se fue alto, Miguel. Sí, señor, qué lindo cabezazo en modo palomita, Jota. Un susto, un verdadero susto frente al arco de Rincón Guaraní. Aquí aparece, recupera bien la zona defensiva de Rincón, pero con falta. Gracias a los amigos que colaboran también aquí en el canal de Facebook. Le agradecemos mucho. Habría que ver la planilla de Rincón. No es tan claro la manera como escriben, pero bueno, gracias a la gente que nos colabora. Era el futbolista Gómez, Gabriel Antonio Gómez. Me dicen gracias. Pelota para el equipo del Insaurralde. Quiere con el empate, autoriza el árbitro, ahora viene el centro arriba, Cáceres, Rivero, la saca como puede, la zona defensiva de Rincón, Miguel. Frutería y verdulería Prendita, variedad de frutas frescas, productos de primera necesidad para el consumo familiar. Estamos abiertos de 5:30 a 19 horas. Prendita, la frutería y verdulería más completa de Guarambaré. Pelota en costado, lentamente va pasando también ahora el futbolista Tintel en territorio enemigo, lateral a favor del equipo de Rincón Guaraní. Tintel juega arriba, aparece también por la zona Pineda, Pineda pivota, recupera bien de buena manera Gómez, pero la pierde. Aquí aparece Pineda, el Pineda, el Insaurralde le comete falta. Aquí va a ser salida para el equipo del Teniente que pierde 1-0. Motorrepuestos Santa Cecilia, repuestos y accesorios en general para motocicletas, 20 de cubiertas, cascos, chalecos, reflex. Motorrepuestos Santa Cecilia te esperan Teniente Nicasio Insaurralde, frente mismo a la plaza Emiliano R. Fernández. Cáceres la saca arriba, pelea Machuca, va ganando de buena manera Gómez, el otro Gómez es Alan Gómez, la pelota Riveros, aquí viene el remate, afuera el remate, intentó de vuelta por esta zona Nelson Tintel, le reclama a Riveros que no le dio el pase. Aquí avisó el Insaurralde, Miguel. Sí, señor, y de a poco se va asomando el Teniente Nicasio Insaurralde hasta el arco de Rincón, querido Jota. Saca Aquiles Rolón arriba, ese pelotazo. Pelea aquí la Farja tiene, saca en zona defensiva para el equipo del Teniente. La pelota arriba, Tintel colabora en la marca para el equipo de Rincón. La pelota arriba, Rodríguez está viendo la mano. Aquí intenta Pineda, pero recupera de vuelta Rincón. Aquí tiene Rincón, aunque la pierden de vuelta, aunque la vuelve a recuperar aquí. Pelea de muy buena manera también por esta zona, piden falta. Ahora sí, hay falta en contra de José Amarilla. Tiro libre para Rincón. Ferretería y depósito de materiales Aleten, la más grande y completa de Guarambaré. Todo lo necesario para construcción, puesto en obras, artículos de ferretería, electricidad y herramientas. Estamos en Capitán Arsenova, esquina metros de la Escuela 14 de Julio, con teléfono 0981-293-993. Le va a pegar esa pelota Nelson Sosa en 3/4 de cancha por la zona de plateas. Está ganando Rincón y con esto se mete a la semifinal de la Liga Central de Deportes. Le va a pegar Sosa, ahora autoriza el árbitro. Viene el centro arriba, el segundo palo peligroso. Sanabria, cuidado. Cuando marcaba el futbolista Gómez. Pero bueno, estaba todo anulado, Miguel. Sí, ya completamente anulado. Querido Rojas, y una vez más otra pelota aérea que trae peligro al arco del Teniente. Sí, cuando está sentido Sanabria, también está sentido un jugador de Rincón. Hay otro del Insaurralde. Por el momento fútbol interrumpido, aprovechamos y marcamos el tiempo. Temple por el corte, el temperamento indica
Estamos a 35 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos. Te lo cuenta J. Roja. Déjeme contarle, señor, señora, está ganando Rincón 1-0 al Lizarralde. Radio Sur 101.7. Perfecto, bueno. Está sentido el arquero todavía y hay fútbol interrumpido en 30. A ver, vamos contigo, Darío, adelante. ¿Cómo te va, Darío, adelante? Sí, muy sentido, Sebastián Sanabria, el arquero del teniente Nicasio Insaurralde, con fuertes gritos, el brazo derecho, la muñeca derecha, la mano derecha, ya le están colocando la anestesia o el anestésico pertinente. Muy sentido el arquero del teniente Nicasio Insaurralde, así también el jugador con la casaca número 3 del club Rincón Guaraní, pero Sanabria es el que se está lamentando, se lo escucha gritando, etcétera, etcétera. Fútbol interrumpido aquí del fundador del 51, el jugador del Rincón Guaraní con la casaca número 3 ya está recuperado, no así Sanabria. JB. Gracias, Darío, gracias. La información. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Bueno, lentamente se va a reanudar el fútbol. Aquí en un poco más de 35 minutos desde la primera etapa continúa la victoria del Rincón Guaraní con lo justo hasta el momento. No le sobra mucho tampoco a Rincón. Intenta avisar, intenta también lastimar, se aproxima el equipo del teniente Nicasio Insaurralde cuando va creciendo aquí la afluencia de público en el fundador del 51. Machuca juega, se conecta con Tintel, piden falta a la Pineda, no dice el árbitro cuando, ahora sí, al final un poco tardío, pero el juez dice que hubo falta, un empujón, pelota para el Insaurralde. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece la Cooperativa Emiliano Rojas Fernández. Cooperativa Emiliano Rojas Fernández, somos familia. Bueno, a ver, le va a pegar a esa pelota ahora el futbolista Gabriel Rodríguez. ¿Qué puede conseguir con esto? El Insaurralde mete muchos hombres arriba, pero creo que hay más altura en el equipo de Rincón. Autoriza el árbitro ahora, le va a pegar Rodríguez a esa pelota, ahí está Gabriel. Autoriza el árbitro. Por el momento, que no se agarre lo que pide el silbato. Viene el centro arriba. Cáceres la peina y peligro, pero va sacando a medias el equipo de Rincón. Cuando aquí termina la jugada Eduardo Machuca, como dice el manual. La pelota fuera, salida para Rincón. El tesorero de la Liga Central de Deportes, Dani Zunini Ortega, acompaña y augura un exitoso campeonato 2025 libre de violencia dentro y fuera de las canchas. Hay un jugador sentido, me parece que es Tintel, en zona defensiva de Rincón. Está muy sentido cuando ahora sí se levanta. Salida para el equipo del Rincón Guaraní que gana 1-0. Y con esto se mete a la semifinal de la Liga Central de Deportes. Temple por la piel de los campeones. La Asociación de Cañicultores Orgánicos de Central apoya el deporte y acompaña el campeonato 2025 de la Liga Central de Deportes. Hay peligro. 3/4 de cancha, la pelota va para la Pineda. Intenta Pineda cuando hay falta en ataque, me parece, sí. Comete falta Pineda. Lo empuja al futbolista Aquiles Miguel Rolón cuando ahora está sentido. Salida para el equipo del Rincón Guaraní. Miguel. Disfrutemos de los domingos de fútbol en familia y con amigos. Digamos no a la violencia dentro y fuera de las canchas. Es un mensaje del concejal Edgar Alvarez Gargüello. Va a salir Gabriel Gómez ahora en zona defensiva. Gabriel Gómez ahora autoriza el árbitro, viene arriba, ese pelotazo en salida para el Rincón. Cáceres salta, pero va sacando a medias. Aquí el equipo de Rincón recupera la pelota en zona de peligro. Ataca Rincón, aquí intenta, vamos a ver qué hace la pelota. Intentaban un pase al vacío, no lo consiguen. Salida de vuelta para el equipo del Insaurralde. Para mejorar el rendimiento de atletas con mejores profesionales de la salud, Social Med Clínica Médica para aliviar el dolor, disminuir la inflamación y las lesiones. Kinesiotapping, rehabilitación deportiva, agenda turnos, llamando al 0983-486-684. Te esperamos en Teniente Nicasio, Teniente Leandro Pineda, casi General Aquino. Gracias, Miguel. Bueno, ya hay nerviosismo también de la parcialidad del Insaurralde.
Que estamos cerca, obviamente aquí cerca de las cabinas, la gente del teniente Nicasio Insaurralde que se vino desde la compañía Tepuchatí, la pelota en costado, lateral para el equipo de Rincón arriba, intentaba pelear por aquí también Tintel, pero recupera rápidamente el equipo del Insaurralde. Núñez carga, Pineda salta, gana bien Aquiles carga arriba, cuando toda la parcialidad del Insaurralde pide falta en zona defensiva de Rincón, Miguel. Sí, señor. Acá la parcialidad grita al árbitro. Vemos que los jugadores del teniente Nicasio Insaurralde también se acercan. Están pidiendo asistencia. Pero al parecer el árbitro no lo cobró, Jota. No, exactamente. No es falta, al menos por el momento, a no ser que se retrotraiga y que cobre una falta. Están reclamando un golpe en el rostro al futbolista Tintel. Me parece que eso es Pineda. Ya te confirmo enseguida, Miguel, pero lo cierto y lo concreto que está sentido el futbolista del Insaurralde. Reclama Cáceres, reclama Rivero, reclama Pineda, digo bien. Van también ahora, creo que es Núñez el que le reclama también al árbitro por esa zona. Es el futbolista Núñez, y Giovanni Núñez. Rivero le dice, hubo un brazo. No lo vio el asistente, no lo vio el árbitro. Por el momento, fútbol interrumpido, Miguel. Lo más dulce de Guarambaré para el mundo entero. Ingenio azucarero La Felcina, una industria guarambareña como vos. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Contamos con las mejores marcas, al mejor precio, garantía y servicio postventa. Center Radio te espera en el centro mismo de la ciudad de Guarambaré. Bueno, a ver, está muy sentido, Miguel, el futbolista del Insaurralde, No sé si hay un corte, ahí se va a levantar. Bueno, se toca de los dientes, la zona de la boca, y reclama un manotazo. Todo Insaurralde reclama eso. El árbitro no lo vio. Ahí lentamente se repone el futbolista del Insaurralde. Le reclaman también aquí al asistente número 1. Está ganando Rincón Guaraní, y con esto Miguel se mete a la semifinal de la liga, Miguel. Sí, señor. Al parecer el golpe fue serio, Jota, pero tampoco, ahí le está llamando al jugador. Vamos a ver qué decide el árbitro, porque al parecer tampoco recibe de sus asistentes ninguna ayuda en este caso, o nadie no lo vio, querido Jota. Sí. Ahí va a salir Pineda cuando hay suelta dirigida a favor del equipo del Insaurralde. Le reclama todavía Sanabria. Machuca también va y le dice algo. Ahora se reanuda el fútbol. No quiere saber nada del árbitro, Pineda está para ingresar. Salida. Carga Sanabria arriba. ¿En busca de quién? De Pineda, recién ingresado. Va sacando bien en zona defensiva. Aquí marcó bien el equipo de Rincón. Ataca el Insaurralde. Aparece por esa zona Machuca. Se pierde la pelota al costado. Alexis Machuca con el lateral. Va a jugar rápido. Apoya la parcialidad del Insaurralde. La pelota de vuelta para Machuca. El pase equivocado, pero la sacan mal. Continúa el peligro. Tintel carga arriba. Gómez saca de cabeza, Miguel. Sí, señor. Y otra aproximación del teniente Nicasio Insaurralde, que peligrosamente para la gente de Rincón se va acercando de a poquito hasta el pórtico, defendido por este buen portero que tiene el Rincón Guaraní. Aquí la pelota se pierde afuera. Cuando va a ser salida para el Insaurralde, sale rápido por abajo. La pelota va para Alexis Machuca. El pase fue de Núñez. Aparece también por esta zona Machuca. Machuca tiene cerca del círculo central. Vamos a ver qué consigue Machuca. La farja está abierto, pero marca bien Tintel en la zona defensiva por el costado derecho. Pelota en costado lateral en zona defensiva para el Insaurralde. Lomisur, el verdadero lomito árabe. Vení a disfrutarlo. Estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Teniente Leandro Pineda. Para tus pedidos, llámanos al 0992-206-116. Lomisur, Guarambaré. Pineda pelea. Aquí gana Pineda, pero el Pineda de Rincón Guaraní, inteligente, hace rebotar el del Pineda del Insaurralde. Se defiende bien y como puede el equipo de Rincón. Nosotros miramos el crono, ¿te parece, Miguel? Marcamos el tiempo. Temple por el corte del temperamento indica que estamos en tiempo cumplido, Jota.
45 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro ya te presenta Farmacia San Marcos y te lo cuenta J. Rojas. Va a venir el centro de Pineda que llega a línea de fondo. Saca la zona defensiva de Rincón que gana 1-0 a Lizarralde. Bueno, aquí se gana la amarilla. La amarilla para el futbolista Matías Rubén Pineda. Pelota para el Insaurralde en tiempo de descuento. Estamos cerca del minuto de descuento. Autoriza el árbitro, ahora puede ser lo último. Lo último para el equipo del Insaurralde Pachuca. Ahora con Sanabria. ¿Qué le dirá Sanabria? Autoriza el árbitro, ahora viene el centro de Pachuca, bastante bueno al medio, cabezazo, le queda Rodríguez en peligro, vamos a ver qué hace Rodríguez, busca de vuelta el centro, carga bien, el cabezazo a la mano de Núñez, acaba de perderse de vuelta el delantero del Insaurralde, le reclaman los compañeros a Nelson Tintel que tuvo un cabezazo flojo, Miguel. Sí, señor, tenía todo, Jota. Tenía todo para que su equipo pueda ir a vestuarios al final de estos 45 minutos para que puedan empezar el segundo tiempo de cero de vuelta. Aquí ataca de vuelta Rincón, quiere el segundo en la parte final del partido cuando hay falta en ataque, salida para el Insaurralde. Vamos a ver qué le queda todavía al equipo del Teniente Nicasio Insaurralde. No sale rápido, eso no le gusta para nada al profe Juan Díaz. Carga Cáceres arriba, Rivero destapado por la banda derecha, va Rivero, mete el centro, Pineda no llega, pero aquí mete en el centro atrás y la saca de manera espléndida la zona defensiva del equipo del Rincón Guaraní, bien por esa zona el futbolista Gómez, Miguel. Podríamos decir que la justicia de repente ya es hora de que llegue, querido Jota, pero si los jugadores no hacen bien las cosas, si no pueden culminar bien la jugada, no se puede. Pelota en ataque para el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde de Machuca. Machuca intenta la individual, pero va marcando bien aquí el equipo de Rincón. Machuca gana de vuelta por Guapo, tiene Machuca por el físico, cuando aquí se cae Machuca y consigue un tiro libre peligroso, Miguel. Porque el trono no se hereda, se defiende. Temple Sport, atuendos deportivos, uniformes empresariales en general. Temple Sport, el corte del temperamento. Va a pegar esa pelota Alexis Machuca, puede ser lo último de la primera etapa. Carga con todo lo que tiene el equipo del Insaurralde, por ahí lo veo. Está Enrique Cáceres. Se suma Giovanni Núñez. Los Pineda también autoriza. Va a venir el centro con los puños, el arquero, el remate. Le queda Rivero cuando se salva aquí el equipo de Rincón, Miguel. Comercial Central, todo lo que necesitas en un solo lugar. Útiles escolares, prenda de vestir, calzados, accesorios para toda la familia. Pasa regalos, visita la perfumería y cotillón de Comercial Central, tu multitienda. Estamos en General Genes, casi San Juan. Cuando el árbitro dice final de la primera etapa, está ganando el equipo de Rincón Guaraní 1. Teniente Nicasio Insaurralde 0. Radio Sur 101.7. Bueno, gracias Inge, aquí también el trabajo del ingeniero Jesús, el trabajo también de mi tocayo José, está también Darío Ángeles, trabajando todo el equipo de Deportes Sur. Ya lo vi llegar también al relator Jorge Rojas, está también aquí por la zona de las preferencias. Se queda Rincón en el CF, me parece, sí, se va a quedar lo mismo. A ver, los jugadores del Insaurralde quedan en el banquillo para aprovechar alguna recomendación del profe Juan Díaz. Aquí, final de la primera etapa, Miguel. Bueno, Jota, podríamos decir que podríamos haber disfrutado de otro golcito en este partido, porque hubieron ocasiones que lastimosamente no fueron aprovechadas. En especial, más por los jugadores del Teniente Nicasio Insaurralde, que tenían 1, 2, 3 ocasiones para poder igualar el marcador, pero no lo pudieron hacer, no pudieron definir, no pudieron culminar la jugada.
frente al arco para que puedan ir a vestuarios al descanso con un tranquilizante 1-1, pero no pudieron. Me imagino que Juan Díaz, el profe, va a trabajar mucho y va a hablar mucho sobre este aspecto en este entretiempo, querido Jota, tratando de mentalizar a sus jugadores de que se tranquilicen frente al arco, porque es lo que le está faltando a este Rincón Guaraní, que cuando llega están muy ansiosos los chicos y quieren terminar rápido la jugada. Y es por ese motivo, desde mi punto de vista personal, que se están equivocando siempre al tratar de definir, están equivocando el camino. Espero que el profe Juan Díaz pueda solucionar, pueda corregir este pequeño gran problema que está teniendo el Teniente Nicasio Insaurralde. El equipo de Rincón Guaraní, los primeros 30 minutos aguantando bien atrás, sin mayores inconvenientes, sin mayores problemas, pero los últimos 15 minutos fueron absorbidos por los delanteros del Teniente Nicasio Insaurralde, que volvemos a recalcar, y que valga la redundancia, no están pudiendo definir. El Rincón Guaraní hizo el gol y después muy poco en ataque. Algunas que otras esporádicas llegadas con pelotas aéreas, pero sin mayores peligros y mayor inconveniente hasta el pórtico defendido por el arquero de Rincón. De esta manera se van los primeros 45 minutos de este partido, que lo podemos decir que está siendo apasionante. Es un buen partido lo que están disputando hasta este momento los chicos en división juvenil del equipo Rincón Guaraní, del Teniente Nicasio Insaurralde y el Rincón Guaraní. Sí, señor. Ya enseguida volvemos con ustedes aquí desde la cancha del Club Atlético Independiente. Dicho sea de paso, un excelente campo de juego que tiene el Club Atlético Independiente, este equipo grande del barrio Colón de Guarambaré. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Bueno, ya estamos de regreso en el otro campo de juego, en una presentación de Center Radio, el Centro del Confort para tu hogar. Recibimos la noticia de que el 6 de enero va ganando por 1-0 a su similar el 29 de septiembre. También en división juvenil, también en tercer partido están definiendo el equipo del 6 de enero de Pocherito y el 29 de septiembre del barrio San Miguel. Me imagino que el 29 de septiembre está tratando de utilizar toda su artillería en este partido, puesto que el domingo pasado el equipo de primera se quedó fuera del campeonato. Querido Jota. Gracias, Miguel. Vamos contigo, Darío, adelante. Gracias, mi querido Jota, aquí en la sombra también ya disfrutando todo lo que es este espectáculo en la categoría juvenil, victoria parcial del Club Rincón Guaraní. Y mi querido Jota, si me das tiempo, tengo ya el equipo confirmado del Rincón JB. Vamos contigo, confirmado el equipo de Rincón en categoría principal. Estamos con la información. La alineación es presentado por Convivar. Convivar a Jacobo, Convivar, Yupe. Adelante, Darío. Sí, señor, el equipo de Rincón Guaraní salta a la cancha o va a saltar con Juan Pablo González, casaca número 22. Con la 2, Heber Daniel Vargas. 6, Esteban Moisés Escobar. 17, Pablo Javier Salinas. Con la 5, Gregor Alcides Aguayo. Con la 14, Yair Alan Zoloaga. Con la casaca número 11 va a ir Julio César Salinas. Con la 8, Osmar Gabriel Ortega. 7, Junior Rafael Olivera. 10, Fernando Palacios, y con la número 9,
Orué, el bicho, el equipo del Rincón Guaraní ya totalmente confirmado, JD. Presentado como siempre por Combivar, sacó Combivar Yupe. Gracias, Darío. Hasta un próximo contacto, Darío. Gracias. Bueno, ahí está el equipo confirmado del Rincón Guaraní en categoría principal. Aquí esto está a punto de comenzar. No, todavía no en realidad, Miguel. No voy a ser mentiroso, porque todavía no han ingresado los protagonistas. Están hablando los técnicos. Por el momento, recordemos, gana 1-0 Rincón Guaraní. Farmacia San Marcos, tu farmacia de descuento las 24 horas. Medicamentos, cosméticos, regalos, servicios de equipago. Farmacia San Marcos 1, 2 y 3. Estamos frente al monumento, la esquina de IPS y en la galería del Teniente Fariña. El profe Fat Food, minutas a toda hora, jugos naturales, helados, azaí y variedad de otros sabores. Bocaditos dulces y salados, pedilos al 0981 541 216 o podés llegarte hasta nuestro local Mariscal Estigarribia, casi Teniente Nicasio, Insaurralde. Centro Farma, medicamentos cosméticos, perfumería, juguetería, toma de presión, aplicación de inyecciones y control de azúcar, servicio de cobranzas de todas las redes. Centro Farma, tu farmacia del centro, te espera en los salones de la galería del Mercado Municipal. Logística Aduanera, Sociedad Anónima, servicios logísticos, aduaneros, importación y exportación, fletes internacionales, transporte y servicios conexos. Logística Aduanera, Sociedad Anónima, te espera en Jacarandá, Casiñán, Espacio de San Lorenzo, con teléfono 0981 73 99 96. La cocina de Tío Choni, servicio de catering para todo tipo de eventos. Para pedidos, llámanos al 0982 657 741. Ahora Tío Choni trae los más ricos asaditos, chorizos para la cena, para el almuerzo, la parrilla dominguera con variados cortes de carne, ensaladas y sopas paraguayas. Te espera sobre General Genes, casi frente a la cooperativa Carupora. Sabrosísimos. Lomitería apoya este encuentro deportivo y te espera en Teniente Nicasio, en Zorral de esquina, Mariscal Estigarribia J. Gracias, Miguel. Bueno, aguardamos la salida de los protagonistas. Está ganando Rincón Guaraní 1-0. Olmedo, el autor del gol, un verdadero golazo. Cuando cada vez hay más gente aquí en el estadio fundador del 51 del Club Atlético Independiente. Estoy mirando, ¿no te parece, Miguel, que ya ha pasado el tiempo reglamentario o me parece a mí nada más? Bueno, parece que estamos muy ansiosos también nosotros, Jota, por volver a observar y principalmente por saber qué ocurriría, qué va a ocurrir en esta segunda parte de este fantástico encuentro deportivo que estamos disfrutando en División Juvenil, querido Jota. Tenés razón. Fue lindo la primera etapa, sí, señor. Vamos a ver si hacen algunas modificaciones los equipos. Todavía no aparece el equipo del Insaurralde, todavía no aparece el equipo de Rincón Guaraní. Cuando ya también se va sumando aquí Jorge Rojas a la transmisión. ¿Cómo le va, Jorge Rojas? Bienvenido a la cobertura. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos para vos, para Miguel, para José, Jesús, para todos los compañeros aquí de Deportes Sur, obviamente. Feliz, contento de nuevamente sumarme aquí a una transmisión del fútbol en esta jornada realmente muy linda de sol radiante de domingo aquí en la ciudad de Guarambaré, donde por ahora se observa, ustedes estuvieron relatando de buena manera todo lo que dijo los primeros 45 minutos, pero quería nada más destacar también con la pulcritud que se está trabajando en las afueras del estadio aquí Fundadores del 51, porque vi efectivos de la Policía Nacional también realmente distribuidos y bien colocados, diseminados en cada punto estratégico aquí en el barrio Colón para salvaguardar obviamente la integridad de los hinchas del Insaurralde como también para los hinchas del Rincón Guaraní. Nada más eso que se quería agregar. Saludos para todos los compañeros porque realmente siempre es importante y esto le da seguramente una tranquilidad y una seguridad a la gente que está escuchando a través de la página de Deportes Sur, si es que está dudando o no de venir a la cancha familia. Ahora se puede decir, vengan en familia, disfruten de este lindo espectáculo. El clima ayuda, realmente todo está bien dado para que sea una verdadera fiesta. Reitero, muchos efectivos policiales, cascos azules también, de todo un poco observando en las afueras, y me parece que eso no es un detalle menor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, Jorge? Qué lindo. Un sol radiante, sí. Un sol primaveral, se puede decir, querido Jorge. Sí. Y bueno, entonces ya sumado a todo eso la seguridad, que
que se está ofreciendo en este campo de juego. Tiene tiempo la gente para llegarse hasta el punto del 51, Jorge. Por eso te decía, Miguel, me parece que de por ahí, por lo que pasó el fin de semana pasado, mucha gente pudo haber quedado con un poco de miedo, con un poco de temor, aunque aquí hay que decirlo, el sector de la gente del Insaurralde ya está prácticamente repleto, y también por el lado de la gente de Rincón Guaraní. Gracias, Jorge. Gracias, Juando. Va a iniciar la segunda etapa. Está ganando el equipo de Rincón Guaraní. Vamos a ver la pelota. El equipo de León, cuando, a ver, se acomodan los asistentes. Vamos a poner el crono cero, ahora sí. A ver, piden el balón, no hay pelota. Ahí se acerca de manera amable también por esa zona el futbolista Fabricio Almeida, el autor del gol. Vamos a ver la pelota al equipo de Rincón Guaraní en el segundo tiempo. Va a autorizar el árbitro. Ahora sí, cronómetro en cero, silbato a la boca. Ya se juega el segundo tiempo. Rincón Guaraní 1, Teniente Nicasio Insaurralde 0. Aquí intenta ahora la Farja, la pierde, pero recupera de muy buena manera también por la zona. Vamos a ver qué hace por aquí la Farja. La pierde, recupera bien de buena manera. Aquí aparece también Fabricio Almeida, el autor del gol. Olmedo carga arriba. Vamos a ver qué hace por aquí Matías Pineda. Pineda intenta la individual y gana nomás Pineda. Lo agarra Cáceres. Aparece aquí, viene el centro. Colaboró también por esta zona el futbolista. Era amarilla, pelota afuera, tiro libre de esquina para Rincón. El concejal municipal, don Hernán Cabañas Fernández, acompaña el campeonato 2025 de la Liga Central Deportes, diciendo no a las drogas y libre de violencia en las canchas. Tiro libre de esquina, autorizó el árbitro, viene arriba. Vamos a ver qué consigue con este Rincón. Viene la pelota arriba, cabezazo de Cáceres. Se pierde, no, recupera bien de buena manera de vuelta ahora Matías Pineda. Pineda carga, el primer palo, saca de vuelta Cáceres. ¿Se pierde esa pelota? No, sí señor, tiro libre de esquina para Rincón. Autorepuestos El Cacique, repuestos accesorios para todas las marcas, partes eléctricas en general, filtros y lubricantes. El Cacique, líder en autorepuestos. Te esperamos en Teniente Nicasio Insaurralde, esquina Terrero. Tiro libre de esquina de vuelta para Rincón. Vamos a ver qué consigue con esto. Intenta aumentar su ventaja, se defiende como puede ahora el equipo de Teniente Nicasio Insaurralde. Viene siendo arriba, al cabezazo. Intentó Gómez por esta zona. Hay un desvío, no dice el árbitro. Aquí avisó de vuelta Rincón, Miguel. ¿Necesitas asesoría contable y tributaria? MJ Contabilidad, soluciones contables del licenciado Edgar Orteñado. MJ Contabilidad te espera en Domingo Martínez de Irala, casi Teniente Nicasio Insaurralde, con teléfono 0981-818-608. Saca Zanabria arriba, ese pelotazo. Vamos a ver quién gana por aquí. Intenta también ahora el futbolista Gabriel Rodríguez, pero recupera bien. Mira, otra cancha, el equipo de Rincón carga arriba. Se equivoca, anda, recupera bien Cáceres, ahora de cabeza por el Insaurralde, al medio, pelea de vuelta Rodríguez, de vuelta Cáceres, intenta bajar ahora Pineda, se equivoca aquí Gómez, complementa bien Gómez, el defensor que está jugando un partidazo, intenta ahora Almedo, pelea con Rodríguez, va ganando Rodríguez, aquí Cáceres, saca, salida para Insaurralde. La pasión del fútbol nos une, disfrutemos en familia, sin miedo ni violencia dentro y fuera de las canchas, es un mensaje de la concejal licenciada Cecilia Vallejos Cano. Tobías Riveros intenta, pero se le fue la pelota, lo que dice el asistente número 2, que está en la zona de plateas. Aquí va a ser la pelota de vuelta en salida para el equipo. El Rincón Guaraní lentamente va por esa zona. Nelson Sosa, salida de vuelta para el equipo del León, que gana 1-0. HC Home, para todo, para tu hogar, muebles electrodomésticos y tapicería, colchones y sombrear super espuma, equipos electrónicos de la línea Megastar. HC Home te espera en Mariscal Estigarribia, casi Teniente Nicasio Insaurralde. 3/4 de cancha para Rincón, saca como puede, se equivoca la Farja y peligro, sale Zanabria y se queda con esa pelota, Miguel. Príncipe Inechín, entrenamiento funcional con equipos de primer nivel, personal trainer, ambiente moderno y confortable. Estamos de lunes a viernes 06:30, 21:30 horas. Te esperamos en Bartolomé López, casi 8 de septiembre. Gómez saca, colabora en la zona defensiva, intenta pivotar Olmedo, pero no lo consigue, recupera de buena manera aquí Rodríguez cuando hay falta. Cuidado, Rodríguez reacciona en contra. A ver, cuidado, Villamayor también, ahora empuja. Rodríguez no tiene que entrar en esto, Rodríguez, eso es un pibe todavía. Quédate tranquilo, hay mucho tiempo para jugar. El nerviosismo como que recién iniciado la segunda etapa, Miguel, ya reina del equipo del Insaurralde, Miguel. Es un tema que a mí en lo personal me preocupa cuando veo que los chicos reaccionan de muy mala manera, de muy mala forma.
querido Jota, porque son todavía chicos que están en formación y creo que también tanto técnicos como dirigentes y padres tienen que trabajar en ese aspecto, querido Jota. Nunca estuve tan de acuerdo con ustedes, querido Miguel, como ahora. Tiene toda la razón, hay que trabajar en eso para extirpar la violencia, el nerviosismo de la cancha. De las canchas le va a pegar Rodríguez, juega bien Rodríguez, se mete el centro, segundo palo, peligro, cabezazo. Cáceres, el remate de Riveros, el arquero Núñez y la sacan en la línea, viene el peligro, Machuca carga. Aquí Tintel, Núñez, gol. ¡Gol! No, es lo que dice el asistente número 2. Aquí definió el futbolista Giovanni Núñez después de una serie de rebotes. El reclamo de toda la parcialidad del Insaurralde. Y vos sabés que, Miguel, me quedan las dudas, Miguel. Había muchos hombres del Rincón, pero bueno, el asistente está en mejor posición que nosotros. Hay que darle la derecha, pero reclama toda la parcialidad del equipo del Teniente Miguel. Sí, señor. Tal como lo decís, tal como lo pintás, querido Jota, es el asistente el que tiene todo el panorama. A mí también me queda la duda. Porque nosotros en lo principal aquí seguimos la jugada y lo vemos entre los montones, pero el asistente tenía muy clara, parece la película, querido Jota. Totalmente. Aquí la pelota al medio, pelea Riveros, se agarra también con el futbolista de Rincón Guaraní, lateral para el equipo de Insaurralde, juega rápido arriba. Va sacando como puede Aquiles Rolón, la pelota en costado, lateral de ataque para el equipo de Insaurralde que busca rápidamente contra el empate. Ahí está Machuca, se muestra como alternativo también por ahora el otro Machuca Eduardo, de vuelta para Alexis carga arriba, Pineda salta, pero va sacando el medio con la bola en la marca. Hay peligro, vamos a ver qué hace por aquí Eduardo, intentaba Machuca. Aquí está el otro Machuca, Alexis juega al medio, Riveros aparece, marcan en zona defensiva, le queda Cáceres, pegale, Cáceres le pegó el remate por el medio. Pero continúa el peligro para el Insaurralde. Hay peligro. Atención, suenan las alarmas. Machuca carga, saca medias. Cuidado Rolón cuando complementa Sosa la pelota en costado. Lateral en ataque para el Insaurralde. Está entusiasmando este equipo del Teniente Nicasio Insaurralde, querido Jota. Ahora, en lo que tienen que cuidarse son de las tarjetas. Que no se vean comprometidos, que no tengan tarjeta amarilla y mucho menos una roja, porque están reaccionando fuerte los jugadores del Teniente Nicasio Insaurralde, pero se están asomando y falta mucha tela por cortar todavía. Totalmente, hay mucho tiempo todavía. Cuando aquí hay falta, me parece, del futbolista por esta zona era Alan Gómez. Pelota para el Insaurralde. Coincido con Miguel, salió más ambicioso, me parece, el equipo de Juan Núñez que busca el empate. Cerca de los 7 minutos de la primera etapa. Está ganando el Rincón Guaraní 1-0 al Insaurralde. Le va a pegar esa pelota a Gabriel Rodríguez. Tiro libre peligroso para el Teniente. Se defiende ahora. Solamente un hombre para la contra deja Rincón. Se defiende como puede el León. Aquí el árbitro dice que no se agarre. Tintel lo llama también. Creo que el otro es, a ver, es Sosa. Me parece, no. Él es el futbolista Alan Tintel. Autoriza el árbitro ahora. Va Rodríguez, le pega Rodríguez el centro. Pasado para nadie. Va a ser salida para el equipo de Rincón. Vamos a ver si le dejan salir. Sí, señor. Pelota en costado. Lateral en zona defensiva para Rincón Guaraní. Príncipe Inechín, entrenamiento funcional con equipos de primer nivel. Personal trainer, ambiente moderno y confortable. Estamos de lunes a viernes de 06:30 a 21:30 horas. Te esperamos en Bartolomé López, casi 8 de septiembre. Olmedo peina de buena manera. Aquí intentaba también por esta zona. Vamos a ver. Intentaba José María, pero la pierde. Recupera bien de buena manera. Rodríguez juega con Riveros. Hay peligro. Va Riveros apunta al centro, la saca a la zona defensiva de Rincón Miguel. Estación de servicios El Santo Domingo, calidad y litro justo en combustible, gas para vehículos y de uso doméstico. Y en el Minimarket, bebidas, golosinas, regalos, servicios de minicarga. Estamos en General Genes y San Miguel, Barrio Alegre. Aquí va a ser pelota para el equipo de Rincón Guaraní. Salió con muchas ganas, más ambicioso el Insaurralde, ¿te parece, Miguel? Bueno, creo que el profe Juan Díaz trajo un bolsoncito cargado de vitaminas por cualquier cosa para inyectarles en el descanso, querido Jota. Sí, tenés razón, porque salió con otra cara el Insaurralde. Bueno, sabe que con este resultado se queda fuera.
Por el momento pasa a la semifinal el equipo de Rincón Guaraní que gana 1-0. Aquí lentamente ahora sale Cáceres. Para el Insaurralde, Cáceres carga al medio, se equivoca, cuidado aquí, aparece de buena manera también ahora. Vamos a ver qué hace, pues Machuca, Machuca juega al costado, aparece también ahora Alexis Machuca para Eduardo, Eduardo tiene cerca del círculo central, aparece ahora Machuca, Machuca carga arriba, en busca de Pineda, saca de buena manera la línea defensiva de Rincón, Olmedo da una mano, Olmedo juega arriba, pero va a ganar Cáceres en la zona defensiva del Insaurralde, Cáceres hace rebotar, cuidado en Alan Gómez. Cáceres pone el físico, sale con mucha elegancia, salida para el Insaurralde. Estación de servicios El Santo Domingo, calidad de litro, justo en combustible, gas para vehículos y de uso doméstico. Y en el Minicarga, bebidas, golosinas, regalos, servicio de Minicarga. Estamos en General Genejas y San Miguel. Barrio Alegre. Pelota por el costado derecho, Alexis Machuca sale con elegancia, juega de vuelta al medio, aparece también ahora por la zona Giovanni Núñez. Núñez carga al medio, pero recupera Rincón a media, se la pelota le queda a La Farja tiene por el costado izquierdo, vamos a ver qué hace. La Farja intenta meter arriba el pelotazo, Olmedo presiona en salida. Aquí va a ser salida para el equipo del Insaurralde cuando aquí recupera bien Pineda. Pineda juega de vuelta para Rodríguez. Rodríguez mueve de un lado a otro. Aprovechamos y marcamos el tiempo. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 10 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos, tu farmacia a las 24 horas y te cuenta J. Roja. Déjeme contarle, señor, señora, está ganando Rincón Guaraní 1, Insaurralde 0. Radio Sur 101.7. El lateral. A ver, ¿qué pasa, Miguel? No hay pelotas, me parece, Miguel. Y bueno, qué extraño, ¿verdad? Porque empezamos con varias pelotas. No sé por dónde se están yendo las pelotas, que es necesario, porque el partido se pone muy emocionante, Jota, y no puede ser que pare por culpa de que no haya balones. Tienes razón, aquí sale Rincón, recupera de buena manera Insaurralde en la zona medular. Machuca, bien por Machuca. Machuca, aguerrido Machuca en el suelo, intenta ganar, pero va sacando Aquiles Rolón de vuelta lateral para el Insaurralde, Miguel. Farmacia San Marcos, tu farmacia de descuento a las 24 horas. Medicamentos, cosméticas, regalos, servicios de equipago. Farmacia San Marcos 1, 2 y 3. Estamos frente al monumento. Estamos en la esquina de IPS y en la galería del Teniente Fariña. El profe Fast Food, menú tasaduras, jugos naturales, helados, açaí, variedad de otros sabores. Bocaditos dulces y salados, pedidos al 0981 541 216. Pelota, recupera de vuelta el Insaurralde. Se quedó sin combustible, me parece, Rincón. Y falta todavía una vida. Sale Alexis Machuca arriba, el pelotazo en busca de Tintel, pero va ganando de buena manera Sosa. La pelota al medio, pelea Riveros, pero va ganando el futbolista de Rincón, que favorece de vuelta el rebote al equipo del Insaurralde. Recupera bien aquí Sosa. Aquí va la pelota al medio también ahora. Vamos a ver qué hace por aquí Mancuello. Mancuello al piso. Hay falta. Tiro libre de vuelta para el Rincón. Un ambiente seguro para deportistas y aficionados en las canchas. Está en nuestras manos. La concejal licenciada Leticia Cáceres se une a la lucha contra la violencia en el deporte. Pelota. Un ratito vamos a abrir esto. Aquí va a ser pelota de vuelta para el equipo del Rincón Guaraní, que con esto intenta respirar como puede el equipo de Rincón, Miguel. Sí, está tratando de recuperar oxígeno porque está muy vapuleado futbolísticamente por el equipo blanco, querido Jota. Cargo Gómez. El rebote favorece a Pineda. Se entusiasma la gente de Elinza. Pineda para Pineda. Aquí está Mauri. Vamos a ver qué hace. Pineda de vuelta para el otro Pineda. Cuando sale el arquero Roger Núñez, se queda con esa pelota, Miguel. El mejor lugar para pasar con amigos, Convivar. Especialista en picadas, tragos y cócteles. Disfruta del mejor ambiente en Convivar. Estamos en Mariscal Estigarribia, Casillégaro. Convivar a Sacuego, Convivar. ¡Echupe! Bueno, está sentido un futbolista del Insaurralde cuando también trabaja en la banca de expectativos que tiene el profe Juan Díaz. La pelota arriba. Alexis Machuca intenta, pero pierde. Tiene Alan Gómez. Gómez intenta Mancuello, pero saca. Aquí de vuelta Rodríguez. Rodríguez la pierde, hay peligro. Cuidado, intenta el Rincón cuando la recupera de vuelta. Y aquí tiene Rodríguez. Avanza en territorio enemigo. El pase para Pineda. Cuidado, va Pineda. Pineda pide falta y saca la zona defensiva de Rincón, Miguel.
qué partido, ida y vuelta. En este momento estamos observando, querido Jota. Va la pelota de vuelta para el equipo de Rincón. Vamos a ver qué consigue con esto. Ataca después de mucho tiempo. Está por esa zona, me parece que es amarilla. Intenta la individual. Que bien ganó aquí Alexis Machuca, de buen partido también. Pero está perdiendo su equipo, no le sirve de mucho hasta el momento. Tinta el pivota. Rodríguez aparece por esta zona. De vuelta Pineda. Está David Pineda. Intentaba, pero va sacando con mucha autoridad el futbolista Gómez. Pelota a un costado, lateral para el equipo del Teniente. Vamos equipo, con fe, pasión y corazón. Contigo en cada paso, Rico Zanotti Cavazzoni, presidente del Club Teniente Nicasio Insaurralde, apoya este encuentro deportivo. Rivero, línea de fondo, Rivero, no se fue la pelota, dice el asistente, juega atrás. Aparece ahora Eduardo Machuca. Machuca le quiere pegar, Machuca le pegó. ¡Fuera! Afuera el remate de Machuca. Se fue lamiendo el poste derecho de Núñez, Miguel. Qué pegada, qué zapatazo le dio a ese balón Jota, lastimosamente con no muy buena dirección, pero lindo tiro, linda prueba del jugador del Teniente Nicasio. Aquí aparece de vuelta Machuca, la pelota va al medio para Rodríguez. Rodríguez tiene que conducir más el equipo, hay mano, es lo que dice el juez principal. Rodríguez juega rápido para Rivero, la saca como puede, bien por esta zona también el futbolista, me parece que era Sosa. La pelota la tiene ahora Mancuello. Intenta la salida Rincón Guaraní. Intenta respirar un poco. Aquí la individual. La pelota arriba, pero está atento. Aunque se duerme la zona defensiva del Insaurralde. Aquí tiene, vamos a ver qué hace por esta zona. Intenta también ahora José Amarilla. Bien, aquí intenta. Vamos a ver la pelota al medio. Mancuello. Mancuello tiene. Mueve bien Mancuello, Mancuello intenta girar. El pase para Almedo. El arquero Sanabria se queda con esa pelota, Miguel. Sí, señor. El Rincón Guaraní respiró un tantito en esta jugada, querido Jota. Bueno, se duerme aquí, cuidado al Tintele. La pelota va para el futbolista Pineda. No hay falta, dice el árbitro. Van sacando. Muy aguerrido el equipo de Rincón. Aprovechamos y marcamos el tiempo. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 16 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos. Te lo cuenta J. Rojas. Está ganando Rincón Guaraní 1, Insaurralde 0. Radio Sur 101.7. Aquí. Pelota para Rincón, estamos con la información. La información presentado como siempre por Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Adelante Darío. Sí, JB, justamente ya si me das tiempo para compartir la alineación confirmada en la categoría primera del Teniente Nicasio Insaurralde, JB. Perfecto Darío, estamos con la alineación confirmada. Estamos con la información, Miguel. Presentado por Convivar, Convivar a Jacobo, Convivar Chupe. Adelante, Darío. Con la casaca número 1, Iván Cetrini, 2, Gustavo El Pito Velázquez, 3, Iván Fretes, Junior Fretes. Con la casaca número 4, Cayetano Jiménez, 5, Marcelo Ramos, 19, Oscar Gaona, 7, Michael Sánchez, 8, Félix Vera, 20, José Rojas, 10, Octavio Acosta, y con la casaca número 11, el capitán Roque Kun Martínez. Bueno, gracias Darío, ya volvemos enseguida contigo. Bueno, a ver, ¿qué necesidad? Epa, no, tiene que ser roja, ¡Qué tontería! ¡Qué tontería lo de Matías Pineda! Que se vaya expulsado, Miguel le dio un cabezazo al otro Pineda. A ver, es al 10 al final. Esa cosa amarilla me parece, Miguel. Es lo que estábamos hablando, querido Jota. ¿Cuál era la necesidad? Su equipo está ganando la gran posibilidad de pasar a semifinales. Tontamente, sin ninguna necesidad, reacciona de una manera totalmente antideportiva este chico. Se gana la roja y se gana la posibilidad de descansar si es que pasa su equipo de estos dos últimos partidos. Inocentada o una tontada en realidad de amarilla que cayó en el juego de Pineda. Lo provocó Pineda o era Rodríguez, no sé que era Rodríguez. Cayó, reacciona, está ganando ese equipo,
se queda con uno menos cuando hay todavía mucha tela por cortar, Miguel. Sí, señor, y mucho más en un momento muy candente, Jota, en que su equipo se está defendiendo como gato panza arriba. Y él le deja disminuido a su equipo. Una burrada, se podría decir también. Bueno, está sentido el futbolista del Insaurralde. Va a haber un tiro libre peligroso para el equipo del Teniente. Y por el momento fútbol interrumpido, Miguel. Ledesma trae de importación y exportación. De Raúl Ledesma, venta de camiones y maquinarias. Estamos en ruta P1, acceso sur de Vigo y Pané Villeta. Ledesma trae de importación y exportación. Alienta el Gallo, el barrio Alegre. San Jorge, ferretería y depósito de materiales de primera para la construcción puesto en obras. Ferretería, plomería y electricidad, alquiler de retropala, servicio de transporte y excavaciones. Estamos en 8 de septiembre, casi Corupacti, barrio Colón. Gracias, Miguel. Bueno, va a ser pelota para el equipo del Insaurralde. Va a tener 20 minutos, 25 minutos sin monedas el equipo del profesor Juan Díaz. Va a jugar con uno más. Expulsado, amarilla por Tontuelo. Viene el centro arriba. El cabezazo, el rebote. La saca bien aquí por el Sola Sosa. Recupera Alexis Machuca. Riveros aparece. Aquí tiene de vuelta. Vamos a ver qué hace por Sola también ahora. Intenta el equipo del Insaurralde cuando se pierde la pelota fuera lateral. Y lo van a hacer rápido. Van a jugar rápido por la zona. Aquí lo deja, le deja de vuelta para su compañero. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 20 minutos de esta segunda etapa y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos, te lo cuenta J. Roja. Carga arriba cuando estaba en posición prohibida, también ahora recién ingresado. Está ganando Rincón Guaraní 1, Teniente Nicasio Insaurralde 0. Radio Sur 101.7. Bueno, con lo que le estaba costando Miguel a Rincón con 11, ¿te imaginas ahora con un jugador menos, Miguel? Bueno, la verdad que en el fútbol no existe lógica y tampoco podemos pecar y decir, adelantar el marcador con lo que terminaría el encuentro, pero se le va a hacer difícil al Rincón. Aquí sale el arquero Sanabria. Sanabria tiene, carga arriba, va a pelear Pineda. Va sacando Aquiles Rolón. La pelota del medio. Aquí intentaba Olmedo. Mancuello también aparece por la zona. Me parece que era Mancuello. Aquí está Mancuello. Ahora sí. Mancuello intenta lateralizar. Lo consigue, pero no hay nadie. Pelota en salida de vuelta para el Teniente. El apoyo y el aliento de la familia realista es fundamental para el equipo, juntos en la conquista de una nueva estrella. Para el grande Guarambaré es un mensaje del licenciado Víctor Mora, tesorero del albiceleste. Aquí de vuelta, intenta, hay falta. Tiro libre de vuelta para el Insaurralde. Mancuello se desentiende de la jugada también. Pelota peligrosa para el equipo del profesor Juan Díaz. Sin agua no hay vida, no la desperdicies, de todos, cuidémosla. Es un mensaje de la Junta de Saneamiento de la ciudad de Guarambaré. El licenciado Luis Alcaraz, expresidente de la gloriosa Liga Central de Deportes, se une a la fiesta deportiva y acompaña a los clubes de la Liga Central de Deportes. Bueno, ahí lo veo terminarse. Está también Gil, recién ingresados. Tiro libre. Carga el equipo del Teniente. Busca en busca del gol del empate. Viene el centro, primer palo, la peina Rivero. La saca Gómez. Gómez la saca, se defiende el Rincón. Aquí la pelota va a un costado. Aparece de vuelta por la zona midiendo el futbolista Rodríguez. Al medio para Pineda. La individual de Pineda que choca, la sacan. Y cuidado, aquí se arma la contra. Va Matías Pineda. Pineda solito, pero Marco Cáceres cortó con la dulzura. Salida para Linza. Comercial Rodríguez, productos básicos para el consumo, bebidas, jugos en nada de venta de pollos pechugón enteros y por presa. Precios especiales para parrilleros. Comercial Rodríguez, te espera en Teniente Nicasio Sorrante, esquina Mariscales Tierra y Vía. Tiene Gaby, vamos a ver qué hace Gaby Rodríguez. Juega al medio para Pineda, pivota bien. Rodríguez con el frente al arco. Jauro encostado para Gil. Punta derecha, Gil llega exigido, pero llegó nomás. Aquí tiene Gil.
Mete la pelota al medio, se equivoca. Recupera bien ahora Oscar Villamayor. Villamayor saca medias. La pelota le queda a Matías Pineda. Pineda tiene. Intenta aguantar Pineda. La pelota va para Sosa. Sosa carga para Mancuello y el peligro. Mancuello tiene el tiempista Mancuello. Intenta la individual, pero marca bien aquí el equipo del Insaurralde de Cáceres. Cáceres juega rápido de vuelta. Aquí vamos a ver qué hace. Tiene la pelota Rodríguez, la pelota va para Riveros. Riveros y la individual, levanta la cabeza, mete el centro. Aquí le Rolón la saca. Y aquí recupera de vuelta Rodríguez. Pineda, Rodríguez, Mancuello, revienta. Esa pelota a un costado, lateral para el equipo del Teniente. Bueno, prácticamente estamos a mitad de esta segunda etapa, querido Jota. A los jugadores del Teniente Nicasio Insaurralde se les nota muy bien físicamente. Hay que ver el Rincón Guaraní hasta donde puede proteger su valla. A muchos jugadores se les nota cansadito, el sol ya les pesa. Y bueno, un partido muy intenso lo que tenemos aquí en la cancha del fundador del 51. Aquí está Gaby Rodríguez, vamos a ver qué hace Rodríguez, tiene la pelota ahora para Machuca, vamos a ver, aquí tiene Eduardo y la individual de vuelta para Rodríguez. Rodríguez tiene ataque al equipo del Insaurralde, la pelota para Cáceres. Cáceres, Enrique levanta el centro al segundo palo con peligro, el arquero con los puños, Miguel. Otra vez el Teniente Nicasio Insaurralde tratando de llegar por arriba, Jota. Y una cosa, el Teniente Nicasio Insaurralde está jugando mucho por arriba. Yo creo que el profesor Juan Díaz, espero me escuche, yo creo que Cáceres tiene que ir en la delantera en busca de las pelotas aéreas. Y sabes qué, Miguel, yo creo que faltando 10 seguramente lo va a mandar a Cáceres, ¿eh? Es que Gómez y aquí de Rolón han sacado todo en zona defensiva de Rincón por arriba hasta el momento. Sí, señor. Se están portando muy bien los dos centrales del equipo del Leoncito de Guarambaré. Hay una variante, ya enseguida estamos con el cambio. La pelota al medio. Mancuello de cabeza. Juega arriba, cuidado, aquí le pega Olmedo. Olmedo quiso hacer el gol de su vida, pero no tuvo la potencia necesaria cuando se complica Gil. Y aquí se consigue de la nada consigue. Saca agua de las piedras, Rincón, tiro libre de esquina para el León Miel. Sí, es la importancia de no darle por perdido a ningún balón, querido Jota, porque esta jugada salió de la nada. Una confusión entre los defensores del Teniente Nicasio Insaurralde que propicia este tiro libre de esquina para el equipo de Rincón Guaraní. Bueno, cuando está sentido un futbolista del Rincón. Tiro libre de esquina. Vamos a ver si con esto amplía su ventaja el equipo de Rincón, que no está haciendo mucho en esta parte del partido, recordando que está jugando con uno menos. Autoriza el árbitro ahora, tiro libre de esquina. Vamos a ver qué consigue con esto el León. Va a venir el centro cerrado. No, el centro cerrado se pierde afuera. Salida para el Teniente Nicasio Insaurralde. Estación de servicio Copelas Rosas. Combustible de la más alta calidad al mejor precio. Carga combustibles en Copelas Rosas y llegarás mucho más lejos. Estación de servicio Copelas Rosas te espera en Teniente Nicasio Insaurralde, esquina Bartolomé López. Salida. Machuca. Era Gil, me parece. Gil juega arriba. Pineda se abre un poco. La pelota al medio. Aquí intenta aguantar el equipo de Rincón. Hay una falta, me parece, no dice el árbitro. Cuando ahora sí. Algo tardío cobró esta falta, me parece el árbitro, Miguel. Sí, se decidió tarde el señor juez. Pensó unos segundos. ¿Qué hago? ¿Cobro? ¿No cobro? ¿Cobro? ¿No cobro? ¿Cobro? Y cobró la falta a favor del equipo Leoncito. Bueno, está sentido. El recién ingresado también, hablamos del futbolista, a ver, Fabricio Agüero, que entró para oxigenar la parte alta. Pelota para el equipo del Rincón Guaraní, que ganó 1-0. Cerca de los 30 del segundo tiempo. Autoriza el árbitro ahora arriba, carga la peina Mancuello cuando estaba todo anulado en posición prohibida. Salida para el arquero Zanabria. Temple por el corte del temperamento, juntos para hacer historia. El concejal Luis Alberto Ruiz Díaz acompaña al club de sus amores, el campeón Luis Alberto Terrera, y te invita a disfrutar del fútbol libre de violencia. Bueno, como regaló aquí en salida el Insaurralde. Si se anima Rincón, me parece que puede conseguir algo. Aquí aparece puesta en Olmedo, se equivocó Olmedo. Pelotón costado.
Gil ahora rápidamente va a cumplir ese lateral. Se quedó también ahora un poco, ¿te parece, el Insaurralde, Miguel? Está quedando un tanto el Insaurralde. Y vamos a ver qué ocurre en estos últimos 18, 20 minutos que tenemos de partido, querido Jota. Agüero juega bien, Sosa también aparece. Cuidado, va a venir el remate por abajo. No. La pelota se pierde afuera. Salida de vuelta para el Insaurralde que pierde por 1-0. Casa Mario, pionero de la venta de muebles y electrodomésticos en la ciudad de Guarambaré. Las más conocidas marcas de electrodomésticos, Somier, muebles de madera y ratán. Casa Mario, 47 años, equipando tu hogar. Estamos en Teniente Insaurralde, casi en Mariscal Estigarribia. Rodríguez y la individual intenta Rodríguez cuando puntea. Alan tintea el pelota afuera, tiro libre de esquina para el equipo del Insaurralde. Cuando se viene otra variante, está por ahí Soilán. Aparece también, me parece que Gómez viene el centro arriba. Núñez con los puños. La pelota le queda. Vamos a ver qué hace Eduardo Machuca. Machuca intenta, pelea con Olmedo. Le queda de vuelta Alexis Machuca por el físico. Hay falta, no dice el árbitro. Olmedo, ¿cuándo? Aquí falta. Aquí sí hay una falta, Miguel. Sí, y una amarilla. Una falta acompañado de una tarjeta amarilla. Bueno, la variante Soilán a la cancha y también el futbolista Pedro Gómez. Las variantes en el equipo de Juan Díaz. Extinfuegos, venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores y maquinarias hidráulicas, sistemas de alarma y detectores de incendio. Estamos en San Juan, esquina Héctor Oro, Barrio Alegre. Extinfuegos, comprometidos con tu seguridad. También se suma una variante más, Leiva. Va a cambiar mucho el profe Juan Díaz cuando ahora hay un minuto de tregua para que se hidraten los jugadores, Miguel. Acompaña a tu equipo en cada desafío y juntos hagamos el fútbol, que el fútbol sea un espectáculo para disfrutar. Es un mensaje del abogado Julio Ortiz, presidente del club de Luis Alberto Terrera. Kitiri Confecciones, atuendos deportivos en general, uniformes empresariales e institucionales, camisas, remeras tipo polo, pantalones, conjunto de buzos, rompevientos y camperas. Kitiri Confecciones. Kitiri Confecciones para contactos. Llámanos al 0982-756-940. El más delicioso y auténtico lomito árabe es de Lomisur. Disfrútalo en su local ubicado en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Teniente Leandro Pineda. Para tus pedidos, llámanos al 0982-206-116. Lomisur, el verdadero lomito árabe. Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima. Mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte. Mecánica ligera, venta de baterías, repuestos y accesorios. Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima. Te espera en General Genes, casi Acceso Sur, ciudad de Guarambaré. 31, casi 32 de la segunda etapa. Gracias, Miguel. 3 variantes prepara el equipo del profesor Juan Díaz, que está cayendo 1-0. Con esto Rincón Guaraní se mete a la semifinal de la Liga Central de Deportes. Está con un jugador menos, también ahora hay que decirlo, hace bastante tiempo ya, 10 minutos y moneda seguramente, que se defiende con uno menos el equipo de Rincón Guaraní. Cuando aquí también ahora el árbitro, a ver, está muy sentido Núñez, ¿eh? Ahí se levanta el arquero de Rincón, me parece que también estaba aprovechando el momento del parate. Cuando ahora sí ingresan también los jugadores ya citados, se va a reanudar el fútbol, Miguel. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene un enfermo en el hospital, querido Jota? El doctor te da una noticia, está difícil la situación y le decís, hace lo que se pueda, doctor. Hagan todo lo que se pueda, por favor. Y lo mismo pasa con Juan Díaz. Le quedan 20 minutos y tantito de vida a este teniente Nicasio Insaurralde, que está pataleando, tratando de llegar, de marcar el tanto del empate. Y Juan Díaz está aportando, está tratando de dar todo lo que tiene para salvar al teniente Nicasio Insaurralde. Pelea aquí Agüero, saca como puede también el equipo de esta zona. No me quería atacar, por favor, gracias. Se me cae, aquí intentaba Rivero por el costado derecho cuando se cae. Pelota para Rincón, está ganando Rincón Guaraní, con esto se mete a la semifinal de la Liga Central de Deportes. Lentamente lo hace ahora Sosa. Mancuello está por ahí, pero va ganando bien Pineda. Aquí carga como puede también. Era el futbolista Olmedo.
Sale el arquero Sanabria, salida para el equipo del Teniente. Kitri Confecciones, atuendos deportivos en general, uniformes empresariales e institucionales, camisas, remeras tipo polo, pantalones conjuntos de buzo, rompevientos y camperas. Kitri Confecciones, llámanos al 0982-756-940. Fernando Leiva. Machuca, aparece también ahora el futbolista Pedro Gómez. Gómez carga y de buena manera, cuidado de peligro, la saca bien también al Antinte cuando estaba todo anulado. Salida para el equipo del León. El más delicioso y auténtico lomito árabe de Lomisur. Disfrútalo en su local ubicado en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Teniente Leandro Pineda. Para pedidos, llámanos al 0982-200-616. Lomisur, el verdadero lomito árabe. Bueno. Ahí está el arquero Roger Núñez. Va a sacar esa pelota Gabriel Gómez. Para mí la figura Gómez, hasta el momento, pero no me quiero meter en tu ámbito, Miguel. Carga arriba. Recupera bien también por esta zona Gómez. Aquí colabora Olmedo. La pelota arriba. Aparece ahora Fabricio Olmedo. Olmedo la pierde. Saca Aquiles Rolón. La pelota en busca de Agüero, pero Machuca gana con mucha inteligencia. Arriba para Riveros cuando Riveros se confía y la pelota se pierde afuera. Lateral para el Rincón. Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima. Mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte. Mecánica ligera, venta de baterías, repuestos y accesorios. Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima te espera. En General Genes, casi Acceso Sur, Guarambaré. Lateral para el equipo de Rincón. Aquí intentan la zona medular. Cuidado, va Agüero. Agüero tiene. Solo Agüero. Cáceres le pone el físico. Recupera Leiva. La pelota en costado. Aprovechamos y marcamos el tiempo. Temple por el corte del temperamento y pica. Estamos en 35 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro ya te presenta Farmacia San Marcos y te lo cuenta Jota Roja. Déjeme contarle, señora. Rincón Guaraní 1, Insaurralde 0. Radio Sur 101.7. Pelota aquí en zona defensiva por el Insaurralde. Cubre bien Machuca. Vamos a ver qué hace Machuca por el físico. Piden falta, no se lo van a dar. Ahora sí. Cobra el árbitro. Va a ser salida rápida para el equipo del Insaurralde. Juegan por bajo. Aparece aquí abierto Enrique Cáceres. La pelota va para Cáceres. No sé por qué Cáceres ya no sube. Cáceres tiene el zurdo Cáceres. No se muestra nadie, es lo que pide Quique. La pelota de vuelta para Pineda. Pineda intenta conectarse con Arce, pero no puede. Aquí revientan la pelota en costado. Lateral en ataque de vuelta para el Teniente Nicasio Insaurralde. La concejal Princesa de Orue apoya el campeonato de la Liga Central Deportes por una juventud con mente y cuerpo sano, libres de drogas y violencia. Cáceres, engancha bien Cáceres. La pelota para Rodríguez. Rodríguez carga de mala manera Rodríguez. Cáceres juega, Arce aparece, se tira Leiva, cuidado, hay peligro, la individual, el remata afuera. El remate de Soilana, fuera Miguel. Hizo todo, menos el disparo, hizo todo bien, menos el disparo al arco que salió desviado. Y otra oportunidad que se pierde Teniente Nicasio Insaurralde, querido Jota. Sí, cuando aquí va a ser salida de vuelta para el equipo de Rincón Guaraní. Se está metiendo a la semifinal de la Liga Central de Deportes. Carga Gómez ahora, saca de arriba el bochazo. Va ganando como puede también por esta zona ahora. Era el futbolista Núñez. Aquí aparece de vuelta Enrique Cáceres. Cáceres en salida. Cáceres juega al medio. Aparece ahora también Leiva. Leiva juega, cuidado, se complica Giovanni Núñez y la pierde cuando comete falta, pero continúa, puede venir el segundo. Agüero tiene, Agüero perdió una enormidad de tiempo, Agüero, Miguel. Qué lástima, una gran oportunidad que tuvo el Rincón Guaraní para poder liquidar el partido, querido Jota. Cuando hay amarilla también ahora. Pelota en un costado, arriba, busca de Agüero, gana Leiva, Mancuello tiene, Mancuello, muy bien Mancuello también, Mancuello le pegó, pega en Enrique Cáceres, aparece ahora Soilán y la individual,
La pelota en costado, lateral en zona defensiva para el teniente. Comercial Miguel Antonio de la familia Vallejo Sanabria. Ramos generales, todo para el consumo del hogar. Productos cárnicos, embutidos, frutas y verduras frescas, bebidas de artículos de bazar. Estamos en General Genes a metros del Cruz Acceso Sur. Cáceres con Agüero. Agüero pide falta. Vos sabés que lo vimos cerca, no me pareció para nada falta, Miguel. Bueno, es una forma de ganar tiempo y que puedan respirar un poco los jugadores de Rincón Guaraní. Y cada minuto cuenta en esta última parte del partido, querido Jota. Bueno, le piden rápido la camilla para sacarlo al jugador Agüero. Y amenaza que ya no quiere más reclamos el juez principal. Agüero sentido. Están pidiendo que lo saquen y lo atiendan afuera. Agüero acaba de entrar y me parece que está calambrado. Es que hace calor también. No es la primera vez que se cae. Creo que es la tercera ya que se está cayendo, creo, Jota. Y ahí se repone lentamente Agüero. El lateral en zona defensiva. Aparece Gaby Rodríguez. Mira, ya está caminando perfecto. Ya, con normalidad. La pelota en costado, ahí tiene Pedro Gómez. Gómez juega a cualquier lado, la sacan como pueden en la zona defensiva de Rincón. Aquí la pelota para el Insaurralde. Tocan salida, Leiva. Tiene también por esta zona, aparece. Vamos a ver qué hace Pedro Gómez. La pelota para Cáceres, aquí está Quique. Quique tiene, engancha Quique, enseguida marcamos el tiempo. Quique abre, ahora un costado. Aparece también por esta zona. Intenta Gómez, la pierde Gómez. Ahora lateral a un costado. Aprovechamos, marcamos el tiempo. Temple por el corte del temperamento indica que empieza la cuenta regresiva para el equipo del teniente Nicasio Insaurralde. 40 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro te lo marca, te lo indica San Marcos y te lo dice Jota Rojas. Está ganando Rincón Guaraní 1, teniente Nicasio Insaurralde 0. Radio Sur 101.7. Aquí en salida, el Insaurralde, Cáceres tiene. Cáceres levanta la cabeza. Cáceres va entre el enemigo, juega de vuelta al medio. Parece terminado la Leiva. Es Gómez. Gómez engancha. Gómez de vuelta para Quique. Quique en costado. Levanta la cabeza, va a meter el centro. Va a cargar Quique. Le pegó Quique. Qué mal le pegó Quique. Pero no sé qué pasa con el profe Juan Díaz, querido Jota. El que tiene que esperar el centro es el que intenta hacer el centro en este caso. Pensé que lo iba a enviar ya hace rato Enrique Cáceres arriba. Y solamente hay un jugador arriba que es Agüero para el Rincón. Cáceres. Soilán ahora. Ahí está José. José carga arriba para Pineda. Aquiles saca de cabeza. Aquiles y Gómez sacaron todo. Pelea de vuelta. Aquí recupera de vuelta Soilán. Agüero solo y solito y solitario. Agüero recibe la embestida de Cáceres. Mancuello tiene. Mancuello mueve y juega de muy buena manera también ahora para Villamayor. Villamayor choca la pelota en costado, lateral en ataque y respira un poco el Rincón Guaraní. Frutería y verdulería Prendita, variedad de frutas y verduras frescas, productos de primera necesidad para el consumo familiar. Estamos abiertos de 5:30 a 19 horas. Prendita, la frutería y verdulería más completa de Guarambaré te espera en General Genes, esquina San Juan, Barrio Alegre. Carga Agüero, pero no hay nadie. Recupera bien Olmedo. Olmedo se queda como un volante ahora Olmedo. Fíjate, el delantero que marcó el gol. Olmedo. La pelota arriba. Aquí lo tiene, cuidado, va Mancuello, me parece en posición prohibida. Sí, señor, está en posición prohibida. Respira también ahora un poco el Rincón. Salida para el equipo del Insaurralde. Motorrepuestos Santa Cecilia, repuestos y accesorios en general para motocicletas. Pinta de cubiertas, cascos y chalecos reflex. Motorrepuestos Santa Cecilia te espera en Teniente Nicasio Insaurralde, frente mismo a la Plaza Emiliano Fernández. Aquí tiene Riveros. Fíjate que ya aquí pide la hinchada y le habla a Cáceres, subí, pero él no recibe esa indicación de Juan Díaz, por eso no lo hace. Aparece Leiva. Juegan arriba en busca de Arce. No, sin ideas el Insaurralde, Miguel.
Ese es el problema. Y no sé qué pasa por la cabeza del profe Juan Díaz. Toda la parcialidad. Se da cuenta que Cáceres tiene que ir a buscar el centro, porque los que están arriba siempre están perdiendo en las pelotas aéreas, querido Jota. Agüero salta, pero va ganando bien, de buena manera, el futbolista Giovanni Núñez. La pelota en costado Riveros. Riveros juega con Arce. Arce y la individual. Marcó bien aquí también ahora. Qué bien marcó el futbolista. El Aquiles Rolón. La pelota se pierde afuera. No va, que diga afuera, hay falta. Pelota para el equipo del Insaurralde Miguel. A esta altura del partido, no sé qué es lo mejor. Me da lo mismo perder 1-0 o 2-0, Jota. Entonces, lo que tendría que hacer el profe es jugarse a todo o nada. Aparece Cáceres, carga Cáceres. Bancuello la saca. Se duerme, cuidado aquí, Leiva. Giovanni Núñez corrige la pelota para Sanabria. Le queda poco tiempo de vida al Insaurralde Miguel. Ferretería y depósito de materiales Salete, de la más grande y completa de Guarambaré. Todo lo necesario para construcciones, puesto en obras, artículos de ferretería, electricidad y herramientas. Estamos en Capitán Arsenova, esquina metros de la Escuela 14 de Julio, con teléfono 0981-293-993. Gabriel Gómez saca. Impresionante lo de Gabriel Gómez. Cáceres, aquí intentar, se la pierde, va sacando de vuelta Gómez, como toda tarde. Aparece ahora Núñez. Núñez le pegó. Bueno, Núñez. Se animó Núñez, quiso hacer el gol de su vida, Miguel. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece la cooperativa Emiliano Rojas Fernández. Somos familia. El tesorero de la Liga Central de Deportes, Tani Zunini Ortega, acompaña y augura un exitoso campeonato 2025 libre de violencia dentro y fuera de las canchas. Aquí va a ser salida. ¿Te parece, Miguel, si marcamos el tiempo, querido Miguel? Triple por el corte del temperamento indica que estamos en tiempo cumplido, 45 de esta segunda etapa, y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos, te lo cuentas Cota Rojas. Está ganando Rincón, se defiende como puede. Va Soilán tiene por el Insaurralde la individual, aparece Leiva también por esa zona, va marcando aquí, pero gana Soilán le pegó el travesaño, el rebote afuera el rebote de Pineda, Miguel. Y qué susto, qué susto para la gente de Rincón. Justamente en este momento veo flamear las banderas del Rincón Guaraní. ¿Qué dicen? Aquí estamos. Ya no nos empatan, porque esta era una magnífica oportunidad que no pudo ser, querido Jota. El travesaño y la fortuna a favor del equipo de Rincón. Saca Gómez. Recupera de vuelta por aquí Gómez. El otro Gómez. La pelota va para Rodríguez. Rodríguez con Arce. Arce que da un manotazo. No lo vio el árbitro. Recupera José Soilán. Soilán tiene. Juega de vuelta por la Rodríguez. Lo último, Rodríguez y la individual, la finta. Rodríguez mete el centro y la saca aquí el Rolón Miguel. Lo más dulce de Guarambaré para el mundo entero. Ingenio azucarero de la oficina, una industria guarambareña como vos. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos con las mejores marcas. El precio mejor de Guarambaré, garantía y servicio. Postventa Center Radio. Con los puños Núñez, hay peligro todavía. Ahí está ahora el otro Núñez. Soilán, le pega Soilán. Afuera. Salida para el equipo de Rincón que se mete a la semifinal, Miguel. Pero esto es lo que no tiene que hacer. Tirar a cualquier parte el balón de esta manera. No se puede empatar y mucho menos ganar un partido, Jota. Va a clasificar, tiene todo el equipo de Rincón con un jugador menos. Capaz la lógica estaba con el Insaurralde, pero el corazón, la garra y la actitud a favor del León, del equipo del Rincón, admirable lo que estás consiguiendo con un gol del Medo en la primera etapa. Gómez carga para Arce. Aquiles la saca toda, mamita Aquiles. Y Gómez sacaron todo en el equipo de Rincón. Agüero, silbato en la boca, le va a dar una más, me parece.
Aquí tiene, intenta Gómez. Gómez juega con Soilán. De vuelta para Gómez. Marca limpiamente, cuidado. Y aquí se puede armar la contra. Va al medio. Villamayor para el segundo. Villamayor le pegó. Fuera. Final. Final del partido. Festeja el León. Festeja el Rincón Guaraní que por guapo se mete a la semifinal de la Liga Central de Deportes. Guapísimo el equipo del Rincón Guaraní con la parcialidad que vino de la compañía Rincón allá con la bandera flameando. El equipo albirrojo, hoy vestido de naranja, se mete a la gran final de la Liga Central de Deportes, Miguel. Y este Leoncito hizo honor a su nombre, a su apodo, querido poeta. Un partido durísimo que tuvo que aguantar prácticamente estos 45 segundos 45 minutos del partido. El equipo hoy vestido con una casaca naranja. El equipo de Rincón Guaraní. Felicidades al pueblo de Rincón. Felicidades a los jugadores, felicidades al cuerpo técnico, felicidades a la parcialidad de este Rincón Guaraní, un equipo sufrido, un equipo que luchó y jugó con todo y llegó a la meta. Vamos contigo, Darío, adelante, Darío. Ya inmediatamente vamos a estar hablando con los protagonistas de esta victoria del Club Rincón Guaraní. Gran trabajo del arquero de Rincón también, que estuvo allí a full con esta clasificación. Ya con el portero del Club Rincón Guaraní, felicitaciones por la clasificación, mi hijo. Muchas gracias, más que contento, agradecido con el grupo por el tremendo esfuerzo que hicimos. En la semana veníamos preparándonos para este triunfo. Gracias a Dios se nos pudo dar y ahora festejar. Vamos. Excelente, aquí el arquero del Club Rincón Guaraní, el profesor el profesor Juan Gómez se fue a saludar a la banca del teniente Nicasio Insaurralde, alentando también aquí a los jugadores del Nicasio que se sienten bajoneados por la derrota. Juan, felicitaciones por la victoria y la clasificación del Rincón Guaraní en la categoría juvenil. Gracias a Dios, es un esfuerzo bárbaro que se hizo los chicos. Estamos uno sin jugador, pero hicimos todo, dejaron todo y ahora esta felicitación quiero enviarle a la gente que nos vino a alentar, a la comisión directiva que confió en mi persona, me contrató. Ahora disfrutar y esperar los siguientes partidos, Darío. Muchísimas gracias, Darío. Juancito, esto no fue fácil, imagínate, el teniente Nicasio Insaurralde, el campeón 2024 de la Liga Central de Deportes en categoría juvenil. Sí, señor, y le respetamos muchísimo, le respetamos los dos partidos. En la seguro que llegamos los goles, ellos ganaron mucho y no defendimos hasta donde podemos. Y este es el sacrificio de otros chicos que tienen 17, 18 años. Dos jugadores que tenemos de cupo, pero en fin, estoy muy contento, Darío, muy contento. Enviarle a mi esposa seguramente me está escuchando por la paciencia que me suele tener, porque después de eso seguro que llegaré a la madrugada en casa. Juan, muy correcto de tu parte ir a saludarle al profesor Juan Díaz, alentarle a los jugadores del Nicasio que estaban bien bajoneados por la derrota. Felicitaciones por mostrar ese espíritu deportivo. Y esto es el fútbol, lo que queremos, Juan. Sí, señor, mi colega, mi amigo, subimos a trabajar junto a las selecciones. Y ojalá el presidente de la selección se acuerde otra vez de mí para volver a hacer un buen campeonato en la Liga Central de Deportes. Bueno, gracias, felicitaciones, Juan. Gracias. Ahí está Juan Gómez, el técnico de la categoría juvenil del Rincón Guaraní, que acaba de clasificar para disputar las semifinales, JB. Espectacular, Darío, espectacular. Ya volvemos enseguida contigo en la parte baja. Bueno, acaba de clasificar a la semifinal de la Liga Central de Deportes el Rincón de Guaraní, que deja en el camino
al último monarca, al último campeón en esta categoría, al teniente Nicasio Insaurralde. Y nosotros ahora ya nos quedamos de manera ininterrumpida también con el relator Jorge Rojas, el relator de categoría primera. Vamos contigo, Jorge, adelante. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Renovado saludo para vos, para todos los compañeros, a la gran audiencia del equipo de Deportes Sur. Aquí estamos entre fundadores del 51 para este tercer partido que se va a disputar entre el conjunto del teniente Nicasio Insaurralde y el Rincón Guaraní, donde acaba obviamente de realizar una proeza el conjunto de Rincón, de ganar al último campeón de la Liga Central de Deportes, de dejarlo en el camino. Hace historia el conjunto de Rincón Guaraní. En estos momentos los chicos de la categoría juvenil del teniente Nicasio Insaurralde recibiendo también el aplauso, el apoyo por parte de sus hinchadas, porque obviamente vimos chicos llorando, vimos chicos desplomándose al suelo porque dieron todo de sí, pelearon, lo intentaron pero no lo consiguieron, cosas del fútbol, mientras que los chicos de Rincón Guaraní dentro de la cancha, festejando con su gente, festejando con su público, festejando con la familia, por lo que representa meterse en esta categoría entre los 4 mejores de la liga más laureada del departamento central, y me animo a decir ante todo el país también lo que representa como siempre la Liga Central de Deportes. Cuando ahora vemos, lentamente observamos también a los jugadores de primera división de la categoría, de la categoría de primera división de los jugadores del teniente Nicasio Insaurralde, quienes lentamente se van metiendo al gramado de juego. Nosotros ya en un ratito más vamos a dar a conocer las alineaciones, tanto el equipo de Rincón Guaraní como el equipo del teniente Nicasio Insaurralde. Me va a marcar Jesús con quién vamos primero, porque vamos a ir con las alineaciones, con la música correspondiente, y vamos a ir con el conjunto entonces del teniente Nicasio Insaurralde. Aquí estamos, señores, reitero, con todo el equipo de Deportes Sur laburando. La Liga Central de Deportes se define. Hoy conoceremos al semifinalista, quien va a avanzar del conjunto de teniente Nicasio Insaurralde y el Rincón Guaraní. Vamos con el teniente Nicasio Insaurralde primero. Vamos primero con el teniente Nicasio Insaurralde. Teniente Insaurralde, mi club querido, te brindo estos versos con gran emoción. Tus bravos leones entran ya en la cancha y van repitiendo el grito de gol. Radio Sur 101.7. La música del teniente Nicasio Insaurralde iba de la siguiente manera. El conjunto tricolor, Iván Cetrini, camiseta número 1 en portería. 2 para Gustavo El Pito Velázquez. 3 para Idalio Fretes. 4 para Cayetano Jiménez. 5 para Marcelo Ramos. 19 para Oscar Gaona. Número 7 para Michel Sánchez. 8 para Félix Vera. 20 para José Rojas. 10 para Octavio Acosta. Y número 11 para su capitán Roque Martínez. El 11 confirmado de Juan Díaz. El 11 confirmado del teniente Nicasio Insaurralde. Y vamos ahora con el Rincón Guaraní, el conjunto que en categoría juvenil ya se metió entre los 4 primeros, entre los 4 mejores de la Liga Central de Deportes. Y vamos con la música de Rincón, que ya estamos con la alineación dirigido técnicamente por el señor Juan Gómez. El Club Rincón Guaraní, baluarte del deporte. En la cancha, en la liga, eres brillante vencedor. Radio Sur 101.7. Rincón Guaraní que forma de la siguiente manera con Juan Pablo González, camiseta 22 en portería, camiseta número 2 para Daniel Vargas, 6 para Esteban Escobar, 17 para Pablo Salinas, 5 para Gregor Aguayo, camiseta número 14 para Jair Zuluaga, número 11 para Julio César Salinas, 8 para Gabriel Ortega, 7 para Junior Olivera, 10 Fernando Palacios y camiseta número 9 para Hugo Orué. El equipo confirmado de Rincón Guaraní, el equipo confirmado por el técnico Juan Gómez. Radio Sur 101.7. Se viene esta linda fiesta, señoras y señores. Aquí estamos con todo el equipo de Deportes Sur, elaborando del estadio Fundadores del 51, en el estadio del Club Atlético Independiente, porque tiene un lindo gramado en este lindo día domingo, en esta linda fiesta que se vive en la ciudad de Guanaparé. Ya estamos esperando, reitero, por el conjunto de Rincón Guaraní. Ya lo vi hace rato ingresar a Roque Martínez, también a los otros jugadores del teniente Nicasio Insaurralde. Se viene el partido, señores. Se viene la definición de la Liga Central de Deportes. Un realmente partidazo
partidazo el que se dio recién en categoría juvenil, donde Rincón Guaraní derrotó por 1-0 al conjunto del teniente Nicasio Insaurralde. Continúa llegando la gente. A ver, me permite por favor el walkie. Lo quiero saludar a Darío Gómez también, quien está en la zona de parte baja. Lo quiero saludar a Darío Gómez, quien está trabajando, quien lo estamos viendo pisar el gramado de juego. Vamos a ver si a Darío lo podemos molestar en un ratito. Mi querido Darío Gómez, ¿cómo estás, Darío? Bienvenido, renovado saludo, bienvenido a la cobertura. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Jorge, placer saludarte. Aquí estamos viendo justamente el aplauso de la afición del teniente Nicasio Insaurralde para con sus jóvenes luego de la caída, esa derrota que hoy tuvo el Nicasio, el actual campeón en la categoría juvenil. Ahora ya se están retirando los jugadores, los atletas del teniente Nicasio Insaurralde, con el aplauso de su público también por haber dejado todo en la cancha. Mi querido Jorge, te deseo un buen trabajo. Jorgito. Gracias, Darío, muchas gracias totalmente. Es que lo dejaron todo dentro de la cancha. Yo decía hace rato, Darío, los chicos del Insaurralde se desplomaron una vez que escucharon el pitazo final porque estaban yendo con mucha fuerza para adelante buscando el gol del empate que los lleva a los penales, pero lastimosamente el fútbol es así, uno tiene que ganar, otro tiene que perder y hoy le tocó al teniente Nicasio Insaurralde estar llorando, pero festejando también para los chicos de Rincón Guaraní, Darío. Los muchachos, los chicos del Rincón Guaraní a full, ya celebraron su clasificación a semifinales. Estamos hablando también con el profesor Juan Gómez, que trabajó muchísimo, agradeció, y algo que destaco, vuelvo a repetir la tercera vez, se fue correctamente saludarle al profesor Juan Díaz, a toda la banca del teniente Nicasio Insaurralde, también dándole mucha fuerza a los jugadores del equipo de Tupuixatí, el profesor Juan Gómez, que es el técnico del Rincón Guaraní. Jorge. Bueno, Darío, perfecto, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier noticia que tengamos de último momento, obviamente tiene usted línea abierta para todo el equipo de Deportes Sur, Darío. Porque aquí ya están los jugadores de la categoría principal del teniente Nicasio Insaurralde. Ellos ya están aquí en el sector de la banca, ya están completitos. En estos momentos el profesor Juan Díaz está arengando a sus dirigidos. Está en un círculo allá, como ya lo están mostrando las imágenes. El profesor Díaz está arengando a sus dirigidos en estos momentos. Y bueno, ya se viene en minutos el partido de fondo, el atractivo encuentro de la categoría primera. Teniente Nicasio Insaurralde y Rincón Guaraní. Jorge. Gracias, Darío. Y algo que me llamó la atención justamente fue eso, porque algo que llama siempre la atención en las distintas ligas a nivel departamento central y más todavía aquí en la ciudad de Guaramaré, porque sabemos que la gente es muy fanática de su club, ingresaron sin aplausos, sin bombas, sin el recibimiento correspondiente. Me imagino que ahora lo van a hacer los hinchas del Insaurralde porque siempre se preparan de buena manera, Darío. Sí, Jorge, pero seguramente hoy decidieron de esa manera, al menos el equipo local en la planilla, que es el teniente Nicasio Insaurralde, con un cierto perfil bajo, ya están aquí en el campo de juego. Sí, poderosamente llamó la atención esta situación, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta cómo suele ser el ingreso, el recibimiento, etcétera, de los equipos de la Liga Central de Deportes. Vamos a ver de qué forma ingresa el Rincón Guaraní, pero el teniente Nicasio Insaurralde ya está aquí, Jorge. Bueno, perfecto, Darío, muchas gracias, Darío. En un rato más estaremos nuevamente con usted. Aguardamos por el ingreso de Rincón Guaraní, aguardamos el ingreso también, ya de manera oficial, digo, porque ya se encuentra dentro de la cancha el conjunto del teniente Nicasio Insaurralde. Mucha gente, mucho público, podemos decir un lleno total, por lo que estoy observando aquí en el sector tricolor, en rojo, blanco y azul, donde está la batucada, donde se encuentra la murga del INSA. Aquí están los chicos con los bombos, en los platillos correspondientes, obviamente para alentar a su equipo, el teniente Nicasio Insaurralde. Aguardamos por Rincón Guaraní, el lindo partido se viene aquí en la Liga Central de Deportes. Usted lo va a vivir a través de todas las páginas de Deportes Sur, a través de la página del Facebook, a través de la página de YouTube también. Obviamente también estaremos con el otro partido, donde el 25, mi querido Jesús, el 25 Herrera se juega en la cancha del
del Fariña, en el Alicio Molinas. Entonces, ahí están los compañeros Jorge Armando Jara, Marcelo Cohen. Ese partido va a ir obviamente también a través de la 101.7 Radio Sur FM. Pero aquí sí hay noticias importantes. También usted lo va a poder escuchar por el dial más escuchado aquí en la ciudad de Guarambaré. Obviamente por lo que representa la historia, los más de 10 años que tiene el equipo de Deportes Sur. Bueno, aguardamos, señores. Todavía no veo al árbitro. Yo no sé si de manera apresurada los jugadores del Insaurralde ya decidieron venir aquí al sector de la banca, aprovechar un poco que el técnico Juan Díaz también estuvo dirigiendo obviamente el partido en categoría juvenil y dijo, no sé, muchachos, vengan acá, charremos ya aquí, charremos aquí en la banca y luego veremos cuando salten ya para el inicio del partido. Reitero, va a recibir seguramente también el aplauso y el recibimiento de la hinchada del Insaurralde. Me imagino, porque siempre se da de esta manera aquí en la Liga Central de Deportes. También aguardamos por el conjunto de Rincón Guaraní, mi querido Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Renovado, saludos, buenas tardes, Miguel Ángel. Renovado, saludos, querido Jorge, el placer siempre saludarte. Y aquí estamos, gracias a la presentación siempre de la más dulce de Guarambaré para el mundo entero. Ingenio azucarero, la Felsina, una industria guarambareña como vos. Perfecto, gracias, mi querido Miguel Ángel. Aguardamos por Rincón Guaraní, aguardamos por Teniente Nicasio Insaurralde. Se viene el partido de definición, tercer partido, tercer encuentro. Aquí estamos en la Liga Central de Deportes para definir quién avanza, quién se mete entre los cuatro mejores de la Liga 2025. Labura todo el equipo de Deportes Sur para todo el país y el mundo, Miguel Ángel. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece la cooperativa Emiliano Fernández. Somos familia. El tesorero de la Liga Central de Deportes, Dani Zunini Ortega, acompaña y augura un exitoso campeonato 2025 libre de violencia dentro y fuera de las canchas. ¿Qué tal, mi querido José Rojas? ¿Cómo estás? Renovado, saludos. Bienvenido a la cobertura, José. Buenas tardes. Comentario presentado por Centro Farma, tu farmacia El Centro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? De vuelta el saludo grande para los seguidores de Deportes Sur, el abrazo fraterno para todos los compañeros. También aquí estamos en el estadio fundador del 51, bien lo decíamos, o bien lo decía Jorge, para saber o conocer a uno de los semifinalistas de esta Liga Central de Deportes después de lo que fue el mal domingo que se tuvo, ¿no? El partido suspendido, cuestiones extrafutbolísticas, pero bueno, hay que dar vuelta a la página. Ansioso el equipo del Insaurralde, el equipo de Juan Díaz, hablando, encomendándose también al Altísimo, y nosotros aguardando la salida de Rincón Guaraní cuando ya se acerca, el equipo arbitral, Jorge. Bueno, perfecto. Estaremos a ver con el árbitro principal de este partido, el nombre y el apellido también con los compañeros. Aquí se prepara, está todo listo. Observamos ahora también, en un sector están... ¿Dónde van a ingresar los jugadores? Ah, ahí está el portón. Gracias, mi querido Miguel Ángel. Ahora se ingresa Rincón Guaraní, recibido por su público, recibido por su gente. Están ingresando con los chicos. Este hermoso recibimiento por parte de los hinchas de Rincón Guaraní, quien ya se encuentra en la cancha buscando meterse entre los 4 mejores de la Liga Central de Deporte 2025. Miren ustedes el recibimiento. Gracias por elegir la página Deportes Sur. Fenomenal, extraordinario, fantástico recibimiento de los hinchas de Rincón Guaraní que sueñan, anhelan meterse entre los 4 mejores de la Liga Central de Deporte, mi querido José Rojas. Colorido, hermoso recibimiento del León que busca hacerse fuerte aquí en el estadio fundador de 51, capitaneado como siempre por Jair Zuluaga, el buen volante que tiene el argentino, el futbolista estrella, me parece, en el equipo de Rincón Guaraní, cuando también se viene a la cancha el Insaurralde, Jorge. En estos momentos salta Cetrini, el capitán Cetrini, uno de los capitanes, Cetrini, liderando el ingreso del teniente Nicasio Insaurralde. Hermoso recibimiento, que vuelan los papelitos, las bombas, el humo. Observen ustedes esta hermosa fiesta que se vive aquí en los fundadores del 51. Tremenda la fiesta, señoras y señores. Teniente Nicasio Insaurralde a la cancha, escuchen.
Temple por la piel de los campeones. La Asociación de Cañicultores Orgánicos de Central apoya el deporte y acompaña el campeonato 2025 de la Liga Central de Deportes. Disfrutemos de los domingos de fútbol en familia y con amigos. Digamos no a la violencia dentro y fuera de las canchas. Es un mensaje del concejal Álvarez Carguayo. Gracias, Miguel Ángel. Forma el teniente Nicasio Insaurralde para la foto. Trabaja nuestra compañera Ángeles. Fotografía también, ahí lo viajana para el árbitro y sus asistentes, el cuarteto arbitral. También posan los jugadores del Rincón Guaraní. Y ya nos metemos nosotros al comentario previo a este partido. El comentario de José Rojas y lo presenta. Comentario presentado por Farmacentro, Centro Farma, tu farmacia al centro. Bueno, por un pase a la semifinal de la Liga Central de Deportes, el Insaurralde, el Rincón Guaraní. Hablábamos de lo que puede ofrecer el Rincón, ¿no? Con la subida de Heber Vargas, una de las figuras, ya hizo lo haga. El bicho Orué arriba, el Rincón tiene jugadores de buen pie con la camiseta negra el día de hoy. Y bueno, el Insaurralde, que hace poco nomás, hace algunos años, era el campeón de la Liga Central de Deportes, con Roque Martínez como baluarte, como estándar, como el líder del equipo de la compañía Tepuyaté, también el experimentado Pitu Velázquez, Cayetano Jiménez, que llegó como refuerzo, realizando grandes partidos también en el equipo de Juan Díaz, en el arco Cetrini. Hay una promesa, Jorge, compañeros, audiencia de buen fútbol. Insaurralde, Rincón Guaraní, Insaurralde, promesa de buen fútbol, y usted lo va a vivir a través de Deporte Sur. Para mejorar el rendimiento de atletas con mejores profesionales de la salud, socialmente, clínica médica para aliviar el dolor, disminuir la inflamación y las lesiones, Kinesiotaping. Rehabilitación deportiva, agenda turnos al 0983-486-684. O te esperamos en Teniente Leandro Pineda, casi General Aquino, Jorge. Gracias, Miguel Ángel, qué linda la fiesta, todo nos previo. Ojalá que los 90 minutos también Rincón Guaraní y el teniente Nicasio Insaurralde nos regalen un lindo partido. Es lo que se merece esta hinchada, es lo que se merecen ambas hinchadas por tamaño recibimiento en la jornada de hoy. Se pusieron las pilas en este lindo domingo, en este domingo hermoso que tenemos en el mes de julio, 13 de julio del año 2025. Está todo listo, señores, para que arranque el encuentro. Roque Martínez, el capitán por Insaurralde, Jair Zuluaga, el capitán en el conjunto de Rincón Guaraní. Se viene el partido, usted lo va a vivir a través de la página de Deportes Sur, Miguel Ángel. Center Radio, el centro del confort para tocar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos con las mejores marcas, el precio mejor de Guarambaré, garantía y servicio postventa. Center Radio te espera en el centro mismo de la ciudad de Guarambaré. Gracias, Miguel Ángel. A ver, sorteo. A ver dónde va a atacar primero el teniente Nicasio Insaurralde. Por dónde va a ir Jair Zuluaga con todo el equipo de Rincón Guaraní, José Rojas. Sí, a ver, el equipo ahora va, hacen el cambio de valla, sí señor. Rincón Guaraní está hacia la zona del acceso al estadio, ahora va hacia la parte trasera aquí de Fundadores 51. Hay cambio de valla entonces. Linda la remera de Rincón, Jorge. Bueno, la fecha pasada también utilizaron la camiseta naranja, algo que no tiene mucho que ver con los colores obviamente del Rincón. Esta sí está linda, camiseta tradicional para el Insaurralde. Que tiene Lomisur, el verdadero lomito árabe. Venía a disfrutarlo. Estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Teniente Leandro Pineda. Para pedidos, llámanos al 099-206-116. Perfecto, Miguel Ángel, muchas gracias. Va a arrancar el partido, señores. Vamos a ver a la pelota, me parece, el conjunto del teniente Nicasio Insaurralde, que va hacia el arco norte, hacia el arco sur va el conjunto de Rincón Guaraní. Está todo listo, todo presto para que arranque el partido. Se va moviendo el Pitu Velázquez, se va moviendo también arriba Roque Martínez. Va estirando las piernas también un poco Hugo Uruguay, delantero número 9 que tiene Rincón Guaraní. Atención, señores, va a arrancar el partido. El árbitro que está esperando el horario inicial, 17 minutos. Tenemos de las 15, toda la República del Paraguay, sí, Miguel Ángel. Porque el trono nos hereda, se viene Temple Sport, atuendos deportivos y uniformes empresariales en general. Temple Sport, el corte, el temperamento. Está todo listo, la fiesta está preparada para que aquí la gente pueda venir a disfrutar. Y la gente que sigue a través de la página de Deportes Sur, obviamente, para todo el país y el mundo. En el canal de YouTube también. Muchísimas gracias
gracias por elegir la página líder aquí en la ciudad de Guaramaré para todo el departamento central y para todo el país. El árbitro mira, observa todos los detalles, José Rojas. Estaba pidiendo los balones de repuesto, Jorge, que exista uno detrás del arco y uno en los costados, es lo que pide el juez principal. Bueno, perfecto. Recordamos que Rincón Guaraní en categoría juvenil avanzó y se mete entre los 4 mejores de la Liga Central de Deportes. Eliminó al conjunto del teniente Nicasio Insaurralde. Veremos qué le depara ahora en categoría primera. Está todo listo para que arranque el partido. El árbitro que mira, cronómetro en cero. Lleva silbato a la boca. Vamos a ver la pelota. Primero el conjunto del teniente Nicasio Insaurralde. Atención, señores. Ahora sí, 3, 2, 1, autoriza. Y ya se juega aquí en la Liga Central de Deportes. Atención, señores, acaba de arrancar el partido. Teniente Nicasio Insaurralde, Rincón Guaraní. Radio Sur 101.7. Aquí el balón, bueno, qué manera más rara de salir del conjunto del teniente Nicasio Insaurralde, por Dios, José Rojas. A ver, algo que está siendo muy habitual desde el viejo continente, Jorge, en el fútbol de primera, en Europa, empiezan lanzando la pelota a un lateral, pero en lateral alto, cerca del banderín, Jorge. Aquí avanza justamente, se va metiendo, a ver, teniente Nicasio Insaurralde que se va metiendo para punta. Octavio Acosta se cayó, le cometieron falta. A ver el árbitro que dice, váyanse, salgan de aquí, claro que es falta sobre Octavio Acosta. Tiro libre peligroso para teniente Nicasio Insaurralde en 40 segundos de este partido, José Rojas. Bueno, Jorge, la intensidad con la que ya se vive la primera falta, fueron los jugadores del Insaurralde de querer acorralarlo al juez principal después de la falta que recibe Acosta, que ingresó en diagonal, parecía tener peligro la falta y hay un tiro libre ahora peligroso para el equipo del INSA. Tiro libre que corresponde al teniente Nicasio Insaurralde. Atención, señores. Tiro libre peligroso sobre 1 minuto y medio que tenemos de este partido. Acaba de arrancar el encuentro. Le quiere pegar el Pitu Velázquez, el árbitro principal que va ordenando todo. Tomen la distancia correspondiente. Tiro libre corresponde al Insaurralde. Comercial Central, tu multitienda, todo lo que necesitas en un solo lugar. Útiles escolares, prenda de vestir, calzados y accesorios para toda la familia. Pasa regalos, visita la perfumería y cotillón. Comercial Central, tu multitienda. Estamos en Ruta General Genes, casi San Juan, Barrio Alegre. Hay tiro libre. A ver, solamente 4 hombres en la barrera por ahora. Está pidiendo el arquero Juan Pablo González. Tiro libre, señores, peligroso, corresponde a Rincón Guaraní. ¿Quién le quiere pegar? Va acomodando Pito Velázquez. Lo veo muy cerca también a Cayetano Jiménez. A ver quién le va a pegar a su pelota. Primeros 2 minutos de este primer tiempo, todo continúa 0-0. Aquí en de Fundadores de 51 se define el quién será uno de los 4 mejores de la Liga Central de Deportes. Le va a pegar el Pitu. Está cerca Octavio también. Nadie le va a sacar a Pito Velázquez. Atención, señores, la experiencia o no del Pitu. Le pega Velázquez. Arriba y afuera. Avisó Insaurralde, pero todo controlado para Juan Pablo González, José Rojas. Sí, exactamente, Jorge. El remate no fue el mejor del Pitu Velázquez. El remate se fue levantando sin problema para González, que vio cómo se perdía ese balón afuera. Saque de portería corresponde al conjunto de Rincón Guaraní. Salida para Juan Pablo González. Salida para el conjunto Rincón Guaraní. Farmacia San Marcos, tu farmacia de descuento las 24 horas. Medicamentos, cosméticos, regalos, servicios de equipago. Farmacia San Marcos, 1, 2 y 3 te espera. Frente al monumento en la esquina de IPS y en la galería del Teniente Fariña. Está saliendo Juan Pablo González con el balón largo arriba. Viene peleando Uruguay ahora. Le va sacando primero de cabeza de buena manera Italio Frentes. El balón que va recuperando primero otra vez el conjunto del Teniente Nicasio Insaurralde. Está manejando la rotación de la pelota, pero va robando otra vez Uruguay. Aparece Uruguay. La conexión es buena. Va metiéndose Fernando Palacios. Se mete Palacios. A ver, hay peligro. Ataca Rincón Guaraní. Se mete a Junior Olivera. Le queda Jason Logan ahora. El balón largo arriba. Rebota que va favoreciendo primero a la gente del Teniente Nicasio Insaurralde. Cuando ahora una clara falta de Gabriel Ortega. Falta. Tiro libre. Corresponde al Insaurralde. El profe Fast Food. Minutas a toda hora. Jugos naturales, helados, azaí y variedad de otros sabores. Bocaditos dulces y salados. Para pedidos, llámanos al 0981-541-216. Se mete Pito Velázquez, la pelota largo arriba, está peleando Roca, a ver, saca de cabeza, media, va al disparo, Roca se mete. Juan Pablo González sale, se queda con esa pelota, pero ¿qué le pasó al fondo del Rincón Guaraní, José Rojas? Un exceso de confianza, me parece, pensó que la iba a sacar primeramente Salinas. Luego el arquero sale, le quería pegar Roque. Salinas pone el físico de manera inteligente para que Roque Martínez no logre disparar ese balón.
Avanza Rincón Guaraní, punta derecha, a ver si mete bien, avanza Rincón, va al centro, está Uruguay, y saca Pitu Velázquez con lo justo. Qué buena la proyección, por Dios, se metió como una topadora. Daniel Vargas saca en la defensa del Insaurralde de la pelota largo arriba, va a la contra ahora, a ver quién lo comanda justamente Michel Sánchez, se mete Sánchez, punta derecha, hay peligro, se tira al piso firme, recupera primero bien la defensa de Rincón Guaraní, cuando hay salida por ahora justamente, va saliendo con Fernando Palacios, roba de nuevo Insaurralde, la pelota arriba para Roque Martínez, devuelve de cabeza, de buena manera, va sacando Greco Aguayo, otra vez insiste Insaurralde, va por el centro, Roque Martínez que no puede, se queda con esa pelota Juan Pablo González, y hay salida nuevamente para Rincón Guaraní. Centro Farma, medicamentos cosméticos, perfumería, juguetería, toma de presión, aplicación de inyecciones y control de azúcar, servicio de cobranzas en todas las redes. Centro Farma, tu farmacia del centro en las galerías del mercado municipal. Roba Roque Martínez, avanza Insaurralde, viene el cambio de lado ahora para la punta derecha, a ver si llega, puede generar peligro, no va a llegar nada, no va a llegar Félix Vera, el balón se pierde por un costado, hay saque de mano, saque lateral, corresponde a Rincón por la punta izquierda, tenemos tiempo, mi querido Miguel, ¿te parece? Marcamos el tiempo de juego. Tecles por el corte del temperamento indica que estamos a 5 minutos de esta primera etapa y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos, te lo cuenta Jorge Rojas. El partido, señores, por ahora, fundadores del 51, tercer encuentro, partido de definición. Aquí, señores, para ver quién se mete entre los 4 mejores de la Liga Central de Deportes. Teniente Nicasio Insaurralde tiene 0, Rincón Guaraní tiene 0. Radio Sur 101.7. Revienta, saca, no quiere saber nada Pablo Salinas, a ver, intenta recuperar de nuevo el teniente Nicasio Insaurralde, le va quedando la pelota por ahora Daniel Vargas, intenta la salida de Vargas, largo el balón arriba, recupera de nuevo Insa, va por el centro, levanta la cabeza, Michel Sánchez viene abierto para la punta derecha, viene primero para Pitu Velázquez, recibe bien Pitu, levanta la cabeza también, ahora viene para Michel, se mete en diagonal, que bien Michel, se mete bien Sánchez, avanza bien, Roque Martínez pica el vacío, hay peligro si llega, ay mamá, no llegó a esa pelota, fue buena la jugada del Insaurralde, pero no llegó Roque Martínez, José Rojas. No, exactamente, Jorge, no llegó Roque Martínez después de una buena conexión del Pitu Velázquez. Bien por Sánchez también, que tiene una velocidad impresionante. El costado derecho, el más utilizado por el momento por el equipo de Juan Díaz. Cada comentario de JB Rojas es una presentación de Centro Farma, tu farmacia al centro. Gracias, Miguel Ángel. Salida corresponde a Rincón Guaraní. Tenemos 6 minutos y medio. Por ahora todo continúa 0-0. Balón largo arriba. Está atacando Rincón. Ahora se mete Uruguay. Saca primero bien frente de cabeza. Complementa Pitu Velázquez. Revienta la pelota arriba. Va picando Michel Sánchez. Devuelve otra vez de cabeza. Saca a media la defensa de Rincón. Avanza Sánchez de nuevo. Luego del pase de Vera. Se mete Sánchez. Punta derecha. Peligro. Saca firme de cabeza Pablo Salinas por un costado. Saque lateral. Punta derecha. Corresponde al Insaurralde. Logística Aduanera, Sociedad Anónima, servicios logísticos aduaneros, importación y exportación, fletes internacionales, transporte y servicios conexos. Logística Aduanera, Sociedad Anónima, te espera en Jacarandá, Casiñán y Paz en Lorenzo, con teléfono 091 73 99 96. Saque lateral, corresponde al Insaurralde, punta derecha, cerca del banderín del córner. A ver qué puede generar de peligro de un saque de manos, de un saque lateral. Cuántas jugadas así vimos con terminación en gol en el fútbol a nivel mundial. Todo se prepara, todo se juega. Viene Pitu Velázquez, la pelota largo arriba. Cabezazo de Yair. Le queda a ver. Se mete cabezazo de Cayetano Jiménez, pero no tuvo la fuerza deseada. Por eso el arquero Juan Pablo González se queda con esa pelota. José Rojas. Apareció como un fantasma por el costado izquierdo. No lo tenía nadie cubierto a Cayetano, que metió el cabezazo. No tuvo la potencia necesaria, Jorge. Y avanza ahora Rincón. A ver, punta derecha. Nada. Recupera de nuevo. Teniente Nicasio Insaurralde. Sale con Félix Vera. Va saliendo bien Vera, descarga para tras justamente, se iba mostrando en aquella zona Oscar Gaona, el balón se pega por un costado, pero ya sancionó falta, me parece el árbitro. Hay tiro libre, salida corresponde a Rincón Guaraní. La cocina de Tío Johnny, servicio de catering para todo tipo de eventos. Para pedidos llámanos al 0982 657 741. Ahora Tío Johnny trae los más ricos asaditos, chorizo para la cena, para el almuerzo, la parrilla dominguera con variados cortes de carne, ensalada y sopa paraguaya. Te espera sobre General Jerez casi frente a la cooperativa Carupora. Tiro libre para Rincón Guaraní sobre 8 minutos y medio de este primer tiempo. Todo continúa 0-0. Le va a pegar Jair Zuluaga. Atención, señores, se van formando todos dentro del área. A ver, intenta dejar bien el espacio la gente del Insaurralde, a ver si consigue alguna posición adelantada. Hay lugar para Uruguay.
Uruguay. El centro que va largo arriba. Cabezazo primero defensivo. Va sacando Idalio Fretes. Y va a la contra ahora con Vera. Viene Vera. Intenta la corrida rápida. Va para Roque Martínez de taquito. Se va metiendo de buena manera ahora Octavio Acosta. Se mete a Acosta. Acosta que va. Está Sánchez. Le picó el balón. Le picó el balón a Sánchez, pero sigue el peligro. Aguanta Sánchez. Sale a la marca. Vargas. Se tira Daniel Vargas. Se pierde el balón por un costado. Fue buena la contra del Insaurralde de José Rojas. Bastante buena, Jorge. Qué rápido sale en contra del equipo de Juan Díaz. Lastimosamente para el INSA. José Rojas no pudo dominar bien ese balón después del pase al medio. Salió rápido de contra el equipo del INSA. Centro Farma presenta cada comentario de JP Roja. La pelota largo arriba al área de nuevo de Rincón. Saca de cabeza Uruguay. Complementa la defensa de Rincón. Guaraní recupera Vera de nuevo. Descarga por la punta derecha para Pitu Velázquez, pero no va a llegar. Anticipo primero jugador de Rincón Guaraní. El largo el balón arriba de Fernando Palacios. Está picando, está corriendo Junior Olivera, pero no puede. Otra vez recupera Insaurralde. Y avanza por la punta izquierda. Se va metiendo Octavio Acosta. Acosta que se mete. Va picando Roque Martínez. Viene Acosta. La marca fue buena. Primero de Gabriel Ortega. Tira la pelota por un costado. Se desvió finalmente en Octavio Acosta. Por eso el saque de mano, saque lateral corresponde a Rincón Guaraní. Sabrosísimo la lomitería. Apoya este encuentro deportivo y te espera en Teniente Nicasio Insaurralde, esquina Mariscal Estigarribia. Ahí saque lateral, señores. Corresponde a Rincón. Casi a ver la pelota largo arriba. Está peleando para aquella zona Junior Olivera. El balón de nuevo que ataca para Insaurralde. Se mete Roque Martínez. Roque, qué lindo cañito. Roque se viene. Está Roque. Y saca como pueda medias. Iba sacando Pablo Salinas. Se retrotrae la acción del árbitro principal del partido porque José Rojas está caído. Tú tocayo, José Rojas. Sí, exactamente. Después de un choque con Escobar, José Rojas acusa un golpe, pero me parece que fue simplemente un choque casual. Escobar, en el afán de sacar, logra conectar el balón y luego el impacto con José Rojas es un simple choque casual, Jorge. Totalmente. Tenemos tiempo, mi querido Miguel Ángel, ¿te parece? Marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 10 minutos de esta primera etapa. Y Farmacia San Marcos, tu farmacia a las 24 horas indica el resultado, el marcador del partido, que ya te lo dice Jorge Rojas. El partido por ahora, señores, en definición, a ver quién avanza a las semifinales de la Liga Central de Deportes por ahora. Teniente Nicasio Insaurralde 0, Rincón Guaraní 0. Radio Sur 101.7. El balón que se pelea por el costado, saque lateral, otra vez corresponde a Rincón Guaraní en su terreno de juego. ¿Cómo arrancó el partido? ¿Te gusta el encuentro por ahora? Comenta, opina José Rojas y lo presenta. Farma Centro, Centro Farma, tu farmacia al centro. Si bien es un partido con intensidad, Jorge, compañeros audiencia, no hemos visto todavía mucho trabajo de Cestrini ni tampoco de Juan Pablo González. Me parece un poco más ambicioso el equipo de Juan Díaz. El Insaurralde lo veo un poco más cómodo hasta el momento. A Rincón Guaraní con el bicho arriba, con Palacio, no puede conseguir una aproximación importante. Más cómodo, reitero, lo veo al Insaurralde. Avanza Rincón Guaraní, se va metiendo Julio César Salinas por la punta derecha. Viene Uruguay, descarga, pivota, pero saca primero Cayetano Jiménez. El balón algo arriba, pelea Roque Martínez. Va sacando de buena manera, aparecía por aquella zona Esteban Escobar. Saca el balón por un costado, se va tomando con Roque Martínez. También ahora con Michel Sánchez. Es que Escobar es grandote, es gigante, le tira el cuerpo. La segunda, ya la segunda le dice el árbitro. La tercera te muestra la tarjeta amarilla, José Rojas. Bueno, Escobar ha sido uno de los artífices también de la Gresca en el partido pasado. El jugador que se había tomado, que había recibido un par de patadas, bueno, ahora sale, corta con mucho temperamento, pero con falta, y es la última, le dice el árbitro. Tiro libre para el Teniente Nicasio Insaurralde, va perfilando esa pelota Pito Velázquez. 12 minutos y medio, casi 300 personas conectadas con nosotros en el canal de Facebook. Muchísimas gracias. En el canal de YouTube también estamos pasando 100 personas o 100 dispositivos conectados realmente para graficar mejor la cuestión. Tiro libre, le pega Pito Velázquez, la pelota largo arriba, segundo palo, y Dalio se mete. Sale Juan Pablo González, atento seguro, se queda con esa pelota Miguel Ángel. El concejal municipal don Hernán Cabaña Fernández acompaña el campeonato 2025 de la Liga Central de Deportes, diciendo no a la violencia dentro y fuera de las canchas. Bueno, fue Idalio, se metió allá arriba a presionar, pero no entiendo, por lo visto que quedó, obviamente que va a quedar una roncha de lo que fue la trifulca del partido pasado, José, pero aquí no pasó nada, fue a pelear Idalio frente a esa pelota que estaba arriba en el aire, José Rojas. No, obviamente, Jorge, hay esos chispazos, ¿no? Todavía de lo ocurrido, hay una rivalidad grande. Ya te diste cuenta en la primera falta cómo reaccionaron los jugadores del Insaurralde, protestaron
Pero bueno, ojalá que todo pase desapercibido. No es todavía un lindo partido, sí muy disputado, pero Jorge, ambos equipos tienen jugadores para mejorar en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a la producción. Hay saque lateral por ahora para Terim Denicaso Insaurralde. Lo hace Pito Veras, que la pelota largo arriba va sacando primero de buena manera y de cabeza perfectamente Pablo Salinas. Él recupera de nuevo el Insaurralde, que avanza con Cayetano Jiménez por la punta izquierda. El balón más arriba se mete Michel Sánchez. De cabeza también para Octavio Acosta. Avanza bien Octavio. Se va metiendo otra vez para Cayetano. Línea de fondo Cayetano. La marca de Escobar. Continúa Cayetano. Se mete Cayetano. Ganó Cayetano. El centro que va para atrás. Y saca Jair Zuluaga como puede. Qué buena jugada de Cayetano por la punta izquierda, José Rojas. Bueno, Cayetano gana por guapo, pone el físico, llega a línea de fondo, mete el centro por bajo. Estaba Sánchez para pegar. José Rojas no estaba bien ubicado. Vamos aquí ataque de vuelta. Avanza Insaurralde, a ver, se mete de nuevo Cayetano Jiménez, que no va a llegar a esa pelota. No va a llegar, se pierde por línea final. Hay saque de portería, corresponde a Rincón Guaraní. Autorepuestos El Cacique, repuestos y accesorios para todas las marcas, partes eléctricas en general, filtros y lubricantes El Cacique, líder en autorepuestos. Te espera en Tenín Tenicacio Insaurralde, esquina Tenín Terrero. Salida para el arquero Juan Pablo González, 14, casi 15 de este primer tiempo. Todo continúa 0-0. Por ahora, poco trabajo de Cetrini. La pelota largo arriba, viene pelea Uruguay, baja con el pecho de buena manera. Avanza Rincón por la punta derecha. A ver, se va metiendo en aquella zona. Julio César Salinas. Pelea Salinas. Viene Salinas, se entrega mal. Roba de nuevo Insa. Aquí viene Jair Zuluaga. El capitán recupera. Viene Rincón. Todo esto por la punta derecha. Retiro. Otra vez para Salinas. Va pasando Vargas. Continúa Salinas. Ahora sí para Vargas. Punta derecha. Qué lindo. Se mete bien. Va al centro para atrás. Itaúrué. Le va a pegar. Y la pelota que se pierde al córner, José Rojas. Bueno, Jorge, como en el primer partido, como parte del segundo, cuando se proyecta el cuchillo, Vargas, como le dicen, hay peligro. Aquí tiró un centro, el bicho recibe, tardó un poco para pegarle, por eso logran puntear. Tiro libre de esquina para el Rincón Guaraní. Tiro libre de esquina para Rincón Guaraní. A ver, va a pegar Jair, punta derecha. Arco norte, aquí en el fundador del 51. El centro que va arriba, segundo palo, pero no estaba nadie. Ahora va llegando Salinas. Llega tarde, pero llega Salinas. A ver, va acá otro centro que va al área, arriba, cabezazo. Cetrini, voló Cetrini. La primera que tuvo Cetrini. Importante en el ataque. El conjunto de Rincón Guaraní, José Rojas. Bueno, el centro de Salinas que tiene, Jorge, un misil. Tuvo dirigido siempre Salinas. Metió un centro bastante lindo, creo que fue Palacio, ¿no? El que hizo el cabezazo, Cetrini vuela y se queda con esa pelota, Jorge. Hay saque lateral por ahora para Rincón Guaraní, que lentamente se va despertando del partido. Tenemos 16:30 por ahora. Todo continúa 0-0, Miguel Ángel. ¿Necesitas asesoría contable y tributaria? MJ Contabilidad, soluciones contables del licenciado Edgar Ortellado. MJ Contabilidad te espera en Domingo Martínez de Irala, casi Tenín Tenicacio Insaurralde, con teléfono 0981-818-608. Maneja la pelota Insaurralde, viene Oscar Gaona, sale Gaona, es grande Gaona, aguanta, descarga para Vitulas, que por la punta derecha, se mete bien, verá que va Diego a la hora, está pidiendo Michel, continúa Velázquez, va al Pitu, la pelota arriba, Roque Martínez, se mete José Rojas también al cuerpo, saca primero Pablo Salinas, complementa en aquella zona, iba sacando a Ortega, recupera Insa de nuevo, balón para Roque Martínez, peinó, Rojas está, el arquero Juan Pablo González, en dos tiempos se queda con esa pelota, José Rojas. José Rojas se relamía para tratar de definir de poquillada ante la salida desesperada de Juan González. José Rojas no puntea, por eso el arquero González se queda con ese balón. Jorge, ahora en este tramo del encuentro, mucho más atractivo las propuestas futbolísticas de ambos equipos. Cada palabra, cada comentario de José Rojas para todo el equipo de Deportes Sur es presentado por Centro Farma, tu farmacia del centro. Está saliendo Idalio Fretes ahora. El balón que va cruzando todo el pórtico de Cetrini. Va por la punta izquierda. Va recibiendo Cayetano Jiménez. Se acerca Octavio Acosta. Pelea, presiona bien Rincón Guaraní, que roba esa pelota. Y se va metiendo bien Junior Olivera por la punta derecha. Aparece ahora Gabriel Ortega. Viene, sale de nuevo Insaurralde. La pelota arriba. Anticipa primero bien de cabeza y va sacando Gregor Aguayo. Aquí viene Félix Vera. Vera que intenta levantar. No hay falta. Sigue el fútbol. Dice bien Uruguay. Muy lento Uruguay. Le robaron la pelota y va sacando como puede desde el fondo Marcelo Ramos, que dice el árbitro. Retrotrae la acción. Jugador Gabriel Ortega sentido. Aquí, señor, 6 salidas para el Tenín Tenicacio Insaurralde. La pasión del fútbol nos une. Disfrutemos en familia sin miedo ni violencia dentro y fuera de las canchas. Es un mensaje de la concejal licenciada Cecilia Vallejo Cano. El partido por ahora continúa 0-0.
HC Home, para tu hogar, muebles electrodomésticos y tapicería, colchones y somillar super espuma, equipos electrónicos de la línea Megastar. HC Home te espera en Maricales de Arriba, casi Teniente Nicasio Insaurralde. Hay salida para Cetrini, hay salida para el arquero Iván Cetrini de Teniente Nicasio Insaurralde. 18, casi 19, este primer tiempo todo continúa 0-0. La pelota arriba, saca de buena manera Gregor Aguayo. Aquí intenta la recuperación de buena manera Fernando Palacio, pero se le cubre esa pelota por el costado, saque lateral para Insaurralde. Viene Vera, Pitu Velázquez ahora, va mostrándose otra vez Gaona. Gaona viene para Pitu. Pitu que está con un cañito de por medio, avanza Pitu, la pelota arriba y saca Pablo Salinas y va la conta para Rincón. Viene Rincón, retrocede Félix Vera, va recuperando para Teniente Nicasio Insaurralde de Miguel Ángel. Príncipe Nagin, entrenamiento funcional con equipos de primer nivel, personal trainer de ambiente moderno y confortable. Estamos de lunes a viernes 06:30, 21:30 horas. Te esperamos en Bartolomé López, casi 8 de septiembre. Bueno, ¿cómo trabaja la señorita cuarta árbitro en este sector? Porque estoy viendo el asistente 1, asistente 2, pero la cuarta árbitro no se queda quieta, José Rojas. Se mueve mucho, José Rojas. Sí, se está moviendo mucho. Llama poderosamente la atención cómo se mueve. Está hablando también de manera constante por el intercomunicador con los compañeros. Bien el trabajo de la cuarta árbitro. Sí, señor. Salida por ahora para Juan Pablo González. Salida para Rincón Guaraní. Y labura todo el equipo de Deportes Sur. Tenemos tiempo, Miguel Ángel, ¿te parece? Marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 20 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos. Te lo cuenta Jorge Rojas. El partido por ahora, tercer encuentro de definición por ahora. No tenemos un ganador. Por ahora vamos a los penales. Por ahora no existe el cuarto representante en las semifinales de la Liga Estatal de Deportes. Por ahora Rincón Guaraní tiene 0. Teniente Nicasio Insaurralde también tiene 0. Radio Sur 101.7. Saque lateral para Rincón Guaraní por la punta derecha. Se va acercando Daniel Vargas con el saque de manos. A ver, señores, saque lateral. Corresponde a Rincón, punta derecha. El balón que va a ir al área. Está esperando Noruega, la pelota arriba. Aguanta Noruega, lo estira Noruega. Y saca. Y Dario frente como pudiera. Ramos primero. Va peleando en aquella zona Vargas, pero ya hubo falta de Varguitas. Sí, señor. Le agarró Vargas cuando justamente Octavio Acosta quiso sacar esa pelota. José Rojas. Bueno, el Cucho vive con mucha intensidad. Jorge Heber Vargas va a cada pelota como si fuese la última. Vargas aquí no dejó que salga rápido en Insaurralde cuando aquí, ojo, hay un choque de cabezas, tiene que parar el árbitro. Da ley de ventaja, pero me parece que tiene que parar porque el golpe fue en la cabeza, en el rostro de uno, en la frente, en la cabeza del otro. Bueno, muy sentidos ambos, Muy sentidos ambos. Hasta en la 100 me parece que fue el golpe que recibió el jugador del Teniente Nicasio Insaurralde. Salinas de Rincón, sí señor. A ver, no es Vera. Vamos a confirmar, pero en el costado. En el costado se lo nota muy sentido al jugador del Teniente Nicasio Insaurralde. 22 minutos de este primer tiempo, todo continúa 0-0, soy Miguel Ángel. Estación de servicios El Santo Domingo, calidad y litros, justa en combustibles, gas para vehículo y de uso doméstico. Y en el Mini Market, bebidas, golosinas, regalos, servicio de minicarga. Estamos en General Genes y San Miguel Barrio Alegre. Un ambiente seguro para deportistas y aficionados en las canchas está en nuestras manos. La concejal licenciada Leticia Cáceres se une a la lucha contra la violencia en el deporte. Bueno, se acerca ahora. Se acerca Pablo Salinas a charlar con Michel Sánchez. Porque el choque fue entre ambos, pero no hubo intención de falta ni nada. El árbitro ni siquiera sancionó falta. Bien también por Pablito Salinas. Va, le da la mano, se levanta Sánchez ahora. Un golpe involuntario. Se va a reanudar el fútbol y aquí todo continúa 0-0, Miguel Ángel. El mejor lugar para pasar con amigos y familiares con Vivar. Especialista en picadas, taros y cócteles. Disfruta del mejor ambiente en Comivar. Estamos en Maricales de Arriba, Casiche Cross. Comivar a Sacuego, Comivar Yupe. Bueno, señores, y gracias, mi querido Miguel Ángel. Partido 0-0. 23 de este primer tiempo. La pelota que va a ir, saque lateral, corresponde a Insa por la punta derecha. Viene el Pitu Velázquez con el saque de manos. El balón que va para arriba, lo busca a Roque Martínez. Se mete Roca, está. Va el disparo para atrás. Está disparo, golazo.
Teniente Nicasio Insaurralde. Octavio Acosta dentro del área. Disparo fuerte, potente. El rebote le quedó a Octavio. Pero qué jugada previa de Roque Martínez. Con la experiencia aguantó Rojas. Dejó para Martínez. Aguantó hasta el último segundo. Luego el centro, el rebote. Y apareció Octavio. Octavio Acosta. Para que el teniente Nicasio Insaurralde sueñe con meterse entre los 4 mejores de la Liga Central de Deportes. Octavio Acosta y el primero del partido. Atención, señores, el nuevo marcador ahora. Teniente Nicasio Insaurralde tiene 1. Rincón Guaraní 0. Teniente Insaurralde, mi club querido, te brindo estos versos con gran emoción. Tus bravos leones entran ya en la cancha y van repitiendo el grito de gol. Radio Sur 101.7. José Rojas. El gol lo hace Acosta, Jorge Octavio, pero hay que darle un gran porcentaje al Roque Kun Martínez, el baluarte de este equipo, el punta de lanza que de manera inteligente deja en ridícula la zona defensiva del Rincón Guaraní cuando amagaba el centro, da un espacio, levanta la cabeza, mete la pelota al medio y tiene que empujarla. Octavio Acosta abre el marcador, el número 10 del Insaurralde. No sé si es justo o no, Jorge, pero lo veía más cómodo al Insaurralde, que ya se pone en ventaja y gana 1-0. El gol del teniente Nicasio Insaurralde. El gol de Octavio Acosta se produjo a los 23 minutos de esta primera etapa. Radio Sur 101.7. Gracias José, gracias Jesús, gracias Miguel Ángel, gracias Miguelito en cámaras. Aquí ya gana el teniente Nicasio Insaurralde. Se tiene que despertar Rincón Guaraní, porque recién fue un córner, un centro al área del teniente Nicasio Insaurralde. Casi gol olímpico, tuvo que retroceder Iván Cetrini, pero hasta ahora se tiene. ¿Cuánto tuvo José? Tuvo 1, tuvo 2 en 25 minutos de este primer tiempo, José Rojas. A ver, creo, Jorge, que está equivocando el camino el equipo de Rincón. No ese juego que solíamos ver, solo haga, no aparece y no hay pases filtrados. Si no aparece, solo haga, no hay mucha inventiva, no hay mucha genialidad en el equipo de Rincón Guaraní. Por eso hasta el momento no es bueno lo que está ofreciendo el equipo de esa compañía. Por su parte, el Insaurralde jugando a lo suyo, bien parado en el fondo, tranquilo, no se desespera. Félix Vera en el medio, acompañando también por Oscar Gaona, con tranquilidad maneja en el medio. Y bueno, les decía en el momento del gol, capaz que Roque Martínez no esté muy activo desde el inicio del partido, pero cada vez que aparece en lo mínimo, como que cuando él se despierta al ataque del Insaurralde. Tiene otro peso cuando aparece Roque Kun Martínez en la zona de arriba del equipo del profesor Juan Díaz. Octavio Acosta, que venía haciendo un buen partido, me parece que Michel Sánchez era hasta el momento lo más peligroso en el Insaurralde, llega rápidamente al gol como lo veníamos comentando. Se pone en ventaja Jorge. Algo más tiene que hacer el Rincón si quiere llegar al empate. Cada palabra, cada comentario de José Rojas para Deportes Sur es presentado por Centro Farma, tu farmacia del centro. Bueno, tiempo para refrescarse, tiempo para beber un poco de agua. Es que tenemos mucho calor en este invierno paraguayo, como siempre. Aquí en Paraguay máximo hace frío 2 semanas, 3 semanas o un mes. Es de los 3 meses que le corresponde al invierno. Y así se maneja todo esto. Bueno, saludos para el amigo Pablo, que está viendo la transmisión desde San José, California. Qué grande, fuerte abrazo para Pablito, para él, para toda la familia, siguiendo al equipo de Deportes Sur desde California, Estados Unidos. Qué gusto estar por allá, pleno verano. Bueno, aquí también tenemos pleno verano. En invierno tenemos un pleno verano, José Rojas. Bueno, Jorge, a ver, si bien no hizo frío muchos días, pero esos pocos días pegó con todo, estuvo fuertísimo el invierno. El veranillo llegó algo tarde esta vez al país. Vamos a ver cuánto tiempo se queda. Ojalá, a mí me gusta más este clima que el clima frío. Miguel, no sé qué dice usted. Yo creo que ya tuvimos frío por todo el año, querido Jorge. Bueno, está bien, muchachos. Claro, estira más el sol para la sedecita, para beber un poco de petróleo, para beber un poco de agua sucia. Y para compartir un asado en la familia, no sé, alguna tortillita ahí bajo el mango. Qué gusto, mandioquita, mandioshiriri.
O si no, ¿cómo se llama cómo es que se vende cómo se llama que vende Luis así en el platito? Chicharrón, Miguel Ángel, por favor. Vos sabés que hace cuestión de 15 días por primera vez probé un chicharrón trenzado, pero qué rico que es. No, Miguel Ángel, por Dios, ¿por qué? Pero tanto tiempo usted, es riquísimo. Impresionante. Muy rico, sí, por eso. Todo esto te da el verano. El invierno te da matecito, cafecito, acostado, viendo alguna película, viendo Netflix. La ironía de la vida es que en el invierno se sube más de peso, dicen los especialistas, ¿no? También, claro, porque se come más acostado dentro de la casa, no hay ejercicio. Se reanuda el fútbol, la pelota largo arriba, bajo de buena manera Michel Sánchez, se mete Michel, aquí avanza y peligro, va al centro de Michel, rebote le favorece, va Michel, saca el balón por un costado de buena manera, primero aparecía Pablo Salinas, el balón que corresponde, tiro libre de esquina, corresponde al teniente Nicaso Insaurralde de Miguel Ángel. Vamos equipo, con fe, pasión y corazón, contigo en cada paso el rico Zanotti Cavazoni, presidente del club teniente Nicaso Insaurralde, apoya este encuentro deportivo. Hay saque, es tiro libre, claro, como les decía. Tiro libre le va a pegar el Pito Velázquez. Atención, señores. El partido lo gana Insaurralde por un tanto contra cero. Teniente Nicaso Insaurralde. El gol lo hizo Octavio Acosta. Tiro libre de esquina. Autoriza el árbitro ahora. La pelota que va a ir al área de Juan Pablo González. Autoriza el árbitro. Se van moviendo todos. Van saltando también algunos. A ver si llega Ramos. A ver si llega Idalio. A ver quién llega. El centro que va. ¡Cabezazo! ¡Afuera! No lo puede creer Félix Vera. No lo puede creer. ¿Fue Vera o quién fue? No, fue Idalio. Como le decía, Idalio Frentes, que siempre va bien por arriba, José Rojas. Bueno, Jorge, parece que se suspende en el aire Junior Frentes. El testazo. Le iba a romper el arco o los dedos a González si es que iba con la dirección correcta. Al parecer está más cerca, Jorge, el Insaurralde de aumentar algo de lo que pueda conseguir el Rincón Guaraní. Tenemos tiempo, Miguel Ángel, aguantame por favor, avanza, se va metiendo Rincón Guaraní, se va metiendo Palacio con el centro, la pelota arriba, saca la defensa del Insaurralde, recupera Jair Zuluaga, va descargando por la punta derecha para Daniel Vargas, se mete Vargas, hay peligro ahora, viene Vargas, más arriba también se muestra Julio César Salinas, se mete Salinas, punta derecha, todo esto, ayuda a Vargas, apoya la marca de Octavio Acosta, sigue el peligro, se cruza de buena manera, primero Cargaona, tira la pelota por el costado, saque lateral, el rebote le favorece al Insa, saque lateral corresponde al Insaurralde. El concejal municipal don Hernán Cabaña Fernández acompaña el campeonato 2025 de la Liga Central de Deportes, diciendo no a las drogas y libres de violencia. Hay saque lateral para teniente Nicaso Insaurralde, el tricolor, llegado el partido por un tanto contra cero. Ledesma Trad, importación y exportación de Raúl Ledesma, pinta de camiones y maquinarias, estamos en ruta P1, acceso sur, desvío Hispana Pilleta, Ledesma Trad, importación y exportación, al gallo del barrio Alegre. Peleaba José Rojas, cometió falta José Rojas, falta sobre el jugador Gabriel Ortega, queda sentido más todavía José Rojas. Míralo a José Rojas. ¿Cómo quedó sentido José Rojas? Sí, bueno, acusa, parece un golpe en el rostro, mi tocayo, y el latín que le mete es impresionante. Ortega está sentido, es falta a favor de Rincón. Bueno, ahí parece, si bien hubo un choque después de la falta de José Rojas, creo que a lo mejor hubo un impacto en el rostro, no sé si con intención o no, de Gabriel Ortega, pero la pelota favorece a Rincón. Bueno, perfecto. Tiro libre para Rincón Guaraní. Le va a pegar Jair Zuluaga. Le va a pegar Zuluaga esa pelota. A ver si de pelota quieta Rincón puede generar algo más de peligro. El árbitro no está llamando al camillero por eso, porque Jair se quiso avivar. A ver, sáquenlo a José Rojas, decía. Y ahora sí el árbitro pide la camilla. Será, como ya fue atendido dentro de la cancha, tenía que salir nomás luego José Rojas. Iba a tener que dejar la cancha. Y ahora ya ingresan los camilleros. Tiro libre, corresponde a Rincón Guaraní. San Jorge, ferretería y depósito de materiales de primera para la construcción puesta en obras. Ferretería, plomería, electricidad, alquiler de retropala, servicio de transporte y excavación. Estamos en 8 de septiembre, casi Corporativo Barrio Colón. El apoyo y el aliento de la familia herrerista es fundamental para el equipo. Juntos en la conquista de una nueva estrella para el grande de Guarambaré. Es un mensaje del licenciado Víctor Mora, tesorero del albiceleste. Gracias, mi querido Miguel Ángel. Tiro libre para Rincón Guaraní. 33 minutos se avanza de este primer tiempo. El partido lo gana el teniente Nicaso Insaurralde por un tanto contra cero con Octavio Acosta. Luego de una magnífica, extraordinaria jugada de Roque Martínez. Ahí tiro libre, le va a pegar Jair Zuluaga. Le va a pegar Jair. Un hombre en la barrera. Autoriza el árbitro. Revisa, le canta un poco más al hombre de la barrera. El centro que va de Jair arriba. Segundo palo.
mano. Saca y Dalio Fretes como puede por un costado. Saque lateral, punta izquierda, corresponde a Rincón Guaraní. Sin agua no hay vida, no la desperdicies. De todos, cuidémosla. Es un mensaje de la Junta de Saneamiento de la ciudad de Guarambaré. El licenciado Luis Alcaraz, presidente de la Gloriosa Liga Central de Deportes, se une a esta fiesta deportiva y acompaña a los clubes de la Gloriosa Liga Central de Deportes. La pelota arriba, Orué, doble cabezazo, Gregor también arriba, Vargas, saca la media, dispara al arco, arriba y afuera, el remate de Fernando Palacios, no lo puedo creer, qué oportunidad tuvo para empatar el Rincón Guaraní, José Rojas. Bueno, la serie de rebotes, le queda a Fernando Palacios, la pelota bollando, nunca le bajaba la pelota para que se acomode Palacios, por eso tiene que inclinar un poco el cuerpo, el remate fue horrible, Jorge, se fue afuera, pero bueno, como que hay gestos de reacción, me parece ahora, Jorge, en el equipo de Rincón. Sí, señor, empieza a despertarse Rincón Guaraní, sabe que tiene que dejar toda la vida en este encuentro porque si no queda fuera de la prestigiosa Liga Central de Deportes temporada 2025. Viene Félix Vera, descarga por la punta derecha para la proyección de Pito Velázquez, pero va sacando primero justamente Fernando Palacios. El balón arriba, anticipa primero Félix Vera, no pudo dominar Gustavo Velázquez, el balón se pierde por un costado, saque lateral, lo hacen rápido, Rincón Guaraní, la pelota arriba, va picando Junior Olivera, se mete Olivera, se cruza primero Marcelo Ramos, tira la pelota por un costado, hay saque lateral para Rincón Guaraní. Comercial Rodríguez, productos básicos para el consumo, bebidas, jugos de nada, de 20 de pollos, pechugón enteros y por presa, precios especiales para parrilleros. Comercial Rodríguez, te espera en Teniente Nicasio Insaurralde, esquina Mariscal Estigarribia. La pelota arriba al área del Insaurralde y saca Michel Sánchez, va la contra de Michel, largo el balón arriba, va picando Roque, sale el arquero González, revienta Juan Pablo González cuando se metía justamente Roque Martínez, saque lateral en ataque, ahora corresponde a Insa, tenemos tiempo, Miguel Ángel, ¿te parece? Marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 35 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos, te lo cuenta Jorge Rojas. El partido, señoras y señores, lo está ganando Teniente Nicasio Insaurralde. Golazo de Octavio Acosta, jugada prima fenomenal de Roque Martínez. Teniente Nicasio Insaurralde tiene 1, Rincón Guaraní 0. Radio Sur 101.7. Gracias a la gente que sigue la página de Deportes Sur en el canal de Facebook, también en el canal de YouTube. Muchísima gente conectados con nosotros, dispositivos conectados obviamente para llegar a las casas de los hogares guarambareños, para la familia de Guarambaré, para la familia en todo el país, en todo el mundo, como por ejemplo desde California, desde España también estoy seguro, la gente siguiendo la Liga Central de Deportes, desde la Argentina también, siguiendo a sus equipos. Aquí va recuperando Gaona, primero para el Insaurralde, la pelota arriba, va picando Roque, se cruza Gregor, saca Gregor a medias, viene Roque Martínez, aguanta Roque, gira Roque, saca Salinas y va saliendo Rincón Guaraní, Miguel Ángel. Estación de servicio Copel Las Rosas, combustible de la más alta calidad al mejor precio. Carga combustible en Copel Las Rosas y ahora mucho más lejos. Estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, esquina Bartolomé López. La pelota largo arriba, iba picando Uruguay, se cruza primero y Dalio Fretes, saca la pelota por un costado, saque de mano, saque lateral, corresponde por la punta derecha ahora a la gente de Rincón Guaraní, lo hace rápido Vargas, viene mostrándose también Julio César Salinas, el balón que va para atrás, el centro de Ortega queda corto, roba de nuevo, a ver, avanza, se mete bien Rincón Guaraní, se va por la punta derecha, Julio César Salinas, se mete Varguitas, que no va a llegar Vargas, el balón se pierde por línea final, hay saque de portería, corresponde a Teniente Nicasio Insaurralde. Temple por Juntos para hacer historia, el concejal Luis Alberto Ruiz Díaz acompaña al club de sus amores, el campeón Luis Alberto Herrera, y te invita a disfrutar del fútbol libre de violencia. La pelota arriba, Michel Sánchez aguanta, a ver, roba de nuevo Rincón Guaraní, se va metiendo de buena manera por esta zona Fernando Palacios, el balón largo arriba, se cruza Vargas, saca de cabeza, viene ahora para Orué, pelea Orué, no puede aguantar Orué, viene Palacio para Orué, ahora sí, saca y mete la cabeza Marcelo Ramos, la pelota arriba, de esta peleando, a ver, nadie la baja, Félix Vera tampoco, revienta Pito Velázquez y va saliendo el Teniente Nicasio Insaurralde, va peleando José Rojas, pelea Rojas con Escobar y saca Gregor otra vez para Rincón Guaraní, la pelota arriba, epa, cabezazo. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro de todo esto? A ver, ¿qué sanciona el árbitro José Rojas? Bueno, vamos a ver cómo lo cataloga, con reacción o no. Vos sabes que no lo tuve bien claro, obviamente seguíamos la pelota, Jorge. Pero bueno, ahí se levanta rápido el futbolista Palacio de Rincón Guaraní, está sentido todavía del Insaurralde.
Acá lo llama, a ver, el asistente. Fíjate que el cuarto le está diciendo algo. Amarilla para Palacio. Bueno, y está sentido el otro Félix Vera, me parece. El que está sentido del equipo del Insaurralde. Vamos a ver qué determinación toma aquí el árbitro con el jugador del Insaurralde, Jorge. Sentido el jugador del Insa que ahora se va a reponer. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Aquí, señores, ahí balón que corresponde al teniente Nicasio Insaurralde. Casi le dio en la cabeza a su propio compañero. Le miró a su compañero Gaona. Casi me acertaste la cabeza, le dice Oscar Gaona a Octavio Acosta. Te haces porque metiste el gol, estaba diciendo. Pero bueno, parte del show aquí en el fútbol. ¿Cuántas veces? Recuerdo que en el partido de Olimpia se rompió la cabeza a Richard Ortiz porque le tiraban la verdad. Algo así pasó. No estoy recordando bien, pero cosas que pasan dentro de la cancha. 39 y avanza del primer tiempo largo. Lo paran arriba de Marcelo Ramos. Lo van buscando, a ver. Saca de cabeza, revienta primero Escobar. Iba sacando Esteban Escobar. Viene metiendo el cuerpo Félix Vera. No puede. Cayetano largo arriba ahora. Va recibiendo a Mister Sánchez, punta derecha. Aquí va pasando Pito Velázquez con una locomotora. Da la Pito. Viene Pito ahora. Va Pito con desciende arriba. Está cabezazo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Del teniente Nicasio Insaurralde. Su capitán, Roque Martínez, se tira de palomita, jugada fenomenal por derecha, se metía Michel, le hizo la espalda el Pitu, el centro perfecto de primera del Pitu Velázquez y aparece tirándose de palomita, sorpresivamente apareció Roque, el Cul Martínez para definir de cabeza y encaminar la clasificación del teniente Nicasio Insaurralde nuevamente para meterse entre los 4 mejores de la Liga Central de Deportes. El Insaurralde quiere ser campeón. Y atención, señores, al nuevo marcador ahora. Aquí en el fundador del 51, teniente Nicasio Insaurralde tiene 2, Rincón Guaraní tiene 0. Teniente Insaurralde, mi club querido, te brindo estos versos con gran emoción. Tus bravos leones entran ya en la cancha y van repitiendo el grito de gol. Radio Sur 101.7. José Rojas. Bueno, Jorge, esto hay que aplaudir lo que hace el Insaurralde. Cómo arma la contra, cómo lastima rápido por la banda derecha. Sánchez, el demonio Sánchez, está haciendo un dolor de cabeza para toda la zona defensiva del Rincón Guaraní. Esperó el momento preciso para que pase el Pitu Velázquez. Este mete un centro, como dice el viejo refrán, Jorge, como con la mano, y una espectacularidad de Roque Cul Martínez que se tira de palomita. Nada que hacer para Juan González, un verdadero golazo. Para el Insaurralde, aumenta su ventaja, quiere escribir su nombre en las semifinales, el equipo de Juan Díaz, Jorge. El segundo del teniente Nicasio Insaurralde, el golazo de Roque Martínez se produjo a los 39 minutos de esta primera etapa. Radio Sur 101.7. Bueno, me parece a mí, José Rojas, que si no hace algo extraordinario Rincón Guaraní, esto será irreversible, ¿eh? Si no hace algo extraordinario Rincón Guaraní, esto será irreversible, porque mejor en estos primeros 42 minutos el teniente Nicasio Insaurralde de José Rojas. Bueno, amarilla aquí para Pablo Salinas, que lo empuja al Pitu Velázquez. A ver, Jorge, la historia aquí de este campeonato cuenta que el Rincón se supo reponer de resultados muy adversos. El tema es que en ese partido veíamos cosas interesantes en ataque. Hoy ha sido muy pobre la productividad en ataque por parte del equipo del Rincón Guaraní. Pobre arriba. Tienen que hacer mucho en el entretiempo el DT, mover algunas piezas para ver si puede tratar de revertir esto. Te decía, Jorge, lo que juega Michel Sánchez es impresionante. Tiene un parecido a Ramón Sosa. No, tremendo la velocidad de
de Sánchez, Michel Sánchez. Una velocidad tremenda, es inteligente y también el andarivel derecho de Linza con Pito Velázquez. Toda la experiencia del Pito. Fenomenal jugador que supo brillar también en varios equipos de la primera división del fútbol paraguayo. Aquí se queda con esa pelota Juan Pablo González. Tenemos 43 minutos de este primer tiempo. Gana Insa por 2 goles contra 0. La pelota arriba, baja de pecho Uruguay. Viene Uruguay, pelea Uruguay, saca de buena manera la defensa de Insaurralde. A medias Gaona, roba Jair, viene Jair y ahora para Palacios. Punta izquierda, Palacios, la línea que pasa. Viene Palacios, continúa, viene Palacios por ahora. Va al centro, el cambio de lado que va por la punta derecha. Allá aparece Daniel Vargas. Se mete Varguita, levanta la cabeza, mira, se conecta de buena manera primero por Gabriel Ortega, va al centro, arriba, le pega, mordido el remate de Junior Olivera. Aquí, señores, hay salida para Teniente Nicasio Insaurralde de Miguel Ángel. Casa Mario, pionero en la venta de muebles electrodomésticos en la ciudad de Guarambaré. Las más reconocidas marcas de electrodomésticos, Somier, muebles de madera y ratán. Casa Mario, 47 años, equipando tu hogar, te espera el Teniente Nicasio Insaurralde de Casa María Calistía Rivía. Qué bien bajó José Rojas, a ver qué dice el árbitro. Ya hubo una mano previa de José Rojas. Yo tampoco vi la mano, solamente el árbitro. Por eso sonríe José Rojas y también Roque Martínez. 44, ya cerca del tiempo cumplido. El partido lo gana Insaurralde por 2 goles contra 0, Miguel Ángel. Extinfuegos, venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores y mangueras hidráulicas. Sistema de alarma y detectores de incendio. Estamos en San Juan, esquina Tororo, Barrio Alegre. Extinfuegos, comprometidos con tu seguridad. Tenemos tiempo, Miguel Ángel, ¿te parece? Marcamos el tiempo de juego. De por el cordial temperamento indica que estamos en tiempo cumplido. 45 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos. Te lo cuenta Jorge Roca. El partido, señoras y señores, por ahora, Teniente Nicasio Insaurralde tiene 2. Rincón Guaraní 0. Radio Sur 101.7. Avanza José Rojas, punta derecha, se mete José, se desvía la pelota al córner, hay tiro libre de esquina, corresponde al Teniente Nicasio Insaurralde de Miguel Ángel. Acompaña a tu equipo en cada desafío y juntos hagamos que el fútbol sea un espectáculo para disfrutar. Es un mensaje del abogado Julio Ortiz, presidente del club de Luis Alberto de Herrera. Tiro libre, punta derecha, le va a pegar Gustavo El Pito Velázquez. Le va a pegar el Pito. A ver, tiempo de descuento, termina la primera etapa. Le pega Velázquez, va levantando el brazo izquierdo. Quiere el tercero e ir liquidando el expediente el Nicasio Insaurralde. El centro, la pelota arriba, cabezazo. Arriba y afuera, cuando el árbitro marca el final. Final de los primeros 45 minutos. Teniente Nicasio Insaurralde por Octavio Acosta y por su capitán Roque Martínez. Teniente Nicasio Insaurralde tiene 2. Rincón Guaraní 0. Radio Sur 101.7. Nos vamos a quedar un rato, un momento con José Rojas, comentario entre tiempo, y también con Miguel Ángel Aquino, con todo el equipo de Deportes Sur. A ver contigo, José Rojas. Cada comentario de José Rojas es una presentación del Centro Farma, tu farmacia del centro. Gracias, Miguel, gracias, Jorge. Bueno, qué gran primer tiempo de Insaurralde, ¿eh? Hoy, en estos primeros 45, 46, 47 minutos, demostrando una alta intensidad, demostrando que quiere ser el equipo en anotarse en la semifinal de la Liga Central de Deportes. Puntos muy altos, en el equipo de Juan Díaz. Por su parte, lo que hemos visto hoy de Rincón no ha sido de lo mejor. No ha sido, en cuanto a productividad, no ha sido muy grande lo realizado por el equipo de el Rincón Guaraní. Qué flojo lo que ha demostrado en ataque, especialmente el equipo del Rincón Guaraní. Yo le decía, si Soloaga no aparece en el equipo de Rincón, no hay inventiva, no hay genialidad, no hay mucho por su parte en el equipo del Insaurralde. Desde la concentración en zona defensiva, Idalio Fretes, el Pito Velázquez, Cayetano cada vez que se proyecta. En el medio, Félix Vera, dominando en medio sector de la cancha, acompañado de Oscar Gaona,
un futbolista corpulento, tiempista por sobre todo, y para mí arriba lo mejor que tiene este equipo. Tiene jugadores desequilibrantes, pero por sobre todo muy inteligentes. Porque una cosa es ganar en velocidad, ganar en físico, pero no definir bien en las jugadas. Muy distinto a lo que ofrece hoy el Insaurralde. Sánchez es un demonio. Endemoniado está jugando este primer tiempo. Cada pelota que tiene adelanta unos 10 metros, 5 metros y se confía en el físico. Ha ganado siempre. Ha ganado siempre. Cuando agarra la pelota Sánchez me parece que hasta lagrimea en la zona defensiva del Rincón. De por ahí hemos visto algo de lo más flojo. No malo, pero no a la par de Sánchez, no a la par de Roque Martínez, lo de José Rojas. Llegaba justamente el ataque por el costado derecho, que agarra y Roque Martínez amaga que va a meter el centro. Se barre Gregor Aguayo, pasa también de largo Salinas. Y ahí recién mete el centro Roque Martínez. Inteligencia pura de Roque Martínez. Mete el centro. Y ahí aparece Octavio Acosta en el segundo palo, que define de zurda ante un arco desguarnecido por Juan González, que fue el primero tratando de cubrir justamente el centro que dispuso Roque Martínez. Octavio lo cambia por gol y se armaba la felicidad por parte de la hinchada que vino de la compañía Tupuchastí en gran mayoría aquí en el Estadio Fundadores del 51. Y ahí pensábamos que bueno, aquí le tocaron un poco, lastimaron al Rincón, vamos a ver qué puede proponer ahora. Y se quedó. El León no se ha despertado todavía y eso lo supo aprovechar y muy bien el equipo del Insaurralde, que les decía y les reitero, ha utilizado siempre costado derecho para el ataque. Velázquez cada vez que pasa proyecta esa jerarquía, esa trayectoria que tiene. Pasa y pasa bien, centros que mete son con veneno. Y justamente Sánchez recibió en 3/4 de cancha, esperó el momento. Unos 4 segundos aproximadamente le pasó por sus espaldas Gustavo Velázquez, el pase fue para él a línea de fondo y mete un centro a media altura espectacular para Roque Martínez. Era más difícil errarlo que meterlo, pero fue por lo que producía, porque es lo que quiso hacer el Insaurralde. Roque Martínez con una palomita, como se dice en el barrio, ¿no? Una palomita de Roque Martínez para que llegue el segundo del Insaurralde. El segundo, bien merecido. No quiero decir que hubo solamente un equipo en el campo, porque tuvo también un cabezazo, Palacio, un remate que no fue bueno, pero es muy superior el Insaurralde. Muy superior, salió con los dientes apretados a comerlo vivo al León, que hasta el momento no ruge. El León está muy lastimado. A ver, ¿qué propone en el segundo tiempo? Y le decía a Jorge en la parte final del primer tiempo, si hay un equipo que sabe de remontadas o que nunca se da por vencido, es el Rincón Guaraní. Recordarán ustedes el partido épico, ¿no? Ante el Fariña, por ejemplo. Lo termina perdiendo, pero remontaba un resultado muy adverso. No sé si va a ser la ocasión. El Insaurralde está mucho mejor parado. El Rincón, sin idea, reitero, tiene que despertarse Zuluaga. Tiene que despertarse Julio Salinas por el costado derecho. Me parece que Palacio ha sido de lo más gratificante seguramente para la parcialidad de esa compañía Rincón. Porque peleó, intentó cabezazos, remates. Lo del bicho Orué, si no lo alimentan al bicho es muy difícil, ¿eh? Si no lo alimentan al bicho es muy difícil. Un jugador que tiene que tener el alimento, tiene que tener los pases para que pueda
debe mostrar su capacidad. Reitero, gana bien, justo el resultado el Insaurralde, que con esto se mete a la semifinal de la Liga Central de Deportes. Centro Farma, tu farmacia del centro, presentó el comentario intermedio de J. Rojas. Kitri Confecciones, atuendos deportivos en general, uniformes empresariales e institucionales, camisas, remeras tipo polo, pantalones, conjunto de buzos, rompevientos y camperas. Kitri Confecciones. Para contactos llámanos al 0982-765-940. Bueno, gracias, mi querido Miguel Ángel. A ver, vamos por la zona baja. A ver, Darío, ¿qué tal la gente? ¿Qué tal el movimiento en este entretiempo, Darío Gómez? Sí, la gente se levantó a tirar las piernas, a comer pororó, etcétera, etcétera, analizando un poco cada uno de lo que fue la primera etapa de este encuentro entre el teniente Nicasio Insaurralde y el Rincón Guaraní. Una muy buena cantidad de efectivos de la comisaría 22 aquí en el estadio Fundadores del 51, hay 2 patrulleras, el propio jefe, el comisario Ramón Garcete, está en este escenario deportivo dirigiendo el operativo. Le voy a saludar un poco al comisario Garcete. Buenas tardes, comisario, placer saludarte. A full los trabajos de seguridad en este escenario. Buenas tardes, Darío, para usted y su audiencia. Es así, estamos aplicando el servicio correspondiente, como siempre lo estábamos haciendo, con algunas variaciones, ajustes que podemos estar teniendo como debilidades, pero estamos aplicando estrictamente lo que corresponde en cuanto a seguridad dentro del estadio deportivo. Fuera del estadio deportivo estamos teniendo el apoyo del Grupo Lince para el primer anillo, para el despeje posterior al partido. Eso es muy importante, comisario, el operativo retorno, la salida y que uno por lo menos se aleje del estadio de una manera tranquila, ya por el camino es más fácil. Es así, eso es lo que buscamos todos. Lastimosamente hay gente inadaptada que complican esas situaciones, pero estamos teniendo en cuenta esas situaciones. Esta vez no estamos teniendo múltiples canchas, estamos teniendo una dualidad de canchas nada más. Entonces es mejor aplicable los recursos humanos que tenemos disponibles. Comisario, no estoy viendo la gente de Geo, ¿no vinieron? Sí, están en ambas canchas. En ambas canchas están. Ay, qué perfecto, ahí ya le estoy viendo, en ambas canchas. Sí, es que estuve tan absorto también yo dentro del encuentro, así como usted también, comisario. Justo mañana es la partida ya. Sí, así mismo es. Siempre es importante mirar un poco y ver todo está en orden. Y eso es lo que estamos desarrollando al término del primer tiempo. Dios mediante, ojalá que termine todo bien y todo contento después a la casa. Muchas gracias, comisario. Éxitos. A ustedes, muchas gracias igualmente. Ahí está con el jefe de la comisaría 22 y efectivamente aquí está la gente de Geo. Sí, bien atrás, ahí en el... Ustedes están, ¿a dónde queda bien ahí, Jorgito, ver? Porque están hacia el portón de entrada de vehículos, la gente de Geo. Yo en todo momento le estuve dando la espalda porque estaba viendo el partido, atractivo encuentro que se está viviendo Fundador del 51, Jorge. Totalmente. Bueno, Darío, muchísimas gracias entonces por este reporte. Cuando ya se preparan los jugadores del teniente Nicasio Insaurralde para ingresar a la cancha, también los jugadores de Rincón Guaraní, se viene el segundo tiempo y usted obviamente lo va a vivir a través de la página de Deportes Sur. En el Facebook, estamos también en el canal de YouTube. Muchísima gente. ¿Podemos decir estadio repleto este tercer partido, José Rojas? Sí, no hay, Jorge, puntos claros. Estadio repleto, una buena recaudación que va para la liga, ¿no? En el tercer partido. Bueno, Jorge, para repasar, recordando que el Rincón Guaraní se impuso en una cena categoría juvenil al Insaurralde, pasó a la semifinal. 6 de enero le ganó 3-1 al 29. También 6 de enero se mete a la semifinal de la liga. Bueno, en la categoría principal 25 y el Herrera en el otro partido, disputándose ahora el segundo tiempo, también ya seguramente a punto de comenzar. En el Alicio Molina empatan 0-0 25 y Herrera. Lindo partido también allá, Información presentado por Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Perfecto, gracias José Rojas, gracias Miguel Ángel. Están ingresando ahora el árbitro, sus asistentes, los chicos que van en vuelta la tarjeta amarilla. Ahora el árbitro, se ríe el niño, amonestado, se retira el chico de la cancha, José Rojas. Sí, bueno, también Jorge para comentar el Mundial de Clubes. Acaba, bueno, hay ya 10 minutos de juego. Están empatando 0-0 el Chelsea y el Paris Saint-Germain.
el nuevo equipo de moda, ¿no? El París, el equipo de Luis Enrique. ¿Me puede decir, José, por favor, quién ganó Wimbledon? Por favor, te pido. Sinner o Alcaraz, Alcaraz o Sinner. El 1 en el tenis a nivel mundial, Sinner, el italiano. A ver cómo está Charly Alcaraz. El número 2, el español, José Rojas. Sinner ganó 3-1. 3-1. Ganó Sinner, el número 1 del mundo, ¿no? Actualmente le ganó al número 2, a Carlitos Alcaraz, el español. Bueno, perfecto. Gracias. Los dos acontecimientos más importantes a nivel mundial. Obviamente, el tenis de Wimbledon. Y también hablamos entonces del partido entre el PSG y el Chelsea por ahora. Hay cambios en Rincón Guaraní. Ingresó el 3. Iván Martínez. También ingresó el número... creo que era 16, no me acuerdo bien, no me acuerdo qué vi. Ya les voy a estar cantando en un ratito. Sí ingresó el 3, Martínez entonces dentro de la cancha para Rincón Guaraní. A ver, se viene el segundo tiempo. Ya estoy con... y el 16, claro, 16. Jorge Frutos ingresaron para este segundo tiempo. Ahí está, el 3 y 16. Ya están dentro de la cancha el árbitro principal de este partido, que va observando todos los detalles para que no tengamos inconvenientes para el arranque del segundo tiempo. Moverá la pelota Rincón Guaraní con 2 cambios. Tiene que revertir el 2-0 o por lo menos igualar el 2-2 para ir a los penales. Por ahora se mete entre los 4 mejores el teniente Nicasio Insaurralde. Una vez más que se mete el equipo tricolor entre los 4 mejores de la Liga Central de Deportes por ahora, claro que hay tiempo, quedan 45 más el descuento. Cuando el árbitro mira su cronómetro, moverá la pelota Hugo Orue. Arriba, señores, ya se juega el segundo tiempo. Teniente Nicasio Insaurralde 2, Rincón Guaraní 0. Radio Sur 101.7. La pelota largo arriba, avanza Rincón Guaraní, se va metiendo Junior Olivera, avanza Olivera, se mete por la punta izquierda, aquí aparece Salinas también, está Salinas, pelea Salinas, mete el cuerpo Félix Vera, continúa Salinas, gana el de Rincón Guaraní, se mete Salinas, línea de fondo, está en la marca Ramos, continúa Salinas, acerca el Pitu Velas que se va apoyando en la marca, el balón que rebota en Salinas, el árbitro dice que hay saque de portería, hay salida, corresponde al teniente Nicasio Insaurralde. El más delicioso y auténtico lomito árabe de Lomisur. Disfrútalo en su local ubicado en Teniente Nicasio Insaurralde, que es el Teniente Leandro Pineda. Para pedidos, llámanos al 0982-206-116. Lomisur, el verdadero lomito árabe. Hay saque de portería para Iván Cetrini, salida que corresponde al Teniente Nicasio Insaurralde. Sí, señor, un mundo, la pelota largo arriba, va sacando Octavio Acosta, está peleando, a ver, largo el balón arriba, Escobar, que dice el árbitro, retrotrae la opción, hay falta sobre Escobar, justamente de José Rojas, hay tiro libre, salida, corresponde a Rincón Guaraní. Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima, mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte, mecánica ligera, venta, baterías, repuestos y accesorios. Centro de Lubricación San Miguel, te espera en General Genes, casi Acceso Sur. Roque Martínez, va Roque Martínez, le pega el arco. Increíble cómo se las ingenia Roque Martínez para poder generar peligro el pórtico de Juan Pablo González, José Rojas. Lo de Roque Martínez, impredecible, Jorge, parece que va para la izquierda, te sale por la derecha, cuando aparenta ir por la derecha, te entra a la izquierda, aquí dejó en ridículo a Escobar. Luego cuando se predisponía a patear, llegó el Cucho Vargas, lo incomoda un poco, lo mueve me parece, por eso el remate, se fue abriendo el disparo de Roque Martínez, que sigue siendo lo más importante del Insaurralde. Centro Farma presenta el comentario de J. Rojas. Tiro libre largo, el balón arriba, va sacando primero Cayetano Jiménez, devuelve a ver Cayetano, recupera Vargas, no podía Octavio Acosta, si aparece primero Gaona, el cambio de lado que va por la punta derecha para Michel Sánchez, recibe Michel Sánchez que mete velocidad, se mete de gol, avanza Michel, está Sánchez, se tira desde atrás y se acaba como podía Iván Martínez, recupera Martínez para Rincón Guaraní, pero vuelve a robar Gaona, viene metiendo el cuerpo bien Gaona, va por la punta derecha con Félix Vera, choca con Salinas Vera, gana el rebote Vera, viene Gaona de nuevo, pelean
todos. Gana el de Rincón y van a contra ahora. Se va metiendo por la punta derecha Julio César Salinas. Avanza hasta el límite de campo ahora para Daniel Vargas. Se mete Varguitas. Viene Vargas, está pisando, mira, levanta la cabeza. La conexión que va un poquito más arriba. Está aguantando de buena manera. Se cayó ahora Julio César Salinas. Va a la conta para Teniente Nicasio Insaurralde. Lo comanda Octavio Acosta. Se mete Acosta, punta izquierda. Será la marca Jair. Muy lento Jair. Sigue Acosta que le pisa la pelota. Continúa Acosta. Enganchó, se frenó. Va la marca de Jair. El fútbol que continúa, señores. Aguanta Octavio. Recupera Jair. Y va saliendo Rincón Guaraní, Miguel Ángel. La concejal Princesa de Orue apoya el campeonato de la Liga Central de Deportes por una juventud con mente y cuerpo sano, libre de drogas y violencia. La pelota arriba, viene Cayetano Jiménez que aguanta también y va sacando como podía en esta zona Jorge Frutos. Recupera Octavio Acosta pero no puede. Aquí aparece Martínez. Va la pelota por la punta derecha, se muestra primero Salinas. Va mostrando también el cuerpo, aguanta otra vez Jorge Frutos. Retroceden para Salinas. Viene Vargas, largo el balón arriba. Orue que viene, descarga de primera pero entrega mal. Va metiendo el cuerpo también Oscar Gaona, roba otra vez Orue. Viene Orue, avanza Rincón dentro del área, peligro, le pueden pegar. Nunca se acomodó Olivera para pegarle esa pelota, pero ganó un córner José Rojas. Jorge, no le bajaba tampoco la pelota a Olivera que quería disparar, pero estuvo rápido también la marca en la zona defensiva. El Insaurralde, Jorge, ahora se conecta a Olivera, el bicho, y consiguieron un tiro libre de esquina. Tiro libre de esquina, punta derecha para Rincón Guaraní. A ver si quede pelota quieta, de táctica fija, de pelota parada. Llega el descuento para la gente de Rincón. El centro que va a primer palo, le sobra todo. Se metía también por aquella zona Gregor Aguayo, pero va sacando como puede Michel Sánchez. La pelota va más arriba, ahora se viene por un costado. Hay saque lateral, saque de manos, corresponde a Teniente Nicasio Insaurralde. Comercial Miguel Antonio de la familia Vallejo Sanabria, ramos generales, todo para el consumo y el hogar. Productos cárnicos, embutidos, frutas y verduras frescas, bebidas, artículos de bazar. Estamos en General Genes, a metros del Cruz Acceso Sur. Saque lateral para Teniente Nicasio Insaurralde, lo hace rápido Cayetano Jiménez, deja la pelota por ahora para Gaona. Vamos dándose Félix Vera, viene Vera de primera largo, el balón arriba, amaga Vargas, el balón se pega por la final. Hay saque de portería por ahora, corresponde a Rincón Guaraní. Frutería y verdulería Prendita, variedad de frutas y verduras frescas, productos de primera necesidad para el consumo familiar. Estamos abiertos 5:30, 19 horas. Prendita, la frutería y verdulería más completa de Guarambaré. Viene Escobar, la pelota arriba para Uruguay, saca primero Ramos, va peleando Martínez, no puede, recupera Félix Vera para Teniente Nicasio Insaurralde, avanza Vera, pisa la pelota, descarga por la punta derecha para Peto Velázquez. Nosotros tenemos tiempo, Miguel Ángel, ¿te parece? Marcamos el tiempo de juego. Triple por el corte del temperamento indica que estamos a 5 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Farmacia San Marcos, te lo cuenta Jorge Rojas. El partido lo gana Insaurralde, gira Roque Martínez, le pega. Lejos de arriba y afuera, Teniente Nicasio Insaurralde por Octavio Acosta y Roque Martínez tiene 2. Rincón Guaraní 0. Radio Sur 101.7. Avanza Junior Olivera, la pelota arriba para Orue, viene Orue, el centro de Orue arriba, saca, revienta Cayetano Jiménez como puede, el balón que baja de buena manera Roque Martínez, aquí Roque Martínez, largo el balón para Michel, empieza la canopada de Michel, sale primero el arquero Juan Pablo González, se queda con esa pelota, y salida para Rincón Guaraní. Motor Repuestos Santa Cecilia, repuestos y accesorios en general para motocicletas, pinta de cubiertas, cascos, chalecos, reflex. Motor Repuestos Santa Cecilia te espera en Teniente Nicasio Insaurralde frente a la Plaza Emiliano R. Fernández. Vargas, el centro arriba, rebote de Vargas, le queda Jair, largo el balón arriba, pelea Uruguay, saca Ramos como puede, estaba anulada toda la jugada porque justamente Hugo Uruguay estaba en posición adelantada, tiro libre, salida, corresponde al Teniente Nicasio Insaurralde. Ferretería y depósito de materiales sale de la más grande y completa de Guarambaré, todo lo necesario para la construcción puesto en obras, artículos de ferretería, electricidad y herramientas. Estamos en Capitán Arsenova, esquina metros de la Escuela 14 de Julio, con teléfono 0981-293-993. Salida para el Insaurralde, largo ese balón arriba, pelea a ver Octavio Acosta con Vargas, gana Vargas primero, aquí va metiendo el cuerpo Roque Martínez, falta de Roque Martínez, el árbitro le dice, tranquilízate Roque, salida, corresponde a Rincón Guaraní. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece Cooperativa Emiliano R. Fernández, somos familia. El tesorero de la Liga Central de Deportes, Dani Zunini Ortega, acompaña y augura un exitoso campeonato 2025
25 libre de violencia dentro y fuera de las canchas. La pelota largo arriba, estaba peleando Orué, pero va sacando Ramos de cabeza. ¿Qué digo con la pierna derecha cuando Orué peleaba con la cabeza? Aquí viene peleando Félix Vera, la pelota arriba. Devuelven bien para Vargas por la punta derecha. Ataca Rincón, largo el balón arriba, se va metiendo Orué. Pelea con Idalio Frete, saca primero Cayetano. Va sacando Cayetano como pueda, media. Se perdió la pelota por línea final. Sí, hay córner, tiro libre de esquina. Le va a pegar Jair, tiro libre de esquina. Corresponde a Rincón Guaraní. Temple por en la piel de los campeones. La Asociación de Cañicultores Orgánicos de Central apoya el deporte y acompaña el campeonato 2025 en la Liga Central de Deportes. Tiro libre de esquina, señores, corresponde a Rincón, primer palo que va. Escobar, le pega, no le pegó nada. Y va la contra ahora para Teniente Nicasio Insaurralde. Viene Pitu, está Velázquez, es una locomotora Pitu. Aquí perdió el balón, lo va robando primero Julio César Salinas. Viene Salinas, retrocede para Escobar. En el fondo maneja la pelota Rincón, que tiene que ser protagonista. Le regala la pelota a José Rojas. Y atento al arquero Juan Pablo González, José Rojas. Bueno, Jorge, Escobar es una invitación a atacarlo. Está lento Escobar. Y bueno, ojo con el Pitu, me parece que está sentido. Vamos a ver si pide cambio. Avanza Rincón, punta izquierda, al centro por bajo. Cetrini se queda con esa pelota, Miguel Ángel. Disfrutemos de los domingos de fútbol en familia y con amigos. Digamos no a la violencia dentro y fuera de las canchas. Es un mensaje del concejal Edgar Alvarez Argüello. La pelota arriba, pelea Escobar. A ver, ahora mete el cuerpo Roque Martínez. Está Roque, le pega el arco, Roque. Lejos, arriba y afuera. Roque Martínez me recuerda al mejor momento del Tigre Ramírez en Cerro Porteño. Le tiraba una pelota arriba y se la ingenia y la hace toda. Él, José Rojas. A ver, se le dice el Kun por una similitud al Kun Agüero, ¿no? Pero coincido, cada pelota es chico, es bajo, pero aguanta una barbaridad. Roque Martínez aguantando y Sánchez en velocidad. Han sido los problemas que nunca pudieron solucionar la zona defensiva de Rincón. Jorge, sí. En Curuguatí, ¿sabes cómo se le dice, se le apoda al Tigre? Tuluí. ¿Cómo le dicen? Tuluí. ¿Qué eso es? Por eso, Tulus Cantina. En Curuguatí ellos tienen una discoteca que se llama Tulus Cantina. Ah, Tuluí. Mira vos, saludos para Tuluí entonces. Aquí viene Michel Sánchez, la pelota arriba, cambia de lado para Pito Velázquez, pero no va a llegar. Roba, Pito anticipa, se mete Pito, roba el balón en ataque. Viene Michel Sánchez, Michel está Sánchez, a ver, sale Escobar a la marca, le pega Sánchez. Y saca la defensa de Rincón Guaraní, le queda Félix Vera, va a ganar línea de fondo. Viene Vera, centro arriba, la pelota arriba, segundo palo, sale el arquero, rebote. Michel, hay una mano, le pega Octavio, golazo. ¡Gol!